Espero que ya haya alguien conectado por acá porque vamos a tener una sesión bastante buena de el nuevo disco de Paul McCartney, The Voice of Donkey Lane, que a mí me hubiera gustado que se llamara The Voice of Danny Lane, pero pues sabemos que el señor Paul McCartney está sumamente... ¿Han visto la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos de Jim Carrey? Donde él se quiere borrar a su novia y todo lo que tiene que pasar, y en una noche le ponen un casquito y le van borrando de la memoria de su memoria a esa persona. Yo creo que Paul McCartney así hizo. Bórrenme a todos los pinches Wings. Vas. En una noche le hicieron esa terapia y le borraron, porque no se acuerda de nada. No sé si llegas y lo digo de respeto, no sé si llegas a una parte de la vida donde eres de memoria selectiva, o alguien le dice a Paul McCartney, te va a funcionar mucho mercadológicamente hablando, de que solamente te acuerdes de los Beatles. Todo tiene que ser John, todo tiene que ser John y John, porque bueno, de George pues medio se acuerda, de Ringo dice que es un buen tipo, pero pues bueno, 29 de mayo de este 2026, día de lanzamiento del Paul McCartney, The Voice of Donkey Lane. Yo soy Toño Vázquez, bienvenidos a Seno Shikara. Acá está el señor Carlos Paredes, a que le doy, está de este lado, que le doy la bienvenida. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Hola Toño, hola Edgar, buenas noches a todos. Pues después de un buen rato que no nos conectábamos para platicar un poco de esto. Y bueno, hoy es el día, hoy es un día interesante, importante, porque sale a la venta un disco que ya tenía bastantes años de estar ahí como que enlatado, como que salía, como que no, como que se daban falsas esperanzas de que sí lo iba a sacar, no lo iba a sacar. Bueno, es más, primero lo sacó Ringo y sin hacer tanto alaraque de tantos años, y simplemente dijo a principios de año voy a sacar, no, el año pasado dijo voy a sacar un nuevo álbum, y Sas que lo saca y ya también lo tenemos. Y bueno, este álbum también sumamente esperado, yo creo que con muchas, la gente está con muchas expectativas muy altas, ¿no? De qué era lo que se iba a estrenar, ¿no? Por ahí decían desde antes de que se diera esto, pues que mucha gente ya había escuchado parte del disco, que decía que traía cosas muy buenas, muy diferentes. Pues obviamente aquí ya lo escuchamos, vamos a dar nuestra opinión y sobre todo decirle a la gente que este es un ejercicio lúdico, o sea, no somos aquí dueños de la verdad, ni no queremos que nos la piden, porque si decimos algo que no les guste, pues simplemente son opiniones diversas, inclusive entre nosotros ha habido este tipo de situaciones que tal vez a Toño le guste una cosa, quizá a Edgar le guste otra, pero al final de cuentas, pues vamos a respetar nuestras, ahora sí que opiniones, porque son gustos, ¿no? Al final de cuentas es un gusto, es un gusto muy particular. Si aquí a Edgar le gusta el color verde, aquí a Toño le gusta el rojo y a mí el azul, bueno, simplemente respetaremos. Obviamente la idea será entrar quizá un poquito en polémica, no tanto, pero obviamente platicar. Y obviamente si hay algo que no nos gusta o que vayamos a comentar, pues simplemente trataremos de argumentar, ¿no? También, porque no nomás decir, no me gusta, pero pues porque no te gusta, quizá algo. Y bueno, trataremos de cada quien defender nuestro punto de vista desde nuestra trinchera, pero la idea principalmente es que ustedes colaboren, también intercambien de que sí me gusta por eso, por esto, no me gusta por esto, y al final de cuentas es como dicen, ver desde otro ángulo, ¿no? No con la situación ahorita de las redes que pues muchos están, pues casi diciendo que es el mejor disco del siglo XXI de Paul, ¿no? No sé si eso sea, qué tanto sea verdad, qué tanto sea mentira. Bueno, vamos a tratar de discernir de eso. Y bueno, pues esperemos que pasarla bien y pues estamos aquí, al pie del cañón. Perfecto. También está Edgar Ayala, mi estimado Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión del día especial, el día esperado por todo el macarnianismo y me atrevo a decir que por los Beatlemaníacos, un nuevo álbum de un Beatle. Así lo están manejando mucho. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte.
Hola Toño, buenas noches. Hola Charlie, qué gusto estar con ustedes muchachos. Y ojalá ya haya alguien conectado por ahí. Saludos. Un día muy esperado hoy para los que nos gusta la música de John, Paul, George y Ringo. Pero mira, Santa Claus llegó ayer para muchos, ¿no? O sea, ayer circuló el disco. Antes, por todos lados ya lo habíamos escuchado, que incluso antes de la famosa escucha de la compañía, ¿no? Que también se ha criticado mucho que si lo hicieron corriendo, que siempre estamos en desacuerdo de las cosas, ¿no? Pero bueno, tuvimos la oportunidad, gracias a un amigo que tenemos en común, que nos compartió aquí el audio. Ya platicaremos de él. Será como primeras impresiones, ¿no? Porque, híjole, de 2 o 3 escuchas, pues está medio complicado hablar de esto. Vamos a platicar, pues, de cómo lo recibimos, qué nos gustó, qué no nos gustó, y que sea una noche agradable para todos. Todas las opiniones se vale, ojalá la gente que nos ve, pues también aquí entre con nosotros en la polémica de me gusta, no me gusta, es bueno, no es bueno. Y pues a darle, Toño, es tu espacio y a darle que no nada más es el disco. Tenemos un montón de temas porque la promoción de este álbum ha sido, la verdad, que grandiosa. Sí, porque ya está por acá Ferry y 6V. Llegué temprano. Hola Ferry. Hola, Ferry. Está por acá con nosotros. Mario Durantes, presente amigos, saludos a los colectivos Vampire. A los Hollywood Vampires. Jonathan, saludos desde Colombia. Jonathan, saludos, bienvenido. Saludos, Jonathan. Por favor, todos los que estén conectados, recuerden que este es su espacio. Vamos a ir leyendo todos los comentarios. Váyanos platicando qué expectativas tenían, si les gustó el disco, rola favorita, no nos gustó. También es muy válido que usted lo diga. Acá no lo vamos a golpear ni vamos a decir, no, porque vaya, es necesario que alguien diga, a mí esto todavía no, o yo esperaba esto. Y algo, no sé, chicos, ustedes, para entrar en materia, algo que tiene Paul McCartney es que es, creo yo, es bien difícil definir su sonido. Cada disco tiene un sonido diferente, cada disco es como un género diferente, cada canción inclusive es una voz diferente, pareciera el hombre de las 1000 voces en los 70s, parte de los 80s, ahí donde dices, ahí es él. Digo, ahí está Mockberry Moonlight de un ejemplo, ¿no? Aunque todos refieren siempre, cuando es un grito o algo así, dicen, no, es la de Our Darling. Bueno, pues nunca has escuchado Mockberry Moonlight, está todavía más canijo lo que hace ahí en el grito. Se grito. desgañita, ¿no? Desgañita. Y otras tantas, no sé, Mumbo, se me ocurre. Y su trabajo, yo siempre lo he dicho, yo soy de su etapa, creo que la que más me gusta son los 80s y los 90s. Lo que más, así, más me llega al corazón, no digo mejor, no me gusta ya decir mejor, lo que más me gusta es 80s y 90s. Hay quien le gusta más Wings, hay quien le gusta más los Beatles, hay quien les gusta lo de la BBC, Hamburgo, hay quien le gusta más los 2000, o sea, definir a Paul McCartney en un sentido es bien difícil, por lo menos para mí. Entonces, ¿cómo estaban esperando ustedes este disco, Edgar? O sea, ¿qué podías tú esperar de esto? Que sonara los Beatles, que suena Paul McCartney solito, que fuera algo diferente, no sé, tipo el Fireman, ¿qué estabas esperando? Fíjate, Toño, en este sentido, siempre cuando, en mi caso, por supuesto, expongo esto, cuando sabes que va a salir un nuevo disco de Paul, el hombre siempre ha sido innovador, siempre le ha gustado experimentar. Desde su álbum McCartney, bueno, saltemos los Beatles, ¿no? Desde su álbum McCartney siempre, por ejemplo, cuando llega el McCartney 2 y hoy ese es el tipo de música que ahí maneja, siempre estamos con la expectativa de a ver hoy qué nos presenta. No es como Ringo, que Ringo lleva un estilo, ¿no? Incluso John y George eran menos experimentales que este señor, que él también tiene la fortuna de ser multiinstrumentista. Entonces, él no necesita, desgraciadamente los otros tres siempre necesitaron a alguien al lado que tocara el piano. Claro, se rodeaban de lo mejor, ¿no? Ahí estaba Nicky Hopkins, pero este señor no, o sea, este señor, si ve el melotrón, lo agarra y lo integro. O sea, su forma de experimentar de toda la vida de Paul siempre nos ha sorprendido, para bien y para mal. A veces le funciona
y a veces no. Yo la verdad que siempre que dices Paul, la expectativa es alta, ¿no? A ver ahora, ¿qué va a hacer? A lo mejor no está bien la comparación, pero podría pasar igual con YouTube. Hace tiempo, ahorita YouTube ya también ya está en un declive, pero no hablemos de... Cuando, como, o inclusive, a lo mejor aquí no les gusta la comparación, pero Café Tacuba también llevaba ese tipo de experimento en su música. O sea, hoy es un disco de Café Tacuba o de YouTube y el siguiente era otra cosa. Paul siempre ha sido así. Siempre nos ha sorprendido con un sonido nuevo, con algo diferente. Entonces, siempre la expectativa era muy alta. Como fan, siempre estamos esperando productos nuevos de nuestros héroes, ¿no? De nuestros ídolos. Pero también somos duros con ellos, ¿no? Porque Paul tiene una carrera muy amplia. Entonces, siempre que saca algo, tenemos un referente para comparar, ¿no? Entonces, oímos una canción, pues es que esta parece del New, o esta parece del Flaming Pie, o parece del Off the Ground, parece del Pipas de la Paz. Entonces, es obvio que él mismo se repite, ¿no? Y no porque se fusile las canciones, pero los sonidos sí de repente, esta canción suena a tal cosa, ¿no? Esta otra suena... Me acuerdo mucho en el ejemplo de Vanilla Sky, no sé si se acuerden, que la comparaban con Bike Like an Icon. Es que ya la hizo. Entonces, así podemos oír canciones que es que esto ya lo... Pero la verdad que esperar siempre un disco de Paul es interesante porque no sabes qué te va a presentar. Sí, exactamente. Sí, es difícil saber, por lo menos para mí. Inclusive, ahora que tuvimos los adelantos, no los puedo llamar singles porque no salieron ni siquiera a la venta, fueron como adelantos, Days We Left Behind y Home to Us. Home to Us. Y yo leí un comentario que decía Home to Us es lo más McCartney. Dije, cabrón, perdón la expresión, pero sí me quedé así como que me rasqué, dije, haciendo memoria, no recuerdo una sola canción que se parezca a Home to Us de Paul. Pero sí te puedo decir varias de Ringo Starr, ¿no? Ahí escuchas los coros muy a lo Mark Hudson, pero muchísimo a lo Mark Hudson. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Voy a sacar rápido los comentarios que ya nos empezaron a llegar más. Dice, ¿cuántas versiones llevan compradas? 0. ¿Tú, Charlie? Por ahí yo compré, en este caso, el fotodisco. A mí se me hizo muy interesante el cassette. Y por ahí, pues espero en japonés. 3. Entonces, Edgar. Yo nada más hasta ahorita tengo con un amigo pedido el CD japonés. Ahí está. 1, 3 y 0. Y viniles no voy a comprar ninguno. No, es que no compro viniles. Sí, está rara toda la promoción, ya llegaremos ahí. Saludos desde Perú, saludos, hermanos del Perú. Mario dice, solo he escuchado una vez, quiero darle más vueltas al disco, perfecto. Sí. Ahorita vamos a llegar a una partita que quiero comentar ahí. Para mí pareciera un álbum conceptual, amical, familiar, metió todos sus recuerdos y nostalgias en un solo álbum, metió a George, a John, a Nancy, a Liverpool, a una ex, a su mamá, a su papá. Rafael dice, buenas noches, Rafa. Dice por acá Rodrigo Tamayo, 0 expectativas, me dejé llevar y no suelo volverme loco como muchos en escuchar las canciones antes de que salga a la venta. Espero que con calma y que salga oficialmente, ahí lo disfruto. Bueno, más bien que te llegue, ¿no, querido Rodrigo? Saludos hasta Chile. Eso, Edgar, encontré 2 que 3 similitudes con rolas anteriores. Sí, hay un montón. Parsi, querido Parsi, buenas noches, me dice Toño y a todos los del chat, Charlie, Edgar. Por acá, Delet, saludos hasta Argentina, saludos a todos, saludos, muy buenas madrugadas allá en la Argentina, 1 de la mañana, ¿no? Ya llegaron a la pregunta si realmente es el mejor disco de acá. ahorita vamos a llegar ahí. Pero decía algo, Edgar, que es el one band man, el hombre de la banda de un solo hombre. ¿No crees, Charlie, que es momento de que le llegó a hacer falta o le hace falta una banda como la tuvo con Wings, como la tuvo con Tug of War y con Pipe, que no era una banda, pero eran músicos de sesión buenos? Llevó a Steve Clark a tocar el bajo, ¿no?
Sí. Para no tocarlo él. O sea, él mismo sabía que Steve Clark iba a hacer un mejor trabajo que lo podía hacer Paul. Raro verlo así. Y llevó un montón de otros músicos. Llegó a tener a Ringo en la batería. Después tuvo la banda de Flowers and Air, la banda de Love the Ground. Llevó a Steve Miller para Flaming Pie. En Run Devil Run tenía a David Gilmour. O sea, siempre se rodeó. Pero después de la muerte de Linda, le recomiendan a esta banda. Y de ahí se volvió el One Man Band. O sea, todos sus discos ya sí, ahora sí son como banda, como una banda, un hombre solista, porque casi no tocan en los discos y en menos. Le dio chance al productor, pero ¿no crees que le hace falta un guitarrista en forma? Porque los solos o los riffs que hacía Robbie McIntosh, Paul, para mí no los hace, no los logra, no llega. Por eso tenía un gran guitarrista como Robbie McIntosh o como Harry McCulloch, como Jimmy McCulloch, porque ellos hacían otras cosas, eran especialistas en su instrumento. ¿No sientes que hace falta en estos nuevos discos ese elemento? Mira, fíjate que aquí siempre hemos tenido la situación de que Paul como que quiere abarcar mucho el solo, ¿no? Decía Edgar, es un multiinstrumentista, pero obviamente no necesariamente porque medio sepa tocar la guitarra, medio sepa tocar, la batería o algunos instrumentos, pues obviamente sea lo mejor, ¿no? Y obviamente yo creo que en los discos anteriores, pues el hecho de que tuvieran buenos músicos de sesión le ayudaba mucho, por ejemplo, el tener, por ejemplo, se me fue el nombre de Jeff Lynne, por ejemplo, o sea, a Steve Miller, por ejemplo, también a que acaba de tocar con él después de muchos años, que tocó con él en Flowers in the Dark, que hizo la canción de Verónica. Elvis Costello. O sea, yo creo que él tiene la oportunidad de poder llamar a quien sea y obviamente ahí van a estar esos buenos amigos, ¿no? Pero desgraciadamente a veces como que yo no sé si no les quiere pagar, si quieren hacerlo obviamente ya a su manera, porque a final de cuentas él quiere hacerlo a su manera, ahora sí como dice, se hace como yo quiero, como a mí me gusta y ya no hay más, ¿no? Y en ese caso le doy chance a Ringo, pues es mi cuate, ¿no? Total, si no está, pues ok, si le falla y eso, es cuate. Y no, obviamente pues, lo va. También jala, o sea, poner a los dos. Claro, al final de cuentas, pues también es esa parte, ¿no? Pero yo creo que como dices tú, yo creo que sí necesita gente, por los Rolling Stones, ¿no? No trae a McCartney para que obviamente aporte lo que, pues, como buen bajista. O sea, yo creo que sí le falta, en mi, así que humilde opinión, pienso que sí le faltaría más músicos para que imitaran, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, inclusive hasta las voces, pero no nomás así como que la voz o el corito así como que medio se escucha por ahí que alguien canta, no, o sea, algo así potente, por ejemplo, algunas, por ejemplo, mujeres afroamericanas haciendo esas voces, ya saben cómo ese tipo de voz, ¿no? Le pudiera ayudar bastante, ¿no? No sé, tráete a Elton John, quizá, tal vez ahora sí que invítalo a tocar en el piano, ¿no? Y seguramente vas a retroalimentarte de otra forma, ¿no? O sea, músicos tienen, pero lamentablemente últimamente ha querido hacerlo a su manera, desde el McCartney 3 como que pareciera que va con esa misma tendencia de yo nomás lo hago a mi manera, a mi gusto, en todo caso, así como dicen, da gracias a que estoy imitando a un productor, porque si no, yo también lo haría, porque lo puedo hacer. Y a veces ese es el problema de que luego ya estás tan sesgado en tu mundo que obviamente no te abres a otras oportunidades que pudieran enriquecer este tipo de música, de experiencia, y obviamente pues él ganaría y sobre todo el fan, el ya no decir, híjoles, es que esta ya parece que se parece mucho a este álbum, a esta canción, y decir, híjoles, esto nunca lo había tocado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Chaos and Creation, ¿no? Con el productor, que al final de cuentas, híjoles,
Y él mismo lo dice, salió casi de pleito con él, porque muchas canciones se las votó, o sea, se las votó, dijo, no, esto no va. Ya después las volvió a sacar y eso, pero en su momento le exigieron, ¿no? Le exigieron algo que se supone que el productor decía, no, 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 esto no, esto no. Y eso también como que frustró un poco a McCartney, pero al final de cuentas los resultados, ahí están. Fue nominado a los Grammys, ¿no? Fue un disco bien hecho, bien elaborado. ¿Por qué? Porque no tenía la misma, o así como dicen, la misma sinergia que normalmente iba llevando, ¿no? Alguien que le hizo, ¿sabes qué? Esto no va, y el otro, pues así como diciendo, ¿cómo? Si yo soy McCartney, sí, pero no va. O sea, tú me estás contratando para poder ayudarte a hacer esto algo mejor. Entonces, definitivamente sí le hace falta, ¿no? Sí, porque inclusive leí, o no recuerdo si fue en alguna de las tantas entrevistas, ahora sí son un montón de entrevistas que ha dado McCartney, que decía que Andrew Watt, este productor, era demasiado insistente y molesto, que había días donde Paul ya no lo quería atender porque estaba como un niño chiquito así de, ya le seguimos, ¿no? Entonces eso no le gusta a Paul. Lo mismo pasó con Nigel Godrich en Chaos in Creation. Lo pone a trabajar. Hay canciones que él le dice, estas son muy malas. No sé si todas las de Memory Almost Full, porque después fueron a parar allá ya, y regresó con David Kane en la producción como lo fue en Driving Rain. Pero en este sentido creo que sí es Paul. Acá dice Rafael, personalmente veo el tema del hombre banda o el hombre orquesta como una cuestión de ego. Sí, yo también la veo, que él dice yo, así como juguetito yo, y yo puedo y yo lo hago. Y también creo, aquí vamos a entrar con la polémica, también creo que la propia gente alimenta ese ego, porque hoy ves los comentarios y dices, no mames, Paul hizo este disco él solo, no, no lo encuentro lo extraordinario. Pongo un ejemplo, tal vez no en la misma grandilocuencia y lo fama y todo. Yéndome al género black metal, noruego, todo escandinavo, todo lo allá en el norte de Europa. Hay un montón de bandas de black metal que hacen toda la instrumentación, tocan todas las, y son muchas de una sola persona. Canta, toca las guitarras, toca las baterías, toca el bajo, escribe todas las orquestas, todo, un montón de death metal y de otros géneros. Vaya, lo hacen, pero no lo gritamos tanto como lo gritamos con McCartney. Yo creo que desde hace mucho tiempo sí le hace falta. Me suena raro que todos los productores le han bateado a Abe Laboriel, a Rusty Anderson y a Brian Ray y a Paul Weeks. Todos. Nadie lo agarra y le dice, oye, tráete a tu banda. Para que... Nadie. O sea, han tocado en una, dos, creo que en AJ Station tocan en 2 canciones, 3. En New creo que es donde tocan un poco más, pero no es todo el disco. En Memory tampoco. En Chaos nada. O sea, Nigel Godrich no le aceptó a la banda. Y en Driving Rain, pues nada más toca Abe y Rusty, ¿no? Todavía no estaba Brian Ray ni Paul Weeks, tenían a Gabe Dixon en el teclado. Pero vaya, yo siento que le hace falta un poquito por ahí. ¿Quieren que entremos en materia con el disco? O les tiro la pregunta para que también nos contesten en el chat. Si este disco, ya creo que todos lo escuchamos, ¿no? Todos lo tenemos, toda la gente que está conectada, ya lo escuchamos. Hemos notado que hay como si hubieran mandado un panfleto a todos los fans, junto con la escucha, que dice, repite conmigo, como un mantra, es el mejor disco en los últimos 20 o 25 años. Porque yo lo he visto en todos lados, ¿eh? O sea, si usted lo está viendo ahorita y dice, oye, me estoy poniendo el saco, no lo digo por una persona en específico. Lo he visto en inglés, lo he visto en japonés. Eso quiere decir o que estamos repitiendo lo mismo o que realmente pensamos que este es el mejor disco de los 2000 de Paul y que el único que le puede hacer competencia es Chaos. Si usted piensa eso, póngalo acá. Si no piensa eso, póngalo acá. Yo no me atrevería a decirlo porque creo que sería un irrespetuoso, sería irresponsable, creo que es la palabra, irresponsable de mi parte, que con una escucha o dos yo ya lo tenga definido en un ranking. Pero completamente irresponsable. ¿Por qué? Porque eso hice. Fui irresponsable en McCartney 3.
O sea, yo McCartney 3 era tanto mi mi emoción por escuchar McCartney 3, que lo escuché, compré todos los condenados formatos, los terminé regalando. Tenemos no abiertos, Edgar, el otra vez lo hicimos en el ranking de Paul, los terminamos abriendo 6 años después, ya no lo volví a poner, ya no lo escucho, ya no lo disfruto, ya ni me acuerdo, y al mes terminé volviendo a ir a Tug of War, y volví a ir a Band on the Run, y volví a Ram, y volví a... Me seguí comprando las nuevas versiones de esos discos, y no las otras que salieron de McCartney 3. Así es que lo dejo ahí para que usted participe acá con nosotros en los comentarios, déjenos sus comentarios y rápido, sí o no. Sí, ¿es el mejor disco de los 2000, Charlie? Híjoles, sería un poco complicado, ¿no? Aventarnos ese hoyo ese trompo a la uña, perdón. Y no sé, la verdad, habría que checar. A mí me gusta mucho Driving Rain. Obviamente el Caos hay una buena producción. No lo sé, la verdad sería algo muy complicado, así como que aventarte esa situación. Mucha gente dice que sí, bajado, así que no sé cuál sea su parámetro o la métrica para que ellos estén diciendo, bueno, quizá tal vez a por gusto, o también eso es otra cosa, pero yo creo que como todo, ¿no? Como los vinos, ¿no? Hay que dejarlo a que se añeje bien para que obviamente podamos ver hacia el tiempo, ver si ese, porque ahorita como que toda la gente está alborotada, no, es que salió, wow, increíble y eso, y ya después lo dejas de escuchar y ni te acuerdas, ¿no? O sea, yo creo que ahí la buena prueba sería decir, ¿cuál de todas esas canciones que aparecen en este nuevo disco, cuál de estas al tiempo vas a poner en tus primeras 20 canciones, así, las favoritas de Paul, cuál de esas podría entrar en ese ranking que dijeras, ok, puedo escuchar Maxine on My Car, John Boy, Hope of Deliverance, no sé, Silly Love Song, o sea, todas esas canciones que son top, que normalmente a la gente le gusta, bueno, de este disco, ¿cuál sería tu canción que dijeras, esta sí me la llevo dentro de estas primeras 20 canciones que son top dentro de la discografía de McCartney? Para mí eso sería un buen parámetro, pero no ahorita, porque ahorita te voy a decir, me llevo todas, ¿no? No. Vamos a dejarlo reposar, a que se añeje un poquito, a que pase toda esta, como dice, algarabía, porque es eso, esa alegría, eso, y dejarlo reposar, que se amanse, que se añeje, y después, en ese momento, yo te diría, a ver, de estas 20 canciones, que puedes escogerlas sin ningún problema, ¿escogerías alguna de estas en el disco? Y quizá ya podrías decir, pues quizá puede ser un buen disco y que pudiera competir con los otros anteriores, ¿no? Y es que también la situación es de que no solamente ha cambiado la manera de interpretación, la voz le ha cambiado también, ¿no? O sea, no es la misma voz del 2000 a la que tenemos ahorita, ¿no? Y eso que a pesar de en este disco, mucha de la voz le ayuda bastante, le hacen por ahí unos buenos, pues, vamos, ¿cómo podríamos decir? Se ayuda de varios trucos como el doblaje de voz, el que de alguna manera le hacen el tuning para que no se le oiga la voz tan un poco gastada y eso es bueno, ¿no? Yo no digo que no sea mal, al contrario, es bueno, yo creo que también es parte de él, sabe que de antemano quizá ya la voz ya no le da como al momento, y obviamente pues yo en ese sentido no lo veo mal que de alguna manera a través de la producción le ayuden a tratar de que se mejore un poco la voz. No en todas las canciones, hay unas canciones que sí de plano se le oye un poco la voz un poco gastada, pero en general yo creo que tratan de ayudar, y sobre todo él ha de saber y está consciente de que dice, no, esto tiene que salir lo mejor posible, ¿no? En cuanto a mi voz, yo creo que también es autocrítica y sabe cuando
la interpretación no es del todo satisfactoria, porque no solamente es de este momento, desde muchos años atrás, cuando él grababa y decía, esto no me gusta, volví a regrabar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, es muy interesante esa parte, ¿no? Y pues la verdad yo no sabría, ¿eh? Yo no sabría, no sé si tú te podrías echar ese trompo a la uña para decir, este es el bueno, ¿no? No, yo digo que no, ni de cerca. No, vaya, vuelvo al punto de no decir mejor que todos tuvieron su momento y su espacio. Y platicando una mañana con Julio Martínez de Cálico, le mando un saludo. Él en su podcast que subí decía que es un disco y que los discos de McCartney, sobre todo estos últimos, hay que darle una oportunidad, hay que darle tiempo. Síguelo escuchando, déjalo que pase el tiempo, no busques ponerlo ahí por lemos, porque todos, vaya, tú te compras unos tenis nuevos y te los pones y te sales a correr, cabrón. Y dices, no, están bien cómodos, mira, siente bien bonito, cabrón, los mejores tenis de mi vida. Y a los 15 días, pinches tenis ya no los aguantas porque te aprieta el pie, o sea, pasa con todo lo nuevo. La primera vez que pruebas un corte de carne y después ya te aburre, o sea, va por ese lado. Vaya, pongo el ejemplo de Ram. Ram cuando salió, pues pocos les gustaba y la crítica lo hizo pedazos por completo. Hoy ya mucha gente dice que es una obra maestra, que es uno de los mejores discos, uno de los que más nos gusta, de los preferidos de la gente, pero también tuvo que pasar su tiempo. ¿Cuántos de esos discos de McCartney usted encontró, revalorizó después? A mí me pasó con Electric Arguments. Cuando salió yo decía, puta, ¿qué es esto? No me hallo, no me entra, no. Tardé mucho tiempo y hoy es uno de los que más me gusta y más escucho y más quiero porque me toca fibras en el corazón, en el alma, vaya. Pero esto es lo que va a pasar. Ya tenemos más comentarios. Dice Juan por acá, no es mejor que Chaos, pero es casi como Flaming Pie. Bueno, dice Rafael, con las pocas escuchas que tengo, creo que no es mejor que Chaos, pero diría que me gusta al nivel de Memory, más que New, más que Egypt y McCartney 3. Entonces tiene un buen espacio, ¿no? Dice Rodrigo, los que dicen que es una obra maestra se pasan 20 cuadras. Es un buen disco Maca, con varias que sobresalen mucho y contentos por este nuevo trabajo. Exacto. Sí. Dice Parsi, a mí se me hizo pasable el nuevo disco. Dice, la voz gastada es parte de su evolución y sus 8 décadas en el negocio de la música es natural que tenga esa voz actualmente. Dice Mario, cierto Charlie, hubo ayuda de la tecnología. Cantan algunas canciones mejor que en las que conocemos actualmente. Sí, digo, la voz sería como tanto ridículo ponernos a decir que, no, o sea, hace rato estaba escuchando una transmisión que decían octogenario, y era la palabra así como en Plaza Sésamo, la palabra del día de hoy es octogenario. O sea, lo tenemos que repetir un montón de veces, algo que ya sabemos, que Paul tiene la voz de un hombre de 80 años. Inclusive su ojito ya tiene un ojito más chiquito. En las entrevistas le meten filtros para que no se vea tan viejo. O sea, hacen muchas cosas para que no veamos la edad en Paul. Y esa es su voz actual. Y ahorita en las canciones les vamos a decir porque algunas no son nuevas. O sea, no es de que ahorita se sentó y dijo, voy a escribir mis canciones recordando para un disco conceptual que va a hablar de nostalgia. No, o sea, ya hay canciones que ya existían. Entonces, para Edgar, sí. Mira, yo quiero retomar un poquito esta pregunta de que si es mejor o no es mejor de los 2000 para acá. ¿Por qué ponemos ese parámetro de los 2000, no? O sea, en primera, porque si te vas a los 90, Off the Ground, y bueno, del 89, no 90, el Flowers, Off the Ground del 93 y Flaming Pine son inmensamente mejores que este. O sea, ¿por qué delimitar del 2000 para acá, no? Entonces, ahí te das por un hecho que la gente dice, bueno, es que Flaming Pie, Off the Ground y Flowers, y si te vas más para atrás, Tug of War, Pipas de la Paz y McCartney 2 son mejores. Eso te da a que entonces este disco lo vas a mandar en la discografía de Paul al número 15 o 10, ¿no? Porque estás, por de facto estás diciendo, del 2000 para acá, porque si me voy más para atrás, la lleva de perder. Entonces, si la misma gente te dice
es el mejor disco de los 2000 para acá, quiere decir que su carrera va para abajo. O sea, que en los 80 hizo unos grandes discos como Tug of War, el Flowers, Pipas of the Ground, Flaming Pie, y de repente vas para abajo. Mira, aquí un ejercicio bien interesante que yo invitaría a los amigos que lo hicieran y que también nosotros lo podríamos hacer. Agarro mi Driving Rain. ¿Cuántas canciones del Driving Rain me gustan? ¿No? 5, paz. Me voy al caos. ¿Cuántas me gustan? 3. Para ti ya ahí ya te gusta más el Driving Rain, ¿no? O sea, por descarte vas viendo qué es lo que más te gusta a ti, ¿no? Vamos a ser sinceros. Del Driving Rain para acá, ¿qué canciones son tan memorables como para mucha gente es Van on the Run, como para mucha gente es Silly Love Songs, como para mucha gente es Coming Up? Es más, ahorita en las presentaciones que él hizo de televisión en Saturday Night Live, prefirió cantar Coming Up y Van on the Run, ¿no? Canciones de Wings. Aunque van a decir, no, es que Coming Up salió en el McCartney 2. Sí, pero el primero la grabó con Wings, que la sacó en gira con él. En el 79 la voy a llamar de Wings. Ok. Bueno, ok, McCartney 2. Pero él mismo agarró esas canciones más bien. ¿Cuándo ves? Bueno, Paul McCartney, programa de televisión, se aventó Calico Skies. Pues no. ¿Cuándo se aventó otra vez Ever Present Past? Tampoco, ¿no? Pero otro parámetro, lo que él interpreta en giras. Dance Tonight no la suelta, ¿no? Da por hecho que nos gusta, no la suelta, o por la facilidad de que ya le da hueva sacar canciones nuevas y a la banda también, ¿no? Queenie Eye es una de las que también duró mucho tiempo en Ya ves setlist. que New de repente todavía. New la avienta de repente. Save Us, New. Sí. Save Us ya no, casi no, Save Us ya. Pero duró un buen rato, Save Us. Sí, estuvo un tiempo, pero por el ahorita Queenie Eye es, si no la toca en concierto, la toca en los estos, ¿cómo se llama? Soundchecks. En los soundchecks. Entonces, vamos, sigue presente. Sí, porque The Chaos la olvidó, The Driving lo olvidó, y que tuvo buena promoción en vivo. Vaya, porque la gira pequeña de Lost tocó muchas canciones de Chaos. The Fireman también tuvo promoción, o sea, tocaba Highway y tocaba Sin Changes. No sé, eso es un buen ejercicio el que comentas, Edgar. Poner en perspectiva qué canciones te gustan de cada disco. Ahora, mira, antes de que empezáramos el en vivo, estuve platicando aquí con Charlie y con Toño, y hacíamos el comentario de... Se me fue la onda por estar pensando. De qué parámetro, para que tú pongas, es un discazo. Entonces yo les comentaba, un discazo para mí es que lo pones de la 1 a la última y no lo quitas. Y es bien difícil, y de cualquier artista, menos de los Beatles. De Beatles, yo creo, es que mira, ahí se salvan estos güeyes, te avientas todo el álbum blanco, te avientas todo el Abbey Road, te avientas el Rubber Soul. Tienen esa pinche gracia de que todos sus discos fueron de oro, ¿no? Los 13. Entonces nosotros como fans los dejas íntegro, porque ni de John, ni de Paul, ni de... Quizás el Van on the Run se salva y lo dejas íntegro, o el Ram. El Ringo. ¿Qué pasó? El Ringo. Yo me saltaría nada más en el Van on the Run, ya saben cuál. Pero de ahí en fuera, todo. Entonces me dices, es un discazo. Ok, lo hemos oído 3 veces. Vamos a ver si sí lo vamos a aguantar de escucharlo de la primera a la última. Y yo aquí también otro ejercicio con los amigos, si sí ponen su Driving Rain y órale, todo íntegro. Pero aquí la desventaja es que somos fans. Y como fans perdonamos a nuestros ídolos, ¿no? Sí, pasa mucho esa parte. Yo tengo un ejercicio, yo ahí tal vez no podría entrar porque tengo un ejercicio de que si pongo un disco lo dejo hasta el final, aún así ya me estén sangrando los oídos. Y dices, no, lo tengo que acabar. O sea, es algo que tengo muy, muy marcado desde hace unos 6 años. Por acá voy a sacar rápido unos mensajes. Dice, saludos, Armando Guzmán, saludos, mi querido Armando. Ahí siempre andamos ahí de peleoneros, no entre nosotros, pero nos gusta hacer polémica. Y al panel, apenas llegando, lo voy a escuchar desde el inicio, me mandan saludos, sí, como no.
Un abrazote. Rodrigo dice, las comparaciones para mí son horribles, cada disco tiene su historia, tratemos de escuchar y comprender tranquilos este nuevo trabajo y dejen de enfrentar discos en rigor de una pelotudez. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. No, es ser como un poco injustos con los otros. O sea, porque un disco a la primera escucha ya te botó a la fregada, a los demás es mejor. No, o sea, vaya, todos lo estábamos diciendo, suenan diferente, cada uno tiene su momento y su espacio. Chaos trajo a mucha gente nueva de ese tiempo. Egypt Station trajo a mucha gente nueva con Paul McCartney. Este va a traer a otros tantos. Ahora sí, desde hace mucho tiempo ya se quitó la idea de Taylor Swift, del rapero, de ir a los chavos, de cantar Fuyo y ya regresó, dijo que crece el mercado de los viejitos. Y por eso lo está haciendo, yo creo que un poco por acá. Entonces, cada disco tiene lo suyo. Dice, Coming Up, Charlie, la versión en vivo con los sonidos láser. Esa versión es la que más quiero. Sí, cómo no. Dice, creo que el rango de los 2000 para acá es más por un tema de sonido. Fue cuando se vio un gran cambio de Flaming a Driving, por ejemplo. Una época interesante de Maca con el Liverpool Sound Collage y Twin Freaks. Sí, con los Super Fury, no sé qué me acuerdo con ellos. Yo lo he escuchado más de 5 veces de principio a fin y no me cansa. Me pasa con Driving Rain y New, el caos está bueno, pero el inicio me cuesta. Sí, mucha gente en su momento cuando salió Caos, bueno, hay mucha gente cuarentona que no le entró tan fácil y a los chavos de 20 Caos fue, sobre todo porque venía del productor de Radiohead y toda la historia, lo que nos han contado y todo lo que hizo McCartney en ese tiempo. Entonces, a mí me parece un gran ejercicio hacer eso. Claro que queda en la conciencia de cada uno. A mí Driving, la primera vez que lo escuché, me pasó de super noche, después ya, y no lo dejo escuchar. Lo escucho completito. ¿Qué otro por ahí? Pues va el Memory, ¿se acuerdan? Y hoy también veo mucho que la última canción de Mama Goes By es el despido de Paul. Eso decíamos con At the End of the End. Y ese título era todavía más fuerte, era muy fuerte, At the End of the End. Y bueno, después venía un tema oculto, ¿no? Pero ese era como que decíamos, no, Paul, no me cantes eso, como que ya te vas. Y todavía estaba chavo, ¿no? Dice por acá, Mario, ya recordé, Charlie, Let Me Roll It. Lotería. Y si es agradable la espera para escuchar este disco. Soy de Costa Rica y en mi país se ha mencionado la canción First Star in the Night. Sí. En Costa Rica. Así como cuando decíamos in the Mexico City. O sea, nos emocionábamos con esa parte. Ahora, ojalá vaya a Costa Rica y les cante esta canción, porque eso sería bueno, que este disco, pero ya lo dijo Paul que no. En las entrevistas que ha hecho, dijo a la gente no le gustan los temas nuevos. Si tocas una gran canción de los Beatles, es luminoso con los celulares, pero empiezas un tema nuevo y lo apagan y se acabó. Fíjate que en 2002 me acuerdo cuando fue los Palacios de los Deportes, traía 3 canciones del Driving Rain seguiditas. Sí. Y la gente decía realmente que iba hoy al baño, ¿eh? O la gente que no era fan, pues se apagaba, ¿no? Y pues y ahora esto, ¿qué onda, no? Y en parte tiene razón, ¿eh? Pero también si quieres dar promoción a lo nuevo, pues obviamente tienes que incluir al menos 1 o 2, por ejemplo, lo que fueron las otras, ¿no? Fuyo, que la incluía todavía. O sea, vamos, entiendo yo que las canciones nuevas a veces no. Yo me acuerdo que cuando salió Freedom, a mí me tocó escucharla ya en Canadá. No, bueno, eso y casi los grillos era peor. O sea, mucha gente, haz de cuando decía Freedom y se iban a comprar la chela, a ir al baño, lo que sea. Y bueno, Vanilla Sky, pues otra que también a mucha gente no le gustó. Es que mira, de Driving tocó Freedom, tocó From a Lover to a Friend en algunos, tocó Lonely Road, tocó Driving Rain, tocó Your Loving Flame. O sea, tocó 5 de ese disco, pues una buena cantidad. De Off the Ground tocaba Off the Ground, Looking for Changes, Get Out of My Way, Get Out of My Way, tocaba Common People, Hope of Deliverance, Looking for Changes, 6, 7 canciones de Off the Ground. Flaming Pie no tuvo tour, nunca ha tocado, creo que nunca ha tocado una canción. Calico Sky. Es nada más.
Del Caos tocó Fine Line, English Tea, Follow Me, Jerry Wayne, por lo cual otro tocó ahí. Del Fireman, las que ya habíamos dicho, ¿no? Sing the Changes y Highway. De New tocó New, Queenie Eye, Save Us, Everybody Out There. No me acuerdo si por Alligator en los soundchecks, pero sí me la sacaba. Entonces, bien. De Eve Station tocó Who Cares, tocó no me acuerdo si tocó Dominos. No, Dominos no. No, era otra. Bueno, I Don't Know, la tocaban soundchecks. No. Come On To Me. Come On To Me, Fuyu. Y había otra, porque viene en el de la caverna, si no mal recuerdo. Confident. Pero vamos, básicamente eran como 4 o 5 en gira, ¿no? Y algunas en presentaciones, ¿no? Muy sí, particular. Pero lo hacía. Y de McCartney 3 solamente Women and Wives en 1 o 2 conciertos. Y ya no lo volvió a tocar. O sea, no tocó ninguna y tenía canciones digo, la que abre el disco era como para abrir el concierto y es acústica, es instrumental, no tiene que cantar, nada. Por acá hay más mensajes. Gracias, muchas gracias por estar charlando acá con nosotros. Dice por acá, maestro, dice, es agradable la espera para escuchar este disco, soy de Costa Rica. No, ya lo había leído, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá lo toquen por allá. Dice Esteban, desde Managua, Nicaragua. Saludos. Y hemos sido privilegiados de poder ser parte de este nuevo lanzamiento de Paul McCartney. Hay buenas y no tan buenas, pero es Maca. Dice por acá Rodrigo, la canción que abre el disco es un cañón y ya eso te deja con un hambre de escuchar el resto de las canciones, de escuchar rockear a Maca en esta etapa de su vida, es una delicia. Por acá dice Maestro otra vez, mi problema con este disco fue otra vez la promoción, otra vez Lennon en las historias, los mismos en Man on the Run. Sabemos que esto es lo que vende, tanto así que no vi todas las entrevistas. Dice Eduardo, Lalo Gallegos, el tema de los temas nuevos siempre será complicado. Paul tenía de la promoción mi disco a tope y algunas de los Beatles o esto que hace el Beatles Rock Show como. Toño sí es macarnecio. No, para nada. Créeme lo que ando muy lenoniano. De tomar la primera opción no sería tan exitoso. Sí, vaya, ¿cómo decirlo? Creo que hoy en día, sí, en el comentario que decían de lo de Lennon, y yo abrí el programa diciendo así, eso es un ejercicio de mercadotecnia a mi forma de ver. Porque si él platica de Denny Lane, no pasa nada, no vende, no genera la nota, no lo ves en todos lados o en los periódicos. Si él habla de Lennon otra vez, soñé, decía en una de las entrevistas, me imagino yo en el piano y Lennon componiendo Imagine. Yo sí dije, no, espérate, en ese terreno no te metas. Porque ya también cuando platicó sobre el nuevo disco hace unos 3 años, él dijo, me gustaría hacer Imagine en vivo. Y si no me cree, vaya y busquen el You Give Me the Answer y en el otro que hace Paul en su página, ahí viene. Entonces yo dije, no, con eso no juegues, no lo hagas, porfa. Por a mí no te lo creo, no lo vayas a hacer. Y sí, la promoción es exactamente esa. Pero ¿qué les parece si vamos? Dime. Toño, ¿y no se iba a llevar a la isla desierta Beautiful Boy? ¿Te acuerdas cuando ese es el Desert Island Disc? Que hace muchos años, que hace ese. Llora, ¿no? Donde llora, está el video, ¿no? Pero lo notas un poco más sincero. Ahora dice que es Imagine. Inclusive algo que a mí no me gustó para nada, dice, bueno, George también tiene buenas canciones, pero como había que escoger una, yo escojo mejor una de John. No, espera, a ver. No porque George sea mejor, no nos vamos a poner a competir en eso, no, pero el comentario creo que no iba, y él sabe muy bien que la canción que la gente más quiere de John, lamentable o afortunadamente, es Imagine. Y va a llegar a algún lugar. O sea, sabe muy bien lo que está diciendo y sabe la gente que está a su alrededor lo que le dice que tiene que decir. Y tomó esa. Porque casi las otras son muy parecidas a las que dicen el Desert Island Disc. O sea, viene, creo que lo único que le faltó fue Marvin Gaye. Ya no lo volvió a incluir. Y metió Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Pegándole mucho a Dylan, que a él lo dice, ¿no? Yo no pagaría
ir a un concierto si no me tocas las que quiero escuchar. Paul, yo te pido un montón de conciertos y no has tocado No More Lonely Nights, no has tocado Monkberry Moon Delight, no has tocado Silly Love Songs. Y luego también ya ves que dice, vas a ver a Bob Dylan, y eso sí es muy cierto, que de repente ya acaba la canción y de repente era Like a Rolling Stone, por los arreglos que le encanta hacer a Dylan, ¿no? Y Paul lo platica así como que, ay, ¿cuál era? Ah, pues es esta. Y que él mismo le sugirió, quiero que toques tamborín, y la tocó para mí, ¿no? Platicó en una de las entrevistas. Pero luego el problema con Dylan es que ya no la canta, ya más bien las recita, ¿no? O sea, como la palabra canta, ¿no? Con ese... Y luego agarra los temas más oscuros que tiene, o sea, ahí sí es para sí, fan. Nos quejamos de Paul, pero los fans de Bob Dylan... No, sí, ahí sí está cañón, ¿eh? Pero qué rico. Bueno, yo lo digo así, qué rico, porque, y lo platicaba con ustedes en nuestro chat, hay una entrevista donde Paul en el 89, no, en el 93, dice creo que para Brasil, ya la parte final del The New World Tour, dice que ya la banda y él, ya en esos conciertos ya estaba harto de tocar Hey Jude y de subirse a la tarima, ya estaban hartos y cansados. Por eso esa gira fue chiquita, porque dice que ya, o sea, venían de ese mismo trabajo en Flowers en el 89-90 y acá. Entonces, hoy parece que no. E inclusive en esas mismas entrevistas dice Paul McCartney que hacer un tour de música de los 60s era muy aburrido. En el 89 lo dice. Hacer un tour con puras canciones de los Beatles o más canciones de los Beatles es aburrido. Hoy dice que no, que tiene que cantar las más conocidas, si no el público se va porque a él le gusta. Bueno, todos cambiamos de opinión, no pensamos igual hace 10 años, ¿no? Pero es raro, un músico. Paul carga con esa sombra, desafortunadamente, y va a cargar hasta el final de los días, que se llama Beatles. Entonces, sí. de cada... O sea, toda la gente conoce a los Beatles. Y la mayoría de la gente, ahí sí me atrevo a decir, mucha gente conoce por lo menos una canción. La que tú me digas, ¿no? La que quieras. Entonces, sí, ¿qué tanto vendería Paul si hiciera una gira con puras canciones de McCartney, quitando Wings y quitando Beatles? Yo creo que sí se reduce mucho el fan, ¿eh? O sea, ya por lo menos la gente que ama Beatles, que es más de la mitad que le llena el estadio, ya no va. Y más o menos, porque la gira del 2010, cuando abrió con Venus and Mars Rock Show, la gran mayoría era de Wings y de Paul solista. Si vemos el set list, la gran mayoría se atrevió, pero también en una de las entrevistas que dio, pero para Man on the Run, ahí es donde él dice, los chicos me dijeron que tocara el rock show porque ellos crecieron con esta canción, pero esta canción tal cual lo dice. Pero es que la pelucea, ¿no? Dice que... ¿qué es esto? Y todo esto se pone así como... Y se le ve la cara de pena y de que le da vergüenza a rock show. Yo sí dije, no, voy a quitar tu video, Polito, porque es de mis favoritas. O sea, no me hagas eso, no me pegues entre el corazón. Pero bueno, Hello Goodbye ha de pensar él que es una mejor letra que Rock Show, ¿no? Pero bueno, les late, si vamos por las canciones, vamos a ver la letra de cada canción para ver qué tanto habla, a ver si entendemos algo de lo que dice, si son muy buenas letras, si nos identificamos con ellas o qué onda. Voy a sacar unos comentarios que tenemos por acá. Dice Juan, yo no tenía tantas expectativas de este disco, sentía que sería como McCartney 3, pero aún así lo esperaba y me sorprendió. Bien, eso es lo mejor, no tener expectativas de nada. Dice, apenas llego porque estaba escuchando el disco. Ya escucharé lo que comentan, acabo de terminar de escuchar y debo decir que me gustó el disco. No creo que sea excelente, pero es bueno. Es lo que te comentábamos, mi estimado Lalo. Dice Rafael, creo que fue en Radio Border donde escuché que existían dos Macas, el Maca en vivo, nostálgico, y en el estudio vanguardista. Algo que se perdió desde McCartney 3, no sé qué tan bien le quede este cambio. Híjole, es que Paul cambió mucho en sus tours, yo creo que por la misma edad. Volvió a hablar de Lennon, se vale, dijo que una Imagine es como uno de sus tracks más influyentes para Paul. Yo no creo, la verdad es que lo puede decir ahora, pero yo no se la creo. Dice, Paul sabe que hablar de Lennon y los Beatles le ayudó. Yo se lo perdono, pero si yo no estuviera vivo, incluso George no diría esas cosas. Tendría una réplica, yo creo que sí tendría una réplica de ambos, y fuerte, y dura, por parte de ellos.
Yo ya llevo varias escuchadas desde ayer a medianoche. Me encantó el inicio, las 2 primeras, la verdad, absolutamente geniales. De ahí se cae el álbum, lo que decía Edgar, con Days We Left Behind y que es Early Days. Nos empieza a recordar cositas por el estilo. Dice Dalet, yo lo iba a escuchar ahora, pero estoy acá. Muchas gracias. Me paso que no andaba en internet por una semana, recién hoy lo solucionaron. Qué bueno que ya quedó. Dice Maca se persignó con Imagine. ¿Qué sueño sería que mantuviera esa misma idea de cuando inició con Wings? Lo nuevo también tiene valor. Sí, tiene valor. Dice Edgar, no fue penal. Estamos enojados con Paul, por eso, mi estimado Toño, yo soy muy fan de Wings y me caga que los menosprecio. Sí, exactamente. Dice Paul, dijo en una nota hace poco que él sabe que a la gente le gusta ir a shows a escuchar los hits que él le pasaba cuando iba a ver a sus ídolos. Pues hizo la referencia a lo de Dylan, ¿no? Porque Paul va a ver a Taylor Swift, va a ver a Billie Eilish, o sea, y también lo dijo hace poco, hicimos una fiesta en mi casa y estuvo Billie Eilish, estuvo Sabrina Carpenter, o sea, Paul se junta con los chamacos, o sea, sigue en esa, no sé si sea él o sea Nancy, y a Paul le gusta juntarse con estos chamacos, pero bueno, muy, muy, muy de Paul, vaya. Y sí, estamos molestos. Yo a mí me gustaría que en esta introspección que hace Paul se acordara de pues, sus años en Wings, que se acordara de sus hijos, que se acordara de Linda. O sea, mejor le hizo una canción a una ex cuando era niño que una canción a Linda. Bueno, ahorita comentamos de eso, porque ahí como que hay una situación, no es realmente una ex, más bien era una chica que le gustaba, del cual él nunca tuvo el valor para decirle que le gustaba. De ahí nada más salió, porque luego ahorita están diciendo que es ex, pero realmente no, es como una chica que ves y que dice, ay, no, está muy guapa, pero bueno, pues, sí. Tienes toda la razón, Lalo. Lalo, Charlie, tienes toda la razón, dice Lalo, el tío Paul con la chaviza. Sí, eso no, y luego él mismo se dijo, no soy el tío, el abuelito, el abuelo. Sí. Entonces, porque yo vi una nota que me pareció muy curiosa. Bueno, no una nota, un post que alguien puso. No me puedo explicar cómo John Lennon con los Beatles nunca le hizo una canción a Cynthia. Le quedó debiendo una canción a Cynthia y Bueno, está bien. Dicen por acá, ¿qué tal en Saturday Night Live? Bueno, ¿quieren que platiquemos Saturday Night Live antes de entrar a las canciones? Si quieres. Bueno, estuvo hace que 15 días en Saturday Night Live el cierre de temporada con Will Ferrell. Me pareció raro verlo en un solo sketch, porque en las anteriores donde él ha estado, la única vez que creo que fue un solo sketch fue la primera vez que estuvo, en 1980, donde hacen un satélite, en aquel tiempo le llamaban, y va el padre, un personaje que tenía en Saturday Night Live, y lo espera en Londres, pero el padre trae el horario de Estados Unidos y lo visita a las 5 de la mañana de Londres y baja Paul con una bata. Y lo entrevistan porque dice Paul McCartney, 85 días sin marihuana. Ese era el sketch. Paul de la cárcel, o sea, un sketch bastante gracioso y solamente le pregunta de marihuana y dice Paul, vamos a hablar de mi nuevo video, y ahí es donde estrena Coming Up en Saturday Night Live. Mi teoría es que por eso la canta esta vez, porque fue la primera aparición de puede ser, sí. Y estrenan el video de ahí. Oye, Toño, ¿qué pasó? Y lo que mencionó en la entrevista, dame un consejo, tú que eres casi jardinero, no siembren marihuana. Yo creo que se le quedó grabado del Man on the Run, ¿no? De cuando dice que era ¿cómo le llaman? ¿Horticulista? Sí, y lo encuentran que dicen, me lo mandaron unos fans y yo nada más lo sembré. Ajá, sí, ajá, ándale, pues, cómo no, señor. Pero notan que hoy, inclusive en el video de la chica esta de los pollos y las papas, habla de la droga. O sea, se está destapando de que otra vez anda bien. Pues claro, él dice, ¿y la recomiendas? Depende. Y depende. O sea, no dijo sí y no. No. Sí, no, o sea, digo, él sabemos que a pesar de que, bueno, hace un par de años, no muchos, salió ahí, por ahí lo graban, y él fumando ahí, su churrito, ¿no?
Y es Y algo que Estela, seguramente ya difícilmente lo vas a quitar de esa situación, ¿no? Quizá ahora lo hace menos, pero seguramente se da ahí bueno, por y ahí quién sabe, su toquecito, haga ¿no? menos o más, quién sabe. Bueno, Pues, al menos yo creo que, como dicen por ahí, nada con exceso, todo con medida. Yo creo que sí todavía sí lo hace, ya no quizá tanto como antes, donde pues, se daba unas buenas. Ahorita yo creo que ya nada más para en algún momento. Y yo creo que también, pues seguramente Nancy lo ha parado, inclusive con la anterior mujer, ¿cómo se llama? Mujer. pero Con es que ese tipo Heather. de afirmaciones igual están bravas, o sea, que Nancy Yo creo que no, porque, o yo sea, creo tú que mismo estás diciendo que hace 2 años lo grabaron en una fiesta dándose su No, toque, bueno, o sea, la que se yo creo que también, o pero sea, asegurar que lo han calmado, ahí sí, yo no me atrevería a hacer una ¿sabes qué? Yo creo que más que nada, sobre todo él cuida ese tipo de situaciones. Yo no dudo que todavía lo siga haciendo y lo seguirá haciendo, pero yo creo que ya también, pues quizá tal vez en su mismo entorno, ¿no? Su mismo entorno con sus nietos y eso, pues también yo creo que también como que le digas a tu nieto, sí, mijo, échese su toque para que vea lo que es vivir, ahora sí que ir al cielo y a las estrellas y al más allá. Yo creo que en ese sentido también, si al menos lo hace, ya no quizá tan de manera tan frecuente, o al menos inclusive, si te das cuenta, había unas entrevistas que luego como que decía cosas medias así, medias raras, ¿no? Que es eso, oye, o sea, como que no, ¿no? Y ahorita pues como que sí, veo que hila un poco más que hace un par de años, ¿no? en el nuevo disco hay referencias de lo de las drogas que estamos platicando. Sí, sí, en el último track, en el Sí, último entonces, track. o sea, él lo ve muy normal. No, sí, sí, Es que es otra cultura, otras. Acuérdate que él viene de la onda de los 60, y los claro, 60 fueron reventadísimos. O sea, sí, sí, el sí, que tú digas que George Harrison era fan del polvo blanco, pues lo era. O sea, que a veces nosotros pensemos que es que mi ídolo no puede ser no, así. No, John Lennon era adicto a la heroína, punto. O sí, sea, no, y fuerte, ¿eh? En la época de Dakota, no, 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 hombre, o sea, se le ponía, pero unas buenas con eso, igual, entonces, sí, inclusive Klaus asegurarte. Forman le decía que, Acuérdate que cuando Linda estuvo enferma ya en sus últimos tiempos, fumaba marihuana con ella sí, para, pues para disminuir sí, su sí, dolor. sí, sí, claro, claro, o sea, Por eso contesta, la droga, la recomiendo, dice, depende, es que sí, depende sí, 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 el sí, entorno, ¿no? sí, sí, el uso que le vayas a dar. Yo también, yo creo que nunca lo dejó. En los 70s, aparte de drogas, bueno, la bebida es otra droga, pero casi todas las entrevistas que ves de Wings es un Paul bien Bien, mal, Pachecón. bien mal. No, de verdad que era, y lo ves, Ringo era otro, ¿no? Pero No, él Al Ringo, pues era el chupe, ¿no? Más era que nada. Ringo, ya lo habíamos dicho. Era Ringo. Pero bueno, las actuaciones, Days We Left Behind creo que sonó como suena en el disco. Llevó a una chica, tuvo a Will Ferrell, aquí no estaban poniendo en él. Yo no sé si realmente es porque ahí discrepa un poco con lo que comentaba Mike Carrera de lo del personaje que tiene con Will Ferrell, porque el personaje con Will Ferrell salió con Jimmy Fallon por primera vez en su programa, y de vez en cuando, pero no siempre sale. Entonces a mí me pareció muy raro que inclusive en la foto de banda aparezca Chat. Es que no estaba ahí. Abe Laboriel, e inclusive cuando va con el otro programa que cerró de NBC o Colbert. con Colbert, no lleva a su banda, fue Paul solito No. y tocó, o sea, era para que, y siempre salen por lo menos ahí haciendo bola, esos que no los llevó. O sea, la banda, hoy estoy viendo que ahora sí se está, hágase para allá muchacho, se están, como que los está alejando un poquito. No me extrañaría nada que Chad Smith entre a la banda. Qué bueno sería. Para mí es
qué bueno sería, porque es un gran baterista. Déjale a la chica. A la chica suena bien. Fue un acierto. Porque dicen muchos que la llevó porque no estaba Abe. La verdad, Abe canta muy feo. O sea, pero el problema es que Dave, la situación es de que independientemente de que canten feo o no, a final de cuentas es el que lo apoya vocalmente, ¿no? Y obviamente inclusive en unas actuaciones en vivo, hay veces que se oye más la voz de Abe que de Paul. Mucho. Yo le diría a Ringo, oye Ringo, échame la mano, mándame al buen Hamish, ¿no? Porque Hamish le hacía muy buenos vocales, lo acompañaba muy bien, inclusive cantaba solo. Sí, Hamish. No, sí, claro, pero pues a final de cuentas, yo creo que seguramente en próximas fechas ya estará por ahí, revelando las nuevas, ahora sí como dicen, el nuevo tour, la nueva gira en los diferentes países. Por ahí decían que tal vez se va a esperar hasta que termine el mundial, vamos a ver, porque obviamente para quizá no contrapuntearse con ahorita con este evento, que es a nivel mundial, básicamente, y yo creo que dicen que tal vez, si no es en estas fechas antes de que empiece el mundial, probablemente sea hasta que termine, cuando ya se dé la nueva gira, y dudo mucho que cambie de ¿cómo se llama? De músicos para la gira, ¿no? Bueno, estuvo Abe Laboriel en el del Fonda, pero lo platicamos. Un Abe Laboriel flaco, se veía muy mal, pero mucho, o sea, siempre fue una persona robusta, pero ahora se le veía la cara demasiado demacrada, como pegada, pues ahora sí sin cachetes, o sea, veía raro, muy raro. Si no, busquen la foto ahí en el perfil de Paul. Dice Lalo Gallegos. A ver, perdón. No, dale. Fíjate que ahorita que estamos platicando de lo de las giras, cuando se va Linda, pierde Paul mucho. Pierde aquellos coros. Sí, claro. Ahorita que la chava que la oyes, le hizo segundas y se oía bien la voz de Paul, porque incluso en notas altas las hizo ella. Las hizo ella. Entonces, sí le hace falta a Paul, y no por sustituir a alguien, porque sabemos que nadie es sustituible, ¿no? Pero le da esa frescura como cuando metió los metales. Que ya no los volvió a meter. Igual, o sea, avientas dos coristas. Mira, las coristas que trae Clapton o traía Clapton no son afroamericanas, pero las dos lo hacían muy bien, que son las coristas que participan en el Concert for George. Son las de la banda de Eric Clapton. Y qué buen trabajo hacen. O sea, ¿por qué a huevo tienes que hacer que los de la banda tengan que hacerle? Si puede contratar dos chavas, que se va a oír genial. O sea, la verdad es para levantarlo, ¿no? Queremos disfrutarlo más de lo que lo disfrutamos. Sí, esa es una buena opción. Eso es lo que yo aplaudo de esa presentación. Me pareció extraño porque en el anterior, donde estuvo en el aniversario 50 de Saturday Night Live, sí llevó a los metales. Esta vez no los llevó. Y iba a tocar Coming Up. O sea, iban tiene los metales y no los metió. Vaya, una revolución está pasando por ahí. Dice esto de Paul con Wings es como Lennon con el llamado el fin de semana perdido. Exactamente. Wings es el fin de semana, el de Lost Weekend de Paul. Dice Juan, Paul desmintió que hizo An I Love Her por Jane, por respeto a Linda. Creo que ahora hace lo mismo por respeto a Nancy. Sí, no, o le pegan. Ya lo habíamos dicho con My Love, ¿no? La quitó My Love, un tema, un gran éxito, una que no podía faltar nunca en los conciertos de Paul y la quitó. Will Ferrell es baterista también, exactamente. Dice, ya está grande y se le escapan cosas, ya deben de tener a sus hijos cuidándolo. Sí, ha de ser de esos de que le quitan el churro y Paul mueve la almohada y saca otro churro ahí guardado. Dice, maestro, hace unos días me puse a checar números. Paul no fue alguien de poco perfil en los 70s y 80s. ¿Por qué no tomar en cuenta temas que también fueron éxitos? No son temas del 2000 que son temas de nicho. Sí, yo creo que Paul en los 2000 es un tema de nicho, de culto, vaya, solamente los fans conocemos bien esos discos, la verdad. Dice, sin duda este álbum es más maduro, tomó 5 años en su composición y se nota ese tiempo en la producción del álbum. También siento que hay una o dos canciones que se pudieron quitar.
Bueno, Victoria, ahí hay un detalle nada más. En la de Los Horizons es del 2000. O sea, Paul está haciendo desde hace muchos años, le están dando canciones que ya tenía guardadas. Un ejemplo es Frank Sinatra's Party. Esa viene de Wings, imagínate. ¿Recuerdan McCartney 3 con la última canción? Era del 90, 91, junto con Great Day y Calico Skies. O sea, está recurriendo a esas canciones viejas y las vuelve a pulir. Que lo chistoso es que son canciones que en el mercado pirata tenían, Charlie. O sea, no las conocemos en el mercado pirata, las tiene muy bien guardadas. Sí, seguramente hay mucho material que definitivamente no ha salido y que se desconoce, ¿no? Por ejemplo, eso que hizo con Kanye West aquí en México, o sea, si no es porque por ahí se filtran esas grabaciones, nunca te hubieras imaginado que Paul estuvo aquí en Nayarit, o sea, así que tú, ¿cómo vas a creer, no? Pero ahí estuvo, ¿no? Y mucha gente ni por enterado hasta después que salió esto y se dio a conocer, ¿no? Pero obviamente lo que grabó ahí, no, bueno, así como que para sacarse los ojos, ¿no? Sí, dice Victoria, pero el tema de la nostalgia lo explota muy bien como eje temático, quizá como el concepto de parecido a Legiv Station. Sí, que a mí lo que me parece raro en Legiv Station es la apertura y el cierre, y pensamos que iban a ser como estaciones y todo ese tipo de la estación Egipto, que el nombre viene desde la pintura desde los finales de los 80s, pero el hilo conductor, creo que no hay ningún hilo conductor en Legiv Station. O sea, entre canciones es bien difícil por ahí. Dice, Mama Gets By Sally Sent, por mencionar dos, me parecen obras maestras. Desde aquellos no recuerdo canciones tan buenas. ¿Qué te parece House of Wax o A the End of the End? Hay una canción de este álbum que habla de los champiñones, exactamente. Por eso estamos diciendo, a Paul hoy ya se le hace muy fácil hablar de drogas. Dice, la capacidad melódica y letrística en este álbum están más grandes que de costumbre. Sí, bueno, ahorita vamos a ahí. Sí, es Dringo, nuestro querido Dringo. Dice, ni Abe ni los Hot Sitting Horns aparecieron en las actuaciones, exactamente. Salesman está muy perrilla. Sí, a mí me gustó. Dice, la del coro fue como comentamos, un gran acierto, se tardó años en esto. Sí, Chat, sí, ojalá me muero. Sí, pues todos quisiéramos ver. Aparte de los Red Hot Chili Peppers, yo sigo mucho una banda de Chad Smith, donde toca Chad Smith, que son los Chicken Foot, que eran como los Van Halen. Estaba Michael Anthony, el bajista, estaba Chad Smith, está Sammy Hagar en la voz, y Joe Satriani en la guitarra. Escúchenlo, búsquenlos, una bandaza. Ain't No Sunshine, como no, en ese Mágico 93, y aparte cantaba la parte de Coming Up, Hamish Stewart, recordarán. Dice por acá Juan hola, querido Juan. Dice, saludos amigos desde Bogotá, Colombia, gracias por estarnos viendo por acá. Dice, sí, Flea, bajista de los Red Hot, toca con Tom York, que Chad Smith no toque con Paul. ¿Y ya escucharon el disco de Flea? El nuevo. Y toca la trompeta, cabrón. O sea, es a lo que me refiero cuando haces... cuando hablas de una persona que se atreve a ciertos instrumentos, escuchen el disco de Flea. Es un jazz perfecto, hermoso. Con Stephen Colbert no llevo a los Hot City, era la banda de Late Show. Sí, pero no lleva a nadie. No, y fue una buena versión, ¿eh? Sí. Se oyó bien fresca, fue otro arreglo genial. Se oye bien. Cosas que no se atreve Paul. No se atreve. Es que fíjate, Toño, acuérdate que lo hizo una vez con Can't Buy Me Love. Cuando le hizo un arreglo horrible. O sea, se atrevió a cambiarla. O sea, la cambió y la verdad que Can't Buy Me Love, pues es un top, o sea, es una cancionzota. Pero yo creo que no suena mal. Bueno, a mí me gusta mucho. No me gustó. La toca en el, me recuerdo que es en el Close Up. En el Up Close. Up Close, la toca ahí. Y también cuando tocaba Things We Said Today. También la cambió, un momento que hizo un arreglo. Sí, Coming Up, cuando en el 90, que ese arreglo se lo hace Chris Whedon con una canción de Prince, y ahí empieza. También yo me acuerdo mucho la de Things We Said Today del 89-90. O sea, no suena igual a la de los Beatles, suena un poco más obscura, se daba esos permisos
Paul. Dice, Life Can Be Hard, me latió un ching. Me gusta desde el documental McCartney 321. Sí, a mí también me gustó. Ya volví, bienvenido, Parsi. Por acá saluda a Victoria. Dice, tan bien guardadas que sorprende como aquella que presentaste de la canción de la boda de su hija. La boda de su hija también. Está buena esa canción. Una versión irlandesa, sí la recuerdo, Love Close, exactamente. Pero la guitarra y la que hacen en la guitarra como tipo española, Robbie McIntosh. Entonces, ahí vimos a Paul. ¿Les pareció chistoso el sketch del mecánico? Híjoles. A mí, creo que no se los puse bien, pero yo cuando vi a Paul, o sea, bueno, el sketch a mí no me gustó. Marcelo, que es el chico que sale ahí, yo porque me declaro fanático de Saturday Night Live, cada semana lo veo. Marcelo me parece un tipo chistoso, creo que es cubano, una cosa así. Me parece un tipo gracioso. Y Will Ferrell es humor diferente, pero siempre hace buenos sketches, muy subidos de tono. En este caso hicieron uno muy soso. Y cuando sale Paul, yo me acordé de cuando el Chavo del 8 quiere jugar con la Chilindrila. Hola, señorita, ¿cómo está? Hola, caballero, pase usted. Sentí que Paul hizo eso. Se le veía como volteaba a ver el fronter para leer sus líneas y se notaba muchísimo eso. Y los otros dos estaban así como, ay, ¿cómo ayudamos a Paul? Pero se volvió algo como nada que ver con otros sketches que ha hecho. Nada. Pues, a ver, chicos, por ejemplo, de los sketches que han hecho, por ejemplo, bueno, nada más creo que nada más en Saturday Night Live ha ido Ringo, Paul, George, jamás fue Lennon. No. Pero creo que George no hizo sketch, creo que sí, ¿no? Sí, hay un sketch. Un sketch pequeñito. Paul Simon. Paul Simon, ¿no? Sí. ¿Cuál creen que ha sido el mejor sketch que ha hecho, no sé si Ringo o Paul? A mí hay uno que me gusta mucho de Ringo, cuando lo están subastando. Ese está buenísimo, buenísimo, porque presentan, aquí traemos a un Beatle y todos en igual, sí, se empiezan a ir, ¿no? Como diciendo, es un el baterista de un grupo muy famoso. Sí. Y nadie lo pela, o sea, está buenísimo. Y creo que es de los mejores que yo vi de ellos. De Paul hay algunos así como que pero bueno. Bueno, el de Paul, ese de Coming Up, donde lo va a entrevistar el padre, es muy chistoso. El detalle es que Saturday Night Live no deja subirlo. Yo le he querido subir completo y ni 60 segundos te deja. Es muy bueno y no está en YouTube. El de Ringo, hay uno donde está con Billy Crystal, que era un personaje de Billy Crystal que va como muy fresa y está en una mesa con Bárbara. Y cuando quiere hablar con Ringo se voltea y dice, eres hermosa, y le está diciendo a Bárbara, dice, ¿cómo le haces para mantenerte tan bien? Y dice Bárbara, tengo muy buen sexo diario. Y voltean a Ringo y Ringo. Pero es fantástico ese con Billy Crystal, muy bueno. El de Paul. El de Chris Farley, el gordito, cuando le está entrevistando. Sí, también es. Ese es buenísimo, la verdad es que me encanta. El del tipo que toca, el de Paul tocando el triángulo, no sé si se acuerdan que está un tipo chaparrito cantando, le dice, tú lo único que tienes que hacer es tocar el triángulo y está Paul ahí, y no cantes porque cantas horrible, es gracioso, no por Paul, sino por el personaje. ¿Cuál otro? ¿No hizo uno con Eddie Murphy? Donde Eddie Murphy es Stevie Wonder. Creo que sí, pero no es haber sido en otro, ¿no? Porque no me acuerdo si en el 93 estaba Eddie Murphy. No estaba Eddie Murphy. Eddie Murphy es de los 80s, ¿no? Hace Eddie Murphy a Stevie Wonder y es muy bueno. Pero no me acuerdo si lo hace con Paul o es otra cosa. Pero me acuerdo de la imitación de Eddie Murphy a Stevie Wonder. Sí, debe de haber sido en otro lado, porque también Paul McCartney toca en un disco de Stevie Wonder. Digo, Stevie Wonder de Eddie Murphy, recordarán. Sí. Se llama Yeah, la canción se llama Yeah. Ajá, sí, toca en ese. No toca, nada más dice Yeah, porque es una playa de artistas y todos dicen Yeah, y ahí tienes que identificar dónde. Ahí está Paul. Es como el video de ¿cómo se llama?
Ay, este hombre que tocaba reggae, Bob la Marley. canción Bob Marley. Bob Marley. en donde aparece One Love, nada más ahí aparece en el video, ¿no? Sí, Ajá. no Está está loco. en la canción, no está. Sí, Ujú. y el video está bueno, está A mí sí remasterizado. me gusta. Sí, sí, a mí también me gusta. Y si ustedes escucharon el pequeño extracto de canción que creo que salió en el documental del Bajo Perdido, una funky, la verdad no lo vi. Oigan, sí es cierto, qué buen detalle. Ahora que lo dicen, no bien, esa es otra canción, ¿eh? La que viene en el documental del Bajo Perdido de Paul cuando está produciendo, le dicen, ¿ya llegó tu bajo? Yo también platicando con Mike Carrera le decía, oye, ¿esa será? Me dice, oye, sí es cierto, tampoco la conozco. Y Pues pensamos acuérdate que que había ¿no? como 25 canciones, ¿no? Sí, Sí, se supone que hay 25 canciones y que Pone, seguramente nos estará vendiendo una canción por un nuevo disco, ¿no? una nueva edición. Dice, no, estuvo Rubén el sketch, dice Lalo Gallego. Sí, no, les digo que es inteligencia artificial. As You Lie There es brutal, está entre las mejores aperturas de disco de su carrera. Dice por acá Juan, hay una canción que yo esperaba, que escucho, no, ese ya lo vi, dice, ese de la subasta es insuperable. Sí, es muy bueno. Dice, no encontré completo para ver Saturday Night Live, me gustaría poder verlo. En México, bueno, por lo menos en México tarda como unas 2 semanas en salir. Esta semana debería de estar saliendo completo. El del triángulo es muy gracioso, sí. Ese que dices, Toño, es Martin Short, ¿no? ¿Cuál, Lalo? El sketch de Paul con Paul Simon, donde al final tocan I've Just Seen a Face, que los va presentando Steve Martin. Creo que sí. es donde dice un Paul, otro Paul, y no sé, algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchos, hay unos de Paul Simon que también chulada. Bueno, ahí estuvo la presentación de Espérame, Saturday Night. para el Saturday Night Live, el punto malo, en Van on the Run se oye terrible su voz. Y dicen Ya las ves que nuevas lenguas que después lo no, dijeron no, pero espérame, cuando cantan las canciones que no pasaron en el programa, la de Help y creo que era Drive My Car, creo que sí, ¿no? Sí. Las dos que no aparecieron, no se le oye mal. Es que ahí también ya debe de empezar a seleccionar los temas que no lo hacen oír mal, ¿no? O sea, por ejemplo, en Help no se oye mal. ¿Por qué? Porque Lennon no tenía esos tonos. Entonces se adecua mucho la voz de Paul a lo que hacía Lennon. Cuando cantaba Beneficio del Señor Kite, pues no le cuesta trabajo. Entonces, tiene toda la pinche gama del catálogo Beatle y nos sale con una pinche canción que ya no llega a los tonos. Oye, pero yo lo que veo peor, deja tú la voz de Paul, lo que yo veo peor es la ejecución de la canción por parte de sus músicos. O sea, era tan 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 y se ve a Chad Smith que quiere como ir a lo que él conoce de la canción y empieza como, ay, como lo llevo más lento porque va muy lenta la canción de Van on the Run. Inclusive en el ton, 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 well, the rain exploded. O sea, va muy, la banda, lo que yo siempre he dicho, la banda no le ayuda. O sea, si le pones la banda del otro programa a tocar esa, se la tocan rápido, bonito, y él nada más se dedica a cantar. Y le hacen los coros, creo yo. Ese es el detalle. Puedes cantar feo, pero que te ayuden, cabrón. Si no te ayudan. Pero también igual, también la velocidad de que, cómo canta, pues también al final de cuentas llega un momento en que tú ya vas acabando y él apenas va empezando a cantar, ¿no? Eso también es otra de las cosas que... No, pero Comi no, ¿por qué no le pasó eso? Comi no es una canción un poquito más rápida. Sí. Bueno, ¿y qué les pareció esas? Vamos a hablar de las 5 que interpretó, las que no salieron al aire y las que sí se transmitieron. ¿Qué les pareció esa selección? Bueno, a ver, yo te voy a decir una. Yo sí esperaba que tocara una de este nuevo disco. Y bueno, se aventó esta que a mí, en lo personal, a reserva de que a mucha gente le haya hecho llorar y lo que sea, a mí, yo soy de corazón frío, quizá no me llegó, quizá no estuve en el mood cuando la escuché por primera vez, y como que dije, bueno, mucha gente esperaba que tal vez dijera, híjoles, pues en una de esas aparece Ringo también de sorpresa, ¿no? Para cantar Home to Us, ¿no? Pero pues obviamente eso... Pero pues nunca ha pasado. Por eso.
Digo, Oye, Tony, y al rato en la gira nos sorprende y sale en una pantalla Ringo, ¿no? Pero es que mira, Yo, yo tengo algo muy chistoso y platicaba con Mike Carrera, yo le decía, es que abusa de la nostalgia Beatle y se va por ahí como marketinero, y me decía él, lo haría si si hiciera eso, hubiera anunciado la de Ringo, y la anunció. El disco, la gente volteó a verlo más cuando anunció lo de Ringo. claro, claro. Pero Ringo no se ha pronunciado en nada, o corríjanme si me equivoco. No, pero fíjate que también otra de las cosas que... Nada, él su disco. ¿Sabes qué? Yo una de las situaciones que yo sí, digamos, critico un poco, y vamos, eso de criticar es un decir, es que, por ejemplo, tanto en Now and Then y en esta, nunca se juntaron en el estudio los dos. O sea, todo fue vía remota, ¿no? O sea, yo te mando la de esa y tú le escribes o tú le cantas y hay que te vayan diciendo, ¿no? Y yo creo que eso también pierde un poco de la sinergia, ¿no? Cuando estuvo, por ejemplo, con Beautiful Night, que hizo los coros, vamos a poner, hizo coros, con eso de que, bueno, ya esta fue la primera vez que cantan de forma formal, porque, bueno, se han participado, No te vayas aunque... tan lejos, Lady Da está Paul en el estudio con Ringo. Pero bueno, pues, lo hizo aquí dicen que la primera. Lo hizo en Now and Then, o sea, no se juntaron. Por No, eso, En Now and Then se juntaron. ¿Y entonces, quién, por ejemplo, cuando está tocando la orquesta, quién supervisó la orquesta? ¿Quién tocó los instrumentos que le faltaban a la canción? O sea, sí, patrón. por eso yo siento que en ese sentido, yo le veo aquí un pero en esa canción. Digo, qué padre que eso, pero yo pienso que tienen que estar otra vez para que esa magia, obviamente, porque a final de cuentas no es lo mismo que te escuches ahí y digan, ¿sabes qué? Vamos a grabarlo otra vez. Y quizás... ¿Sabes cuál es muy genial en ese tema que toca Charlie, de la magia de compartir micrófono? Hey Bulldog. O sea, el final de Hey Bulldog, donde están echando el cotorreo John y Paul, es genial. Y yo creo Claro. que si hubieran hecho por aparte, no se logra esa magia de ese micrófono, tener a Paul de un lado y a John del otro. Y yo creo que Ricardo, Charlie tiene razón, perdóname, Charlie. Charlie tiene razón. Se quita esa magia. Es que inclusive bueno, yo lo preguntaba, o sea, y que es un dueto, ya me explicaron que es un dueto y por qué esta sí es un dueto, pero para mí es exactamente lo mismo cuando cantó Walk With Me, cuando participaron juntos, cuando salen en So Bad. A mí me significa más ver a Ringo tocando la batería en un video con Paul en So Bad que esta canción en específico, porque mucha gente lo tomó y medios se juntan los dos Beatles como nunca. No, espérate. O sea, Ringo sale en todo aquí, My Regards to Rostley tocando un montón de canciones. O sea, tocan Tug of War, creo que tocan Pipe of Peace. Paul le hizo Stop and Smell the Roses, tocan en Ringo, tocaron en el I Not, Grow Old With Me también es Paul y Ringo. Hay un montón que no le quieren poner técnicamente y musicalmente que son dueto, eso es otra cosa. Pero esas canciones, a mí particularmente, a mí me gustan más que esta. Pero tiene el ejercicio marketinero de que es Paul con Ringo y cómo se me amplía el espectro porque están los... No, o sea, se te tendría que emplear cuando los ves juntos, claro, y logran esa magia. Por eso también lo veo. Now and Then tampoco Ringo la promocionó tanto, ni salió a hablar de Now and Then, pocas veces le... Ni Paul. La dejaron como que a la buena de Dios. Sí, y está igual, o sea, Paul lo platicó, Ringo se enojó con lo que hizo Andrew Watt, o sea, Ringo dijo, esto vine, no, ya me voy, y Paul reescribió, o sea, algo que también estaba mucha gente diciendo que coescribieron, no, escribió la canción Paul, se la mandó, le dijo, canta, Ringo la cantó, se la regresó, y párale de contar. Sí, te digo, o sea, es esa situación, el no estar en conjunto, el no tener ya la ¿cómo se llama? La comunicación face to face, definitivamente va en detrimento un poco de la canción. Y no porque no exista la posibilidad, porque pueden decir, es que hoy se trabaja así, sí, hoy se trabaja así, pero yo creo que le quitas mucho de
del estar precisamente esa magia, el decir, a ver, Ringo, vuélvetela otra vez a marcar, ¿cómo ves? A ver, me oigo mal, a ver, y no así como que, puta, pues la avientas y dices, híjole, pues bueno, ni modo de decirle que otra vez la vuelva a hacer, ¿no? Yo creo que cuando se juntan Paul y Ringo no ha de soportar, o sea, han de ser dos egos y dos caracteres fuertes que chocan. O sea, yo lo veo así, lo creo así, y si es así, qué bueno, también no hay que ser hipócritas ahí. Es que ellos se ven a la par. O Sí, sea, pues él se ve a la par, digo, a pesar de que el otro diga que... súbdito, no se va a ver como súbdito. No, dice por acá Lalo Gallegos, lo del triángulo, según yo, es Martin Short, que siempre sale con Steve Martin. Creo que sí, tienes razón. No me acuerdo del nombre, Lalo, pero sí, debe de ser. Es que si hace selección estricta, se van muchas canciones. Se refiere a lo de la selección de Saturday Night Live. Dice, es que Paul le bajó el tono a Van on the Run por tema de la voz, ya que quien canta más en esa canción es Save y la chica casi no entró en esa. Dice Lalo, personalmente fue una buena selección, el amigo Paredes tiene corazón de perro, y hasta a mí me gustó. ¡De piedra! de perros en el otro lado. Señor Burns, corazón de perro, dice, es que Ringo debe promocionar el suyo. Sí, mira. ¿Lo promocionó? No se vayan a enojar conmigo, pero así como el de Paul vino a tumbar al de Ringo, de los Rolling va a venir a tirar al de Paul. No se enojen conmigo. El de Ringo tuvo muy poquita vida, o sea, llegó Don Estrella y pues la verdad, ¿no? Lo opacó. Sí. Pero es un buen disco el de Ringo. Ya le hicimos y el video, ¿que creen que haya video tipo Ringo ahora con Paul? Nos platicaba Mike que sí, pero vamos a esperar, porque ya se tardó. El video fue un golpazo de Ringo, O sea, sí. Bueno, yo fotos ahí, o sea, la neta. Yo esperaría que ahora sí, no dejen usar al becario, que están allí en MPL, para que obviamente ya esté alguien más, de manera algo más profesional, ¿no? Porque es la empresa que hace los videos de los Beatles, ya lo habíamos platicado acá en Seno Chicara, es la misma empresa que hace los videos. Pues seguramente agarran al becario, ¿no? Porque definitivamente así como que le pasan así cosas como, a ver, ahí está y pégalo y a ver, y le pagan 3 peniques, ¿no? Para hacerlo, ¿no? A lo mejor, bueno, no, iba a decir una cosa políticamente incorrecta. Dice, ¿por qué esta chica que cantó en los coros, se me olvidó el nombre, dijo que ensayaron toda la semana? Entonces yo creo que sí fue a propósito que le bajara el tono. Puede ser. Y en Home to Us cada quien grabó por separado, o sea, nunca estuvieron juntos realmente, no, ni escribieron. Dice, pero estimado Toño, tú mismo lo mencionaste hace rato, eso lo sabemos los fans, mucha prensa es de ocasión. Es que ese es el detalle y eso es lo malo. O sea, eres un periodista, tienes que investigar. Yo creo que la línea, el primer paso de un periodista pues, es investigar, vamos a checar fuentes y no decir mentiras. Pero bueno, es decir, conocer esto de las participaciones de Ringo. Así es, en 6 O'Clock. No, imagínate, la toma alterna, bueno, la coda final con Paul que viene en el Goodbye Viena, me encanta, me fascina. Dice Delet, sí, es Martin Short. Ah, perfecto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Dice, no, yo espero que lo tumbe, porque así se las aplicaron a ellos con Now and Then. Llegó y nos olvidamos de los Rolling. No, pero primero salió Now and Then y luego el de los Rolling, ¿no? Dice Lalo Gallegos, el becario es Peter Jackson. No, pues ni tanto, bueno, a mí me queda claro que Peter, el buen Peter, sí sabe hacer buenas películas, pero no sabe hacer videos musicales. Ahí sí le falla y bueno, sí, dice por acá, no, primero llegaron. Sí, porque, bueno, el de los Rolling tuvo mucho. Y Andrew Watt dice que este disco de los Rolling es mejor que el otro. Entonces imagínense si el de a ver, yo quiero que me digan los fans de los Rollings, o sea, esas canciones ya se murieron también, ¿Sí? Dime 5 canciones de los Rollings: Satisfacción, You, Simpatía por el Diablo, Píntalo de Negro y Angie. O sea, el nuevo Angry. Canciones de los 2000, ¡ta madre! Start Me Up. ¿Cómo se llama esta? Everything Do My Baby del Bridges to Babylon. La de Pueblo Fantasma estuvo bueno. Cuando sacan el video de las calles vacías en pandemia.
Ah, sí, 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 sí. Hicieron la canción de Pueblo Fantasma, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Esa canción estuvo buena, pero ya se nos olvidó. Sí, fíjate que también esa es otra cosa que aparentemente, o sea, bueno, volviendo otra vez con Paul y eso, dices, bueno, tal vez se olvide, pero también los otros artistas, Pasan lo mismo. pasa lo mismo. Fíjense que yo por ahí les puse por ahí a ustedes, una canción nueva de Deep Purple, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Abandoned Boy, creo, que algo así. No, ay, Ay, arrogante. Arrogant Boy. Y la verdad, híjoles, a mí, yo no soy muy fan de Deep Purple, pero dije, puta, no, 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 o sea, yo lo quedaría por escuchar algo así, aunque sea en el piano, en la guitarra, de alguien, digo, no, no puedo, obviamente, pero algo así que digas, no, pues, y dijeras tú, ni los conoce estos chicos, ¿no? O sea, Ian Page, tocó con él, ¿no? Con el Ron Devil Ron. O sea, conoce a mucha gente y yo creo que a veces el ego, como dicen por ahí, no le permite decir, oye, Pete Townshend, por ejemplo, ven a tocar conmigo, por David ejemplo, Gilmour. O sea, están David viendo. Gilmour. La semana pasada sacó David Gilmour la canción con su hija. Quiero pensar porque dice Gilmour, el apellido de la chica. Qué cosa tan hermosa. O sea, no. Es fantástico lo que hace David Gilmour. Se ve viejo, canoso, todo. Hace un solo. Sí, pues claro. Eric Clapton, bueno, no te vayas lejos. Eric Clapton, o sea, caray, digo, pues, o por ejemplo, a mí me gustaría una colaboración con los dos, Paul Simon y Paul McCartney. Imagínate lo que pudieran ellos componer. O sea, digo, pero a veces yo creo que no le da el ego a veces a mi buen Paul para decir, Y decía Edgar el día que platicábamos esto, ¿qué clase de 1970 es este? Porque salió la canción de Deep Purple, lo nuevo de Paul McCartney, salió lo de Ringo, y yo les platicaba el nuevo disco de Peter Frampton. No, madre de Dios, qué solos en el disco de Peter Frampton. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Es un muñequito cargando un foco en la portada. Salió hace 2 semanas. No. San Peter Frampton, hermoso, muy bonito el disco. Y eso es lo que yo extraño, inclusive en este Dog Lane. O sea, sí trae uno que otro solo, pero no memorable, no se me quedó en la cabeza. No es el solo de Hope of Deliverance, no es el solo de Young Boy, no es el solo de We Got Married, ¿no? Con la de No More Lonely Nights. O sea, bueno, o sea, ahí te vas haciendo un poco más arriba, mi Edgar. O sea, ahí está el señor Gilmour. También en We Got Married está David Gilmour. David Gilmour, sí. Sí. Vamos por acá porque andan muy participativos. Muchas gracias, dice Rafaela Solís. Hola chicos, mi primera vez en vivo por aquí. Saludos. Rafa. Hola. Dice por ahí tenemos todavía un pendiente contigo, Dice por acá al lado de Gallegos, y nos olvidamos de los Stones, bastante injusto. No, creo que no nos olvidamos. Dice, ¿qué pasó, mi Edgar? Amamos a los Stones. No, yo también los amo. Sí, pero vamos a ser realistas, Es que se queda en el nicho. O sea, nos quedamos con los fans. Porque en lo de Saturday Night Live hubo una gran, porque Saturday Night Live lo ve mucha gente, que no es meramente Beatle, y a Paul lo destrozaron. O sea, y ya hubo la pelea de que por qué lo critican, si está bien, y empezaron a salir todos los reels y shorts, pues porque eso es del nicho. Nosotros somos los únicos que andamos perdón y perdón. No, lo de Andy que menciona Lalo, lo mejor fue el video. A ver si se acuerdan de cómo era el video, pero... Sí. No, pero gran video. Oye, pero ¿vieron el nuevo video de los Stones? A mí no me gustó mucho. Está bien trabajadote con inteligencia artificial que se ve raro. Se ve muy raro. Te digo, y eso también es otra de las cosas, ¿no? Que ya también no solamente ya es a distancia, sino ya también es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, dice por acá, pero con la honestidad va a pasar lo mismo del McCartney 3. Ensayará un par de canciones, quizás suba una al set y la quite rápidamente y se vuelvan canciones de soundcheck. Extraño el Paul de New. Sí, porque de New tocó un montón.
Dice, metió 4 canciones al setlist, pues las estábamos enumerando hace un momentito y eran bastantes. ¿Sabes cuál es el detalle? Y es donde yo discrepo con Paul, porque él dice las grandes canciones de los Beatles. En el 2023 con She Came In Through the Bathroom Window, ¿se acuerda que la cantaba aquí? El público estaba callado. Es un gran tema de los Beatles y la gente callada y se fue por las chelas. Eso lo vi en los 2 conciertos. Los fans de los Stones somos 5 y todos estamos en prisión. Sí. Dice, Apolito más que el ego ha de ser hueva coordinar otros iguales a él que coincidan en sus intereses creativos. Por eso mejor trabaja solo. Sí, puede ser. Como que algo así de que... yo lo platicaba alguna vez que antes yo hice un podcast que se llamaba La Menor Provocación, porque a la menor provocación me aburría y lo cerraba. Algo así le ha de pasar a Paul. Dice, hay que considerar su edad y legado. Pero no sé, Rafa, desde hace mucho tiempo él no... Inclusive hasta con sus propios artistas ni se junta, ¿no? O sea, ya cada quien llega por su lado, llegan al concierto, se suben, ellos viajan por otro lado, llegan por otro lado y Polito con su señora y listo. Dice por acá, todavía en Egypt cantó varias canciones nuevas. Sí fue una joya, She Came In Through y la quitó. Y sí, ya, para el final de ese tour del 23 la quitó. Ya no la tocó en Brasil. O sea, fue de las que fue desechando. Fue desechando. Entonces, Duda, ¿Back in Brasil la cantó en vivo? No. ¿No? No, o déjame acordar. Creo que sí, pero creo que no. Sí, creo que sí. En un concierto, bueno, un soundcheck. Pero a ver, Rafa, tú que le sabes. ¿Back in Brasil la tocó en vivo? Sí, una vez creo. Creo que sí, creo que sí. Dice, a los músicos los manda en línea comercial. Sí, no, en autobús, deja tu línea comercial. O sea, yo creo que, por ejemplo, a diferencia de Ringo, que por ejemplo, él sí se va con toda la banda en el avión, en el jet privado, acá, por ejemplo, pues ellos se van así como Dios les da a entender y no creo que se vayan en clase ejecutiva, ¿no? Yo creo que hasta en clase turista, ¿no? Y decían, ahora que recuerdo, había leído en algún lugar que Abe Laboriel ya se fue con otro artista, pero no me logro acordar quién es el artista. Es uno famosón. Déjenme acuerdo y ahorita les digo, porque cuando entró con Paul y por ahí entró Blair Cunningham en algunos conciertos, bueno, presentaciones de televisión, Abe Laboriel era el baterista de Sting. Sí, creo que sí. Aquí incluso en una de las giras de Paul tocó primero con Sting, creo que en Cuernavaca, y a la siguiente semana tocó con Paul. Ajá. Por acá se están saludando. Qué bonita comunidad, qué bonita gente anda por acá. Ahora sí, ¿algo más que agregar o nos vamos a las canciones? Ustedes dicen. Steve Colbert. Colbert y Don Trompas. Híjoles, eso sí estuvo feo, Y bueno, y también Larry, ¿cómo se llama? Jimmy Kimmel también está por en la mira, O sea, lamentablemente aquí hay una situación meramente política, ¿no? Pearl Jam, con Pearl Jam. Pearl Jam, ok. Imagínate, qué bandaza. No, sí. Y bueno, volviendo a esto, pues aquí hay una situación de que acabara The Late Show. Back in Brasil, le tocó en Santiago de Chile en 2019. Yo estuve en ese concierto. Buen dato. Saludos hasta Chile. Me acuerdo que una vez, 2, a lo mucho, pero más no la tocó. No pasó. Bueno, pero la ventaja es de que Brasil ya la escuchó aquí, casi lloramos porque alguna vez la toque, ¿no? Aunque tocó por ahí unas primeras acordes, pero hasta ahí, ¿no? Oye, pero es una canción bien rara porque es una canción a Brasil y termina diciendo el coro, es una palabra japonesa que es favorito. Ichiban, va. Dices, cabrón, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tu coro es japonés? Bueno. ¿Neta? ¿Ichiban? Ichiban es como favorito. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, la primera estrella en la noche, pues empieza nada más así. Está lloviendo en Costa Rica, algo así, ¿no? La canción, ¿no? Pero bueno, volviendo rápidamente para cerrarlo de Steve Colbert, pues es una pena, ¿no? Una pena que por situaciones políticas, pues obviamente censura, ahí sí es censura completamente,
y pues termina este show que pues tuvo bastante éxito, inclusive comentaba los ratings, creo que es el rating que más grande tuvo en el show, ¿no? El programa de televisión, último que estuvo con Paul, y también pues lo que tiene por ahí de interesante es que Paul agarró una trompeta y se puso a tratar de tocarla de cuando marchan los santos, ¿no? Y lamentablemente nomás la ensayaron, pero no se animaron a grabarla en vivo. Pero bueno, ahí queda esa, canta Hello Goodbye, obviamente también, que no se le oye mal, creo que fue buena selección. Y pues tristemente pues acaba un programa por censura, no sé. Pues tuvo yo creo que ese plus porque también estuvo otro artista, si no mal recuerdo, nada más que no, ese programa no lo transmiten en México ni a golpes, y en YouTube vemos ciertos fragmentos, y yo creo que pues el mismo morbo, ¿no? De saber de un programa dado de baja por el presidente Trump, y aparece Paul McCartney. Entonces, cantó Elvis Costello. Cantó Elvis Costello. Ah, sí, cierto, Elvis Costello. Estuvo ahí en la banda. Después creo que de muchos años se volvieron, creo que más o menos a reencontrar, ¿no? Pero como muy de lejitos, ¿no? Tampoco se llevan así que digas, uy, terminaron mal. Bueno, en Flowers terminaron mal. Después pero ya ves que luego salió en el concierto para Linda, también participó en Costello. Ya hay otra participación, no me acuerdo, un tipo Lipa o cosas así. También participa Elvis Costello en lo de la Casa Blanca. También está Elvis Costello. Está ahí, no me acuerdo cuál es el otro, pero no nunca. Todo el Kisses of the Bottom, pues la banda de su esposa, de Diana Krall, ¿no? Sí, creo que no había tocado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, o sea, habían coincidido, pero no así tocar en el mismo escenario después de hace muchos años. Creo que desde el 89, 90, ¿no? Algo así. No, porque cantaron juntos la de Esposas y Amantes. Tocaron una cuando lo de Linda. Sí, ¿no? Sí. Ah, ok, sí, cuando falleció, ¿no? Sí, cuando fue el tributo a Linda. Pero bueno, también eso de los 90, ¿no? Los amigos nos no, sí, 98 más o menos. 98, ¿no? Pero ya tenía buen rato, ¿no? Ya tenía más de 28 años, ¿no? Eras joven. Éramos jóvenes. Ellos siguen, joven eras. Yo Maco. Por acá dice, a mí no me importa en qué los manda, solo con que les pagan. Estaba con los Hot City, con Robbie Williams y Abe en 2024 con Brandy Carly. Eso es lo importante, que no se vuelvan artistas pues solamente de Paul, digo, como artistas de sesión o de paga, vaya, pues lo importante es que tengan chamba. Dice, y nadie reconoció The Backseat, sino hasta que la repitió. Concuerdo totalmente, Lalo. O sea, hasta que dijo México City y otra vez México, ya la gritó, pero te apuesto que mucha gente ni éramos el 5% que sabíamos que estaba cantando. Lo de Ichiban comentó que por un grupo le llegó esa palabra y por eso la puso. Sí, puede ser, no recuerdo muy bien la historia. Es que le faltó el aire a mi amigo para la trompeta, sí, inclusive recuerdan en la pandemia, cuando participó con esta banda de jazz muy vieja y salió tocando medio raro. Dice por ahí, en cuanto a la censura se vienen tiempos oscuros, lamentablemente, pero hay muchos que les gusta jugar muy cañón con ese tipo de cosas, sobre todo en Estados Unidos. Vean en Saturday Night Live cómo imitan y se burlan de Trump. No tarda ese también, No se ven de vez en cuando. Cuando tocó con su esposa se veían, la esposa de Costello. En el tributo a Linda cantó That Day Is Done, exactamente. En el A Garland for Linda, sí. A Garland for Linda, sí. Y hay otro, porque recuerdo mucho una Club Sandwich donde vienen ellos dos ensayando. Todavía no fallecía Linda, te digo que fue una de esas, por ahí del 94, 95. Dice por acá, solo porque tienen contrato de confidencialidad, pero todas las anécdotas que sabrá la banda sobre Paul. No. Claro. Bueno, el señor Paul siempre se ha blindado desde hace muchos años. Inclusive por ahí hay la anécdota de una secretaria que trabajaba en MPL, a la cual liquidó bastante bien, pero por ahí hay una
que no puede publicar nada de lo que, ahora sí como dice, ni en memorias de lo que vio, escuchó o oyó en esas, ¿cómo se llama? Cuando estuvo trabajando con Paul, ¿no? En MPL, ¿no? Entonces, eso siempre ha tenido esa situación de tratar de siempre estar políticamente correcto, de no, ¿cómo se llama? De que nadie pues lo balconee, más que nada, que no saquen por ahí sus trapitos, que seguramente los ha de tener, como cualquier otra persona. Digo, tampoco vamos a decir, híjoles, el que esté limpio de cualquier pena o cualquier situación, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Pero en ese sentido siempre Paul siempre se ha blindado, ¿no? O sea, te dice, te doy tu dinero, pero tú calladito. Sí, y hay una historia, yo lo leí en una revista hace muchos años de Hamish Stewart, donde después de New World Tour él renunció porque Paul era muy racista con él. Ven que Hamish Stewart es demasiado blanco, casi como un albino, y tocaba en la White Band, algo así se llamaba. Hey. Y siempre se burlaba y lo trataba muy mal. O sea, hay una entrevista completa con Hamish Stewart. Por ahí la de tener la voy a recuperar, donde habla todo eso. Inclusive en el libro de conversaciones con McCartney hay algo más o menos así. Cosas que algún día los vamos a saber, así como sabemos todos los de Lennon después de Heather Mills. Heather Mills. ¿Cuánto le costó el silencio? Mira, para acá ya lo pusieron con Mills, exacto, todos sabemos que escondía su pierna. La secretaria no puede hablar de esas juntas de ombligos. Sí, lo que sea, todo lo que haya visto, escuchado, queda ahí. Dice, Denny Lane habló mal de Paul para sacar dinero en los 80s y ya desde ahí no se llevaron. Creo que era algo sobre la... No. Era la pareja de Denny Lane. John Lane fue la que... Ajá, Jojo Lane, que era la esposa de Denny. Pero más bien Denny siempre habló de lo que a él no le parecía de Paul. Y en muchos entrevistas. Sí, los pagos, las regalías. Sí. Y algo que Denny se quejó, eso sí está documentado, es el hecho de que pues Paul ya no quería salir de gira, se quería dedicar. Por eso está en Tug of War. Y en Pie for Peace lo llevaron a Montserrat, porque Paul ya nada más se quería dedicar a eso. Y Denny quería seguir girando, quería seguir. Recordemos Back to the Egg, Steve Holley y Lawrence Juber llegan por Denny Lane para que no se caiga la banda y se quede en un trío. Entonces él hace todo el esfuerzo y pues Paul ya traía otros planes, ¿no? Entonces, y Linda, hay una entrevista, no recuerdo si es una Playboy, me la pasó el buen amigo Luis Enrique Engaiz alguna vez, muy larga, donde Linda le da pero hasta por debajo de la lengua a todos los ex-wings, sobre todo a Denny. Entonces es un tema bien raro, depende de qué lado vemos las cosas, ¿no? Si nos damos vueltas, de qué lado nos ponemos, si del lado de la mamá o del papá, cada quien tiene su versión. Digo, yo no creo que Denny hubiera sacado dinero de nada. Por eso le vendió las regalías de Mall of Kintyre y todo lo demás, porque ya no tenían que caerse muerto el pobre Denny. ¿Sabes cuál fue el problema con Denny? El problema fue de que cuando llega la ruptura con Paul, es precisamente en Montserrat, van a grabar, y va también ¿cómo se llama? Stevie Wonder. Entonces, Denny en ese momento traía ya problemas con su matrimonio y él quería que fuera su esposa a acompañarlo allá a Montserrat, pero Paul le dijo, no, vienes tú porque vienes a trabajar. Y eso como que también conflictuó mucho a Denny en el sentido de que, bueno, pues, o sea, si salíamos para todos lados y ahorita, pues, ¿por qué no? Y luego, bueno, eso fue una. Y luego también en esa parte, no sé qué mal comentario hizo ante Stevie Wonder, de que estaban tocando una canción y a él no le pareció esa canción y empezó a despotricar. Y bueno, obviamente, pues ahora sí como dice, Stevie no lo vio venir. Entonces, pero Paul sí. Y de ahí fue que lo corrió. Dijo, no, ¿sabes qué?
te me vas. Y ahí fue pero luego le llama para Pie for Peace. También está la entrevista con Denny y Denny le dice, no, ya no. Sí, sí, Porque sí, tenía problemas en ese tiempo con Jojo Lane, ya se estaba separando. sí, sí. Entonces, vaya, todos somos humanos y tenemos un problema de pareja fuerte. Está bien complicado, por más que sea Paul McCartney y tú ya, tus cosas son otras. Digo, Denny se dedicó a sacar otros discos solistas, llegó a tocar con Harrison, decía que era muy amigo de John, y un montón de cosas que sepa. A eso sí, creo que Denny después se mantuvo muy en línea, no habló de más, siempre se portó bien y Paul se olvidó de él. Por eso les decía, es como la película de Eterno Resplandor. A Paul le pusieron un casquito en la noche y le empezaron a borrar todo lo que dijera Denny Lane en sus recuerdos. Pero fíjate que no tanto, porque al final de cuentas, cuando sacaron la caja de los 80 años de Paul, una de las cajas fue enviada a Denny Lane, ¿no? O sea, vamos, ya después Sí, como que de alguna manera limaron las perezas, ¿no? pero también se la compartió a la chica esa que sale y dice, y salen ahí. También se la mandó ella, dice por acá, Mario, Toño comparte la entrevista, la voy a buscar, tiene muchos años que la vi y la leí, ahí la tengo. Va a salir un libro de Paul tipo Albert Goldman. No, eso no va a pasar, mano, hay un montón de abogados. No, sí, no, si la Yoko no es media especial, el otro, no, le tira a Scotland Yard, no, eso sí jamás va a pasar. Heather firmó un acuerdo de no hablar de qué, pues los millones que le sigue pagando. Pues sí. Yo recuerdo a mi sensei, a mi gurú, a mi catedrático, que decía que había que pagar, por eso había muchas giras, porque había que pagar todo lo que hay un acuerdo con Heather, porque Paul perdió, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues sí, al final de cuentas, tuvo que pagar. Sí, dice Lalo Gallegos, dice, ¿qué tipo, señor Paredes? En Pipes incluso le agradece y se deslinda, si no mal recuerdo. Sí, a Paul le estuvo hablando y está también una entrevista de Danny Lane donde él, en Flowers and There, ya me acordé, en Flowers and There, hay una entrevista en ese tiempo y le marcan para preguntarle y ahí Danny platica eso, de que le dolió mucho decirle que no, pero los momentos no eran los adecuados y ya Paul lo tomó mal, ya no le volvió a hablar. Dices que a partir de cierto momento, desde la foto del aeropuerto, limaron las perezas. Sí, pero bueno, ¿qué les podemos decir los Wings fans? De que Paul nos apapacha de vez en cuando, pero todavía yo espero que este año todavía tengamos algo de Wings. Eso sería bueno. Dice, no hizo contrato prenupcial con Mills, por eso le salió caro. Sí. Y todo. Bueno, decían que le pegaba, vaya, vamos a ser muy claros. ¿Están de acuerdo? Las chicas le advirtieron, firma, papá, y él incluso dijo, es que no me parece algo romántico. Me parece más romántico pagarle 50 millones de libras después. Dice, se podría decir que el libro más denso en estos temas es el de Philip Norman. Pues hay muchas entrevistas en las que Paul, no me acuerdo si es este de Philip Norman, donde él se enoja mucho porque dice que inventaron demasiado en los 80s. Pero bueno, dicen, no existe nada más migajero que ser fan de los Wings estos días. Sí, híjole, sí, así cuando los papitos se acercan a un puesto de comida y de tacos y le avientas un cachito de tu taco, así nos hace Paul a los de Wings. Ya no te quiero decir ni los ochenteros y los noventeros. Me voy a morir y nunca voy a escuchar el Archive Collection de Off the Ground. Dice el mismo Trump, por eso él no contrato. Bueno, yo estaba diciendo que Paul hizo Despite Repeated Warnings del Egypt Station, así como Juan Gabriel atrás de la palmera, así como escondido. Es para ti, ¿eh? Tú eres el líder ese de la canción. Sus partes políticas. Dice, pero el libro de Philip Norman, Paul lo aprobó. Sí, es que no me acuerdo si es ese, pero hay muchas entrevistas en los 80s donde hay una que está muy enojado y está hablando pestes del autor, pero no me acuerdo si es este. Phil Norman, fíjense que Phil Norman fue una de las personas que decían que por ahí que lo odiaba, ¿no? Inclusive, llegó un momento cuando hizo un libro de la vida de Lennon, era muy, muy amigo de Yoko y eso, y le tiraba mucho a Paul, y llegó un momento en que lo baneó, pero llegó después un momento que el mismo Paul se acercó a Phil Norman y decía, bueno, ¿sabes qué?
quiero que me hagas un libro. Obviamente yo te voy a dar autorización, pero así como lo hiciste con el de Lennon, acércate. Y dice que Phil, que cuando ya se acercó, dice, ya como que le cambió un poco más, decir, bueno, creo que lo juzgué mal a Paul, pero de inicio, puta, nomás no sé, o sea, ni él ni el otro. Pero Paul también terminó mal con Mark Lewison. O sea, bueno. Vaya, lo platicamos otra vez con quién no ha acabado mal, Paul. O sea, es raro. Pero bueno, vamos a darle las canciones porque los chavos acá nos van a ir diciendo qué opinan de cada canción. Yo, la verdad, llevo dos y media escuchas. No he escuchado más. Dice por acá, saludos a todos. Sergio de Morelia. Ay, hay un ate moreliano. Ya se me antojó. Son ricos. Vamos a darle. Porque la primera canción de este disco es el tema de As You Lie There, que es como si estuvieras acostada, una cosa así. Y por acá, pues la canción, no sé qué les pareció. Voy a quitar el logotipo porque se duplica. Ustedes sabrán disculpar. Ya lo quité. Ahí está. La canción que apertura el disco. No sé si le quieren dar alguna calificación, quieren hacer algún comentario, se acuerdan de ella, qué les parece, y también a la gente que está en el chat, platíquenos a las 36 personas, 40 personas que andan por acá, platíquenos qué les parece esta canción para aperturar el disco, como apertura, como lírica, como canción, como voz, ¿qué les parece? ¿Que ustedes qué les pareció esta canción, chavos? Edgar, si quieres. Mira, yo no la voy a calificar porque no tengo fundamento, ¿no? Lo que sí puedo decir es que se me hizo raro, pienso, que no haya abierto, que el disco no abra con uno de los dos temas que lanzó al principio, ¿no? A mí la verdad que este tema es el de las sesiones del Driving Rain. No. No, lo que pasa es que a mí me suena mucho al Driving Rain, incluso su voz, y a mí este tema no me gustó tanto a mí por la cuestión de su voz. Platicaba con Carlos, con Charlie, que de repente grita. Lo sentimos así de repente. No es de mis canciones preferidas del disco y no me atrevo a calificarla. No, una calificación, pero bueno, con lo que nos comentas, pues sí, no sé, Charlie. ¿Te gustó o no te gustó? Miren, yo nomás les voy a comentar algo, un poco del contexto. Decían por ahí que esta canción, As You Lie There, algo así como Mientras yaces ahí, surgió de aquella primera reunión que tomó McCartney con Andrew en Inglaterra, y decía que esta canción estaba dedicada a una chica que se llama Jasmine, que en ese momento, mucho antes, quizá estando él más jovencito, le gustaba, pero nunca tuvo, así como dicen, los arrestos de ir y decir, me gustas, ¿no? Entonces, comentan ahí que este nombre de Jasmine no era tan común en la época de 1940, cuando registran a esta chica, y que de alguna manera como que Paul siempre estaba con esa situación de ir a verla, de querer buscarla y eso, pero jamás, nunca se acercó, aunque por ahí dice, es que es de una exnovia. No, nunca fue una exnovia, fue una persona que por ahí dice, ay, mira qué bonita, híjoles, pues le voy a decir, me le voy a acercar, pero jamás pasó de esa situación. Y se acuerda, y ahí inclusive Paul lo comenta, dice, la canción surgió de aquella primera reunión en el té, que inspiró la infancia de McCartney en Liverpool, en Inglaterra, y era una vecina. Me gustaba mucho una chica llamada Jasmine, dijo McCartney mirando a su esposa y añadiendo, lo siento, Nancy. La melodía comienza con una pista hablada antes de transformarse en una melodía dulce y luego una melodía rockera, que cambia de ritmo y de forma a lo largo de la canción. Y comenta una de las partes de la canción, dice, ¿alguna vez piensas a mí mientras estás ahí tumbada? Pregunta, mientras estás tumbada en la cama, estoy ahí dentro de tu cabeza. Y bueno, decían por ahí que esta chica se llama
Jasmine Howard, e inclusive cuando se hizo la presentación del disco, después por ahí la gente empezó a investigar, y ahorita esta persona, Jasmine Howard, es una madre jubilada con 3 hijos que dejó la zona hace tiempo, y le, ¿cómo se llama? Dicen, le sorprendió mucho esta anécdota, ¿no? Dice, ella nunca me imaginé que de alguna manera un Beatle le gustaba, ¿no? Pero obviamente, pues todavía eran jóvenes, ni siquiera 15 años, 13, 14 años, ¿no? De eso va la canción, precisamente de una chica que le gustaba, y no fue una novia de Paul ni una ex, simplemente es una chica que dice, ay, me gusta esa chica, me gustaría hablarle, pero jamás Paul se atrevió a hablarle. De eso va bueno, de eso trata, ¿no? Esa es la explicación que da Paul, ¿no? ¿Te gustó, Charlie? A mí sí me gustó, aunque como comentaba con Edgar, al final como que trata de gritar un poco la canción, se desgañita un poco, quizá me recuerda un poco de las canciones del Drumming Ray, donde hay unas canciones que él empieza como que también a gritar un poco la canción, me recordó mucho eso. Yo la considero una buena canción, yo le daría un 8 por ahí, un 8, un 7.5-8. Me gusta, no es la gran canción, pero para mí es pasable. Perfecto. Yo me gustó, no voy a decir que no me gustó, y yo creo que te refieres a la de Raise the Raindrops del Driving Rain. Exacto. Y que también se parece mucho a la canción esta que hizo con los de Nirvana, que grita mucho y se oye la guitarra un poco como distorsionada, y tiene muy marcado el ya, así como se está volviendo como una muletilla en sus canciones, y está bien aplicado el término. Cuando empieza la canción, que empieza a hablar Paul, a mí me recordó de inmediato, no sé si concuerdan, nada más que la voz de Linda en Walper Ray. Walper Ray empieza con Linda hablando de un chico que la está cortejando y le está hablando, y después le dice, y me hizo la pregunta, ¿tienes luz para mi cigarrillo? Dice Paul. Y empieza a cantar Linda y todo, ¿no? Y la versión larga es muy buena porque es muy rockera, tiene muchas guitarras, pero a mí me recordó mucho esa parte de Walper Ray. La letra, pues es de un tipo obsesionado, muy obsesionado con la chica. Ahí lo están viendo ustedes. La letra está muy chiquita porque esta es la única, quiero hacer mención de esto, esta es la única letra tan larga. Ahí dice, solía caminar pasando tu casa, cada noche miraba hacia tu ventana, la luz estaba encendida, vi tu silueta en la persiana, ¿piensas en mí? ¿Crucé alguna vez tu mente? Aunque solo nos conocimos una vez, no puedo olvidar el sentimiento que vino sobre mí. Me gusta pensar que podríamos estar juntos para siempre. Mientras te acuestas a través de mí, estoy ahí en tu cabeza. Y aquí puse una nota porque hay unas partes que son como en la traducción, es como media rara la traducción, usa algunas frases muy, ¿cómo le llaman? Cuando es muy propia de la ciudad. Dice, mientras te acuestas ahí, o sea, yo lo que encuentro aquí es que la letra es muy repetitiva. Miren nada más, o sea, esta es una parte, esta es la segunda parte, y sigue diciendo, cruzo tu mente alguna vez, cruzo tu mente 3, mientras te acuestas ahí, o mientras te acuestas ahí, mientras te acuestas a través de mí, o sea, sigues. Ese es lo único que a mí no me gustó de la canción, que es muy repetitiva en su lírica, y termina, oh sí, aunque solo nos conocimos una vez, y lo vuelve a repetir, o sea, hace la repetición. Es una de las canciones más largas del disco, de 4 minutos. Vaya, a mí me gustó. Listo, Oye, el principio hace mucho referencia a la canción de Siluetas o la de No Reply, ¿no? Lo de ver a la persona a través de la cortina, Sí. ¿no? Entonces, acuérdate que John se inspiró en Siluetas para escribir No Reply. Exactamente. Por acá dice Rafaela, yo solo lo he escuchado una vez. Andamos casi igual, yo traigo 1.5 más. Dice, la primera sí me gustó, era la que pedimos un poco de rock. Solo he escuchado una vez hace rato. Sí, pero es un rock muy McCartney de estos tiempos, ¿no? O sea, no es la más rockera del disco, ¿no? Sí, y no es un rock Looking for Changes, no es un rock Looking for Changes, no es un rock High, no es un rock de ese tipo, no es un rock más
Más tipo balada, ¿no? Tipo pop, ¿no? O sea, sí, popera, más ¿no? tranquilona. Dice, me gusta cómo Paul habla por encima de la canción, no sé cómo le diga técnicamente. También los solos de guitarra, no muy memorables, pero es un estilo nuevo y me gusta. Sí, lo que les decía, a mí me recuerda a esa parte hablada de Linda en World Parade. Si no la conoce, búsquenla, es un buen disco. Bueno, una buena canción. Dice, en Paul McCartney Project me pareció que este tema es del 2021. La voz se le escucha un poco mejor, me gusta, sólida, pero no creo que tengamos algún gran tema en el disco. Bueno, algo que les quiero platicar, que es mi sensación desde la primera canción, es que cada canción tiene una voz diferente de Paul en tiempos, creo. Porque hay canciones, es tipo como New, que en New se escuchaba como en se me fue el nombre de la canción esta donde sale Johnny Depp, la acústica. Early Days. Early Days No. Es muy vieja, y hay otras que se le oyen muy bien. O sea, en este caso exactamente lo mismo pasa en McCartney 3 y lo mismo pasa en Egypt Station. O sea, son como voces diferentes en su forma, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho con Paul, que al principio no me atrapan tanto las canciones, pero conforme las sigo escuchando me van gustando más y más. Sí, hay discos que redescubrimos. Dice, exacto, Rafa, hay que darle tiempo dentro del disco. Lo que decíamos al inicio, hay que darle su debido tiempo. Hay que sentarnos tranquilos, y lo he platicado yo muchas veces. Y la música ya no sirve de fondo hoy en día. O estamos trabajando, o vamos en el transporte, o estamos barriendo, o estamos lavando los trastes, estamos haciendo de comer, pero la primera cosa no es ponerle atención a la canción o al disco. Es un ejercicio que lamentablemente hoy, pues creo que la gran mayoría ya no podemos estar haciendo. Dice, eso se ha dicho muchas veces, los discos de McCartney, hay que escucharlos más de una vez, y hay que seguirlo diciendo, Lalo, porque, híjole, la primera me sorprendió mucho y me gustó el cambio de ritmo y de clima. Muy buen tema para comenzar el disco. Sí, tiene cosas bastante buenas. Hay ejercicios de tratar de no comprar, casi imposible con otra más adelante. Dice también como Inside es rockero. Sí, también. Normalmente una canción pop repite frases, además es mala idea criticar una letra en inglés, leyendo la traducción se pierde la musicalidad de la letra. Sí, pero no, yo no digo que sea mala la canción, por eso decía que es la letra, lo que digo es que tiene mucha repetición que no vamos a ver en las siguientes. En esta sí siento que se repite de más. Puede ser la obsesión de quien lo está diciendo, que es el que está pensando, si la otra persona está pensando en él, y lo repites varias veces, sigues obsesionado. Vaya, bueno, es mi idea. My Valentine. Piel de gallina imaginar lo que puede pasar a esa mujer. Aquí en un virus le dedica una canción. Bueno, pero vamos a ponernos en contexto. En ese momento él no era un virus. No. Creo que en las entrevistas lo dice él. No, o sea, yo no era un virus. Era un joven, o sea, un joven de menos de 15 años. Un adolescente, todavía ni siquiera así como que con la idea de que se iba a dedicar y eso, ¿no? Sí, dice por acá. ¿Y quién no tuvo un amor así? ¿Lo recuerdan? Yo no, yo nunca tuve a alguien que me anduviera correteando. No, bueno, o que te gustara más bien, ¿no? Que dijeras, ay, esta chava es guapa, ¿no? Andar ahí de, sí, bueno, sí. Bueno, la siguiente, Lost Horizons, que esa fue la canción de la venganza. Después se convirtió en la canción de la venganza. ¿Ya vieron? Bueno, aquí lo platicamos. Usted podía tener su idea de si era o no una canción. A mí me gustó esa canción hecha con ella. La verdad es que me sonaba Paul, no estaba mal, sonaba bien. Y esta es la que platica Paul McCartney, que su ingeniero, alguien que estaba haciendo un trabajo de pasar cintas a un nuevo formato, le dijo, oye, ¿te acuerdas de esta canción? Y dijo, pues no, ¿a poco la hice? Sí, es del 2000, Lost Horizon. Y trabajó con una guitarra Telecaster, si no me recuerdo, 54, para darle un efecto. 56. Sí, 56. Y esta es creo que es una muy buena canción, precisamente, creo, porque viene de esos años. O sea, es una forma muy diferente de componer la de hoy a la que tenía el 2000, y por eso nos trae tantas reminiscencias a discos como Driving Rain. Entonces, aquí no sé, Edgar, ¿qué te pareció esta de Lost Horizons, si te acuerdas? No, paso. No me quiero comprometer. Charlie, no, es que no las tengo tan presentes con un par de escuchas. Bueno, fíjense que nada más para ahondar lo que comentaba aquí Toño, esta primera, pues, intento de canción que salió,
el 30 de marzo de 2026 se filtró en YouTube una versión de Los Horizon, pero resultó un montaje creado con inteligencia artificial. Billy King, de la revista Beatle Fan, contactó con Steve Martin, jefe de prensa de Paul McCartney de Estados Unidos, quien confirmó que esto era falso. Inclusive aquí, bueno, en redes se dio una situación bastante rara en el sentido de que muchos decían que sí, otros decían que no, por ahí unos, gente también que hace, pues, publica, digamos que tienen canales allá en Monterrey, por ahí decían ellos que sí era. Bueno. ¿Quién es? Nombres. Pues, no, pues bueno, o sea, ellos dijeron y así, bueno, pues. ¿Quién es de ellos? Gente de Monterrey, yo no sé, a mí me dijeron, pero bueno. Lo importante, como dice por ahí Toño, dice que precisamente la historia es de que había un ingeniero que construyó el estudio de Paul, que era un tipo que se llama Eddie Klein, que venía de Abbey Road, le había ayudado a construir su estudio casero, pero que falleció precisamente en 2020. Dice, un día de esos estaba trabajando en el estudio, estábamos haciendo otras cosas y él estaba cambiando cintas viejas de formato en que estaban a un formato más moderno. Trabajaba de fondo mientras nosotros hacíamos lo nuestro. Y me dijo, ¿te acuerdas de esta canción llamada Los Horizon? Y le dije, no, la verdad no. Bueno, no está mal, de hecho es muy buena. Bueno, a la escucha lo que me sorprendió es que había olvidado que la había grabado. Más tarde, esta habría sido en principios del 2000, lo que comentaba Toño. Había olvidado que esto se había hecho hasta que Eddie la redescubrió, ¿no? Y obviamente, pues aquí en este caso la regrabó con unas cosas. Andrew Watt, dijo, está genial si le pusiéramos una guitarra eléctrica potente a la que consiguió esta vieja Telecaster del 56 con un pequeño instrumento precioso, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues como dicen por ahí, gracias a este accidente, bueno, no accidente, sino simplemente a este hombre que lamentablemente ya también falleció, pues se rescató esta canción, ¿no? Que seguramente si no hubiera sido eso, pues hubiera quedado por ahí enlatada por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Pero a mí en la persona, pues no se me hace tan buena canción, tampoco se me hace tan mala. Yo le daría por ahí un 7, ¿no? Con la idea de que quizá más adelante, con mayores escuchas, pues pueda que me guste un poco más, ¿no? Sí, a mí me gustó, no es que me gustó, no te voy a decir que va a ser mis preferidas, ni la voy a incluir en un tracklist, bueno, en una playlist. Me parece rara la letra, es desde las primeras que yo veo y no le encuentro mucho la nostalgia, si te soy muy sincero, y escrita en el 2000, pues tampoco, no creo que Paul estuviera tan nostálgico en aquel tiempo. Que aplaudo, y eso lo he platicado muchos años. A mí me encanta que Paul vaya a las canciones de ese baúl, las rescate, y si necesita un nuevo bajo, si necesita una nueva guitarra, si necesita regrabar la voz, lo haga. Una de ellas es Lindiana. Lindiana nunca ha salido, creo que ni en sencillo, ¿no? Ni lado B. No. Lindiana, Return to Pepperland. O sea, son canciones que nunca han salido y que Paul puede tomar de ahí. Esta canción, lo que platicas Charlie, también lo platica Paul con Paul Mezcal en este video que sacó. Y es donde Paul Mezcal le dice, debes de tener una infinidad de canciones guardadas. Y dice Paul, no, son como 2 o 3. No mames. Bueno, pues lo que... Guardadas tienes, puedes, y lo platicaba yo en algún momento con Julio Martínez, tiene Paul como para sacar unos 4 discos de canciones no lanzadas que sí conocemos del lado pirata, muy buenas, y crecer un gran disco. Vaya, pero yo aplaudo eso, que Paul vaya y recoja, dice por acá Richard, la canción de Ivonne, digo, la sacó Tin CC, ¿no? En su disco, pero Paul como tal no la ha sacado, es un temazo, es una de mis favoritas de todos los tiempos. Pero bueno, vamos a darle por algo que tiene aquí. Bueno, dice, la segunda me pareció normal, cuando digo normal es como las que usa de relleno. Hablo de lo que acabo de escuchar. Sí,
No va a ser una de las clásicas. Nombre, señor Paredes, diga nombres. Dile a Paredes que Guiñac. Un maldito nombre, dice Parsi. Por Guiñac. ajustar a los estándares de composición actuales, siento que Paul ha perdido un tanto su profundidad lírica como en los 90s y 2000s. Creo que Edgar concuerda con eso, ¿no, Edgar? Sí, fíjate que yo hace poco estaba platicando con un amigo y la verdad que le doy la razón, y sí, yo estaba en un error, en el sentido de que yo decía que nunca se ha caracterizado por ser el gran letrista, pero cuando me la voltearon y me dijeron, pues sí, pero nada más escribió Yesterday o Here, There and Everywhere, pues me retiro lo dicho, ¿no? Pero igual, o sea, los cuatro no se superaron como grupo, ¿no? Y Paul, pues la verdad híjole, superar Yesterday, pues nunca lo ha podido superar, ¿no? O sea, la composición de esa canción. Yo ahí difiero. Nah, no es cierto. Ajá, Mejor McCartney, canciones, Ivonne, sí, lo que platicabas hace un momentito. En el 2000 puede ser que no estuviera tan nostálgico, pero hacía apenas 2 años. Bueno, le lloró un año, Linda, tienes toda la razón. Tenía otra, digo, ahí está Magic del Driving Rain, ahí está, ¿cuál es la otra? From a Lover to a Friend, o sea, tiene canciones muy nostálgicas ahí. Dice las rolas del Hot Hits and Cold Cuts, con eso tiene exactamente. Inclusive, imagínate que agarrara esta canción de Whip for Love, que sí salió en un disco solista de Denny Lane, pero era de Wings. Whip for Love. Ese es un temazo, que la tomara Paul y la grabara, uta. Aunque cante como Whip for Love. Como él canta ahora. Así, exactamente, a mí me sale, ahorita lo puedo imitar. Pero bueno, ahí está la letra. Yo lo que hago es traducirla para entenderla. Antes, aquí en México, la gente que no nos conoce, imagino que en otros países, en los programas diarios de los Beatles, una de las secciones favoritas era la traducción de una canción, porque no todos sabíamos el inglés y le daban su toque. Enrique Rojas, no recuerdo si también lo hizo. Pero fíjate, Toño, que aquí, por ejemplo, a nosotros que somos de habla hispana, nos enamora más la música que la letra. Claro. A los de los Beatles nos enamoramos de su música sin saber qué chingada estábamos tarareando. Imagínate que yo un día le dijera a mi esposa, cómo me encanta Run for Your Life. Le estoy diciendo que le voy a poner una chingada. No, o había algo muy chistoso, ¿no? Cuando decían, voy a dedicarle la de Marta My Dear, porque soy muy romántico, ¿no? ¡Mi perro! Entonces, los Beatles tenían esa ventaja, incluso cualquier grupo de rock, ¿no? Que nosotros con habla hispana, o incluso los japoneses o los rusos, nos enamoramos de la música. Como los coreanos ahorita, ¿no? Sí. Oye, imagínate que cuánta gente no dedica Mother a su mamá. Sí. Sí. Eso es lo más complicado. La que ya conocíamos, Days We Left Behind, no sé aquí qué opinas, Edgar. Esta sí la tenemos súper en la cabeza porque ya tiene un par de, ya casi 2 meses que salió. Fíjate, a mí musicalmente sí me gusta la canción. Sí, me gusta mucho. Ya cuando luego leí la letra, me burlaba un poquito de ella, ¿no? Pero sí me gusta, muy nostálgica. La verdad, no la voy a calificar, pero sí, Comprométete, mi Edgar, ya van 3. Es que la he oído pocas veces, o sea, y no tengo así como el elemento de decir, ay, le pongo un tal número. ¿Pero qué, si la repruebas o la pasas? ¿Te gustó, no? No, a mí sí me gusta. Ah, bueno, entonces. ¿Tú, Charlie, qué te pareció? Fíjate que a mí, yo cuando la escuché por primera vez, yo supe de mucha gente que cuando la escuchó hasta lloró de la canción, ¿no? Yo, como dirían por ahí, soy un fan ignorante, no sé inglés, entonces, como decía Edgar, a veces es la melodía, ¿no? Y no me atrapó mucho la melodía, y no, o sea, ya quizá ahorita con las escuchas que ya le he estado dando, ya como que le empiezo a dar mucho el valor. Lo que sí me gustó fue la letra cuando recién salió,
dije, caray, la letra está buena, está interesante, pero no me gustó mucho la manera en cómo la canta él, como que no me terminó de convencer. Ahorita ya con varias escuchas, ya como que le empiezo a agarrar el tonito, el gusto, pero como que no, de inicio no me gustó mucho esta canción, aunque a mucha gente sí le llega, inclusive se le hace muy nostálgica. Bueno, a mucha gente les digo que hasta lloró al haberla escuchado, pero a mí, la verdad, yo la primera vez que lo escuché, no me llegó. Igual tal vez mi mood en ese momento no era el adecuado para haberla escuchado. Y ahorita, pues te digo, ya con el paso de estos días que la he escuchado ya varias veces, pues como que apenas le empiezo a agarrar el gusto, ¿no? Pero pues está todavía, como diría yo, no tendría todavía elementos de valor para puntearla, ¿no? Bueno, yo lo que siento es que la canción tomó fuerza. A mí no, vaya, fue una canción bonita y lo dije creo la primera vez que hicimos el live cuando la lanzó. Una canción bonita, me gustó el tratamiento de la voz porque es una voz de un viejo y lo digo con todo el respeto, acordándose, es como el Abraham Simpson. Los Simpson cuando se sientan en el limonero y les platica sus historias a los niños, así me imagino a Paul. Pero en el disco toma otra dimensión, la canción suena diferente en el acomodo, de cómo vienes y cómo va y hacia dónde va. La letra me gusta, aunque ahí es donde entra mi conflicto. Nos empezó a vender lo de los pájaros, lo de su ave, lo que hemos leído, de cuando era niño iba a Dongan Lane y con su librito le robaron su reloj, pero en esos momentos no existía Harrison ni existía Lennon. Entonces que él te meta a Lennon y a Harrison en sus recuerdos, en esta canción en específico, y que la gente diga que es por la nostalgia Beatle, ahí es donde a mí me hace cortocircuito o a lo mejor no estoy entendiendo qué onda con esto. Me gusta esta parte de los cielos de las alondras se elevan y todo eso me gusta. Y la canción está bien, me recuerda, les ponía el otro día, me recuerda al inicio de Beth, la canción de Kiss en acústico. Tin, tun, 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 tin, tun, 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 tin, tun. Muy parecida. Y una fórmula McCartney, así como hemos dicho la fórmula Ringo Starr, esta es una fórmula de las canciones de New, de las canciones de del Edge Station, de ya la fórmula de Paul, y está bien, vaya, es lo único que les digo, esa fórmula donde mete a John a calzador a fuerza es donde no, pero bueno, ahí está la canción, la escucho bien, listo, y en el disco me gustó más. La siguiente es Ripples in a Pond. ¿Qué onda con esta canción? Yo ya ni me acuerdo. Fíjense que yo de la primera vez que la escuché, a mí sí me llamó la atención. Dije, no es tan mala la canción. Y los pongo un poco en contexto. El 14 de febrero de 2023, Paul comparte una foto de 2 rosas rojas en un vaso, colocadas en una mesa de mezcla en el estudio de grabación, ahí precisamente. Y ahí, si se dan cuenta, por ahí en más arriba donde está el plumón azul, aparece ya el nombre de la canción. Obviamente, como el plumón tapa la primera letra, pero pues esa significa que ya teníamos esa canción, ¿no? Y esa canción pues está dedicada a su esposa Nancy, ¿no? Obviamente le cambió la canción a tercera persona a segunda persona para decirle tú, ¿no? Y obviamente pues es una canción netamente dedicada a ella, lo que es las ondulaciones en un estanque, y pues de alguna manera pues ahora sí que al igual que dedicó My Valentine, aquí está otra segunda canción para ella. A mí sí me gustó la letra, está interesante la música. Yo le daría un 8, la verdad, no se me hace 8.5. A mí se me gustó, desde la primera escucha que tuve oportunidad ahora sí que valga la redundancia, de escucharla, yo sí me llamó mucho la atención y a mí sí me parece interesante. Y sobre todo, pues dedicada a quien es actualmente su esposa, ¿no? Para no, obviamente, pues hacer énfasis, ¿no? Y seguramente tal vez una de esas,
pueda cambiar My Valentine por esta canción, ¿no? Ay, pero por favor, por el amor de Dios, por los clavos de Cristo, que lo haga, porque, híjole. Bueno, yo no me acuerdo de la canción, pero viendo la letra, me gusta. Y recuerdo mucho esa fotografía que me compartiste, Charlie, para ponerla, porque esa fue precisamente en la nota donde él dio a conocer en su You Give Me the Answer del 2022, que estaba trabajando con Andrew Watt. Y en aquella ocasión, ahí están los podcasts, por si usted no me cree, lo platiqué en ese tiempo. Ringo estaba grabando con Paul y Paul iba a grabar con los Rolling Stones. Toda información de Mike Carrera, que siempre es nuestra fuente, pero desde aquel tiempo él nos había platicado y otras fuentes que yo tenía por ahí, y lo platiqué en uno de los podcasts de Whippets. Abusados, porque la otra semana tenemos una sorpresa. Y me gustó la letra. Aquí yo le voy a dar un ok, no le voy a dar una calificación, un ok. Dice Lalo Gallegos, Manuel Guerrero también traducía la fonética, nos ganó. Sí, también lo hacía. Temazo Whip for Love, hay un video de YouTube donde el Denny Lane la canta en directo con solamente una guitarra acústica. Sí, es muy buena, y sale Jojo Lane ahí en el público. Sí me acuerdo de ese video. Qué lindo Whip for Love, ya ven. No, pues sí, la gente aquí de Seno Chica es gente conocedora. La gente dedica Mother a sus mamás el 10 de mayo. Dice, ok, a veces dedicaban Mother, no mames, exactamente. Edgar, ¿en serio te gustó el disco? A mí sí me gustó el disco, o sea, en general, pero todavía no, o sea, así de decir, tal canción no, lo oí en su conjunto, y la verdad que a mí sí me gustó, El único detalle es que te puede gustar el disco, pero no hay una canción que digas, puta, esta la sigo escuchando, la quise regresar y se me quedó. Porque hay canciones que se te quedan, digo, lamentablemente, y voy a poner este ejemplo, a lo mejor usted se va a reír, pero la canción del ta, 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 la escuchas con una pinche vez que la escuches, o la de, ay, la culebra. O que alguna de estas canciones tuviera el punch de My Love, o de No More Lonely Nights. Sí. Hope of Deliverance, ¿no? Sí, o sea. Boy. Sí, se te queda, algo se te queda muy rápido. Y a mí no, tampoco me pasó eso. Por eso, usted disculpe, pero no, somos muy sinceros y no venimos a contarle acá cosas que no son. Dice The Days, está chida. El señor Paredes, ya dije, tiene corazón de perro. Híjole. De piedra. Yo sí quiero saber el código secreto con John. Yo con esto sí siento que quizás hubo algo más con John que solo amistad, guiño, guiño. No, por favor, no. Mire, yo una vez me peleé, y digo peleé porque fue algo estúpido, con una persona en un foro porque él decía y aseguraba, y me lo hizo saber así, que Just Like Standing Over es la declaración gay de John Apple. Imagínese usted, yo defendí, por supuesto, la virilidad de mi buen Paul y del John. Bueno, de John no sé, pero luego le gustaba andar ahí de cabrón, pero ahí está. Dice, para mí, superó Yesterday con Maybe I'm Amazed, pues es un gran letrista cuando quiere, pero no como poeta, sino como contador. Con pequeños detalles sabe decir mucho. Eleanor Rigby o Salesman Saint. No sé Salesman Saint, pero sí sabes, bueno, yo siempre he defendido True Heart Love, siempre he defendido Somebody Who Cares, Pipe of Peace, la misma Pipe of Peace, Once Upon a Long Ago, las canciones que hizo en Off the Ground, que es Mistress and Maid, es una gran letra, Wine Dark Open Sea, también, que es como muy, tiene mucha de esta parte de navegar en un mar de vino oscuro, vino rojo. Y alguna vez lo contaba, ¿no? Que es una de la mitología, una cosa así. Sí, yo creo que sí tiene muchas. Days is Here Today, de este disco del Tug of Rain. No sé, porque Here Today, pues eso es lo chistoso, la hizo para John, hablando de la vez que se quedaron en una tormenta, en un huracán, cuando estaba con los Beatles, pero como no lo platicó, y como no se agarró de ahí para vender Tug of War, pues nadie sabía que era para John. Hasta que en vivo. Se fue al top cuando la empezó a tocar en vivo. Cuando la tocó en vivo, porque nadie se acordaba de eso. Ahí desafortunadamente, todos esos años la borró. Exactamente.
Sí, All Those Years Ago porque inclusive los primeros 2 videos, hay 2 videos oficiales de Here Today, y uno de ellos es puras imágenes de John. Pero nadie le hizo caso, o sea, seamos ahí, bueno, a lo mejor estamos mal nosotros, pero nadie le hizo caso hasta que la tomó en la gira del Driving Rain. Dice, la canción cumple con el riff, mantiene un buen aire, la sección del medio se me hace algo genérica, me parece muy plana, claro, el clip con fotos de Lennon me tiene hasta la madre, gente. Chóquela. No, yo también. Mira, algo que nunca me gustó fue ver el video de Band on the Run con imágenes de los Beatles. Yo no entendía por qué ese video tenía que estar los Beatles ahí. Dice por acá de Led, sí lloré, pero era un día como que con esos de esa canción quebré. Además había fallecido un amigo muy bitlero, así que con toda el alma lloré. A nosotros nos pasó con Days We Left Behind que falleció nuestro amigo Guillermo de Perú un día antes del estreno. Sí lo asocié, pero aún así no llegó a tocarme. Y miren que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero no estuvimos en vivo porque pues yo sigo todavía de luto. Tuve el sencillo del fallecimiento de un familiar muy cercano y eso podría tomarlo yo ahorita como estas letras, pero aún así no me llegaron, se quedó pues por ahí. ¿Qué les puedo decir? Dice, yo amo Early Days, lo confieso. Days es pariente de ella junto con Pretty Boys, exactamente. Sí, lo que les digo, la fórmula McCartney hoy en día. Days We Left Behind daba la impresión de que todo el disco iba a ser nostálgico, triste y sorprendió con su energía. Exactamente, concuerdo. Lo de nostalgia nos quedamos con esa canción. A los músicos los mandan en línea comercial. No, pero ya se fue para acá. Espérenme. Es que son un montón de... Ya se regresó, ya eso ya lo habían comentado. Veo rosas y pienso en el Red Rose. Hubiera pensado en un guiño en ese disco. Sí, yo por eso solo dedico Run for Your Life. Esa sí es muy dedicable. Oye, Toño, ¿para cuándo un episodio de Whippets con Lennon? Híjole. ¿Qué crees? Mis condolencias. Sí, gracias, muchas gracias. No es algo que me gusta hablar. Mis amigos que me siguen acá en redes han visto que no pongo nada de eso. Pero sí, digo, pasa con esta de Days We Left Behind. Como paréntesis, yo agradezco que el disco no suene a Wings. Híjoles. Pero ¿cuál fue el último que tuvo algo de Wings? Uts. El McCartney 3, ¿no? Por ahí puede ser. No, yo creo que desde Back to the Egg. No, yo creo que, ¿ya sabes cuál? Y sigo en la misma, y por eso me gustó mucho, Despite Repeated Warnings. Cuando entra la parte del tun, 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 y what if we started? Esa canción, y también, no como Wings, pero sí como Ram, la de César Rock. Sí. Cuando canta y grita, ese Paul, wow. Fantástico ahí, ¿eh? Bueno, ahí está la de haciendo ondas en un estanque, creo que eso significa Ripples in a Pond. Bonita letra, la verdad es que bonita letra, lástima que a mí no me cae bien Nancy Shewell. ¿Qué no crees? No, se me figura que ella descompuso a mi Paul terrenal, lo hizo el Paul Fashion. Híjoles, pues. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es que eso de hablar de esposas es complicado, ¿no? Sí, no es muy complicado, pero sí es un Paul muy diferente de cuando estaba con Linda. Vaya, obvio. Yo siento que era un Paul mucho más terrenal, más cercano, más humano, más. Y ahora que está con Nancy se volvió un Paul más de la socialité, de salir en revistas, con puro personaje famoso se junta, va a comer a restaurantes muy. Con Linda hasta se fue manejando en Argentina, ¿no? Sí, pero bueno, pues a final de cuentas, es diferente, ¿no? Linda, pues hace que venía de una clase media, por ejemplo, y creo que Nancy, pues, siempre ha estado en el top, ¿no? Sí. Bueno, ahí está Mountain Top, que es una de las canciones, chavos, que más reconocimiento, más aplausos ha generado en la gente, y aquí nos están empezando a poner que les gustó mucho Mountain Top. A ustedes, yo sí medio la recuerdo. A mí me recuerda la letra, me hace referencia con Lucy in the Sky with Diamonds. Exacto, efectivamente. Fíjate que aquí, si me dejas ahondar un poco en esto,
Por ahí dicen que fue producida con bucles de cinta. La canción espacial está contada desde la perspectiva de una joven que está bajo los efectos de las drogas con sus amigos en un festival de música. La voz de McCartney es casi irreconocible. La canción onírica, que suena como una prima de Lucy in the Sky with Diamonds. Después de cantar sobre todas están bajo los efectos de drogas, McCartney añade, todos están perdiendo la cabeza, necesitan controlarse y escapar, o quién quiere quedarse. La aventurera melodía, que es un momento donde estalla una velocidad psicodélica vertiginosa, con guitarras y baterías atronadoras, sonaría aún más como una parte experimental, si no hubiera creado por las personas con sus amigos de los años 70. Inclusive al final de la canción, digamos que la cadencia de la canción se mantiene y al final completamente cambia el ritmo, ¿no? O sea, se vuelve un poco más, pues, un McCartney que yo no lo había escuchado, ¿no? No sé si por ahí, por ahí, si recuerdan, hay un cambio muy, muy, muy brusco y que dices, ay, güey, ¿por qué no mejor hubieras tomado la parte final y esa lo hubieras desarrollado para cantar esta canción, ¿no? Pero sí, la verdad que es buena la canción. Creo que ves ahí un Paul diferente y sobre todo la parte final es la que mucha gente está platicando, ¿no? O sea, la situación de una parte muy rockera, ¿no? ¿Qué dices, híjoles? Sí, ojalá lo hubieras tomado. Yo sí la he escuchado en otros lados, no me puedo acordar en dónde, pero ese tipo de riffs y como bucles y cintas y todo, sí, la letra no me gusta nada. O sea, aquí sí, la nostalgia, no la encuentro, solo que le tenga nostalgia a los hongos o alucinógenos, que ahí hace referencia a hongos alucinógenos. Sí, claro. Pero no, esta sí, en la lírica no, en la canción sí está bien y cierra, me gustan esos pasajes que hace Paul McCartney, que te cambia los ritmos, ahí está, acuérdense el medley de Red Rose Speedway, ¿no? Una canción, otra canción, una canción, otra canción, el mismo tío Alberto, que es una Van on canción, the Road. otra canción, Van on the Run, una canción, otra canción, Golden Slumbers Carry That Way, The End, es una canción, una canción, una canción. Entonces, eso está bien, pero vuelvo al punto, y acá lo acaban de poner, te lo vamos a decir. ¿Qué carambas tiene que ver el pajarito negro en el disco? Yo hasta esta canción aún no encuentro ese condenado pájaro, ni en la lírica, ni en el temática, ni en nada. Ya se quedaron callados, ¿ya ven? Dice por acá, The Spide es un temazo. Sí, es un temazazazo. La canción de Mountain Top me recordó a Winter Rose. ¿Soy el único? Ay, caray. Sí, no, sí, al principio a mí también me recordó eso, muy al principio cuando empieza. La tengo que escuchar más. Probablemente sí. Confío en toda esta bonita comunidad. Yo siento que la temática de las aves está desaprovechando como las estaciones de Egipto. Exacto. Es lo que le estoy diciendo. Muchas gracias, Mario. Dice, Mountain es una joyita, tiene algo de psicodelia moderna. Sí, está buena. Dice, la melodía me recuerda a otra, ella también. Entonces, sí. Muy bien, muy bien. Mountain sí me gusta escucharla en vivo, es un viaje, muy buena canción. El detalle, vuelvo al punto, es la banda. Si él se junta con músicos de verdad de sesión para en vivo, la sacan con los ojos cerrados. Mountain Top me gustó mucho, dice Bill George. Se parece mucho a Winter Rose, ¿ya ven? Ah, caray, la voy a escuchar. Sí. Esto es lo bonito de este en vivo, que nos están dando esa retroalimentación, participan con nosotros y nos hacen ver cosas que yo, mira, la verdad es que a lo mejor me puse a lavar los trastes cuando pasó esta canción, pero bueno, ahí está Mountain Top. Luego Down Suit, que esta es la canción de las nalgas electrocutadas de George. ¿Te acuerdas de la canción? Híjole. Edgar. Vas, Charlie. Es lo malo, lo único malo de estos en vivos es que no podemos poner la canción, que eso sería bueno. Sí. Pero bueno. Fíjense que esto, bueno, si no te dicen que ¿cómo se llama? Que esto es una historia de su infancia y que involucra a George,
pasa de noche esta canción, ¿eh? O sea, ni siquiera como, dirías, híjoles, pues ahí habla algo de ¿cómo se llama? Del twist, antes de, hay una parte donde dice, antes de que aprendiéramos a cantar o a tocar, si no mal recuerdo, rock and roll o algo. O sea, la verdad, la canción a mí no se me hace tan buena. Obviamente, aunque trae ahí la situación de George, pero realmente no se me hace tan expresiva. Y obviamente, pues ahí la anécdota dice que, pues recuerda a él, más bien cuando iban sobre un camión de leche. George andaba sentado creo que la batería del camión, algo así, y atrás venía con la cremallera metálica, hace contacto con una parte de la batería, se quema él, o así que la cremallera, yo creo que también las nachas, pero bueno, ahí no lo comenta. Y luego después comenta esa anécdota con Olivia, y Olivia le dice, ¿no fuiste tú el que se quemó? Entonces, hay una situación por ahí como que, pues entre ellos no se acuerdan, quizá Paul, él dice que se quemó George, George decía que se quemó el otro, pero la verdad que, híjoles, pues como anécdota, ¿cómo podríamos decir? Como relato, siento como que le falta un poquito más, ¿no? Fíjate que ahorita que estás platicando lo de que no se ponen de acuerdo en las historias, en una de las muchas entrevistas que está dando Paul, platica eso sobre la visita con Elvis, ¿no? Ajá. Donde Paul da un punto de vista y dice, pero le preguntas a Ringo y Ringo cuenta otra cosa. Y todavía remata sarcásticamente, pero el que tenía razón era yo, ¿no? Entonces, y siempre lo hemos platicado, ¿eh? O sea, si tú a veces no te acuerdas lo que hiciste hace 2 semanas, hace 3 semanas, ahora imagínate rascarle en esos recuerdos de hace 70 años, está canijo. Pues sí, porque se supone que aquí es ya cuando, entendería ya cuando están un poco más jóvenes, 17, 18 años más o menos. Todavía quizá no es cierto, 18 años, quizá 14, entre ¿no? 15 y 14 años, cuando se conocieron ellos, ¿no? Recién se conocieron y Pero que iban, fíjate que ¿no? la letra sí refleja lo que siempre ha platicado toda la vida, ¿no? Que para ir a la escuela se iban juntos en el camión y, o sea, acuérdate que George hace su prueba para entrar a Beatles en el camión. Sí, Entonces sí, ya ves sí. que entonces sí, pues la letra está de lo que siempre nos ha platicado. Exacto. Sí, Sí, no, el detalle es esta yo la vería más como el Here Today, que habla de algo que lo unió, porque ahí dice que en el viaje conoció a la persona, en ese viaje en el camión de leche, Sí, hace esa referencia y que ahí notó pues el humor la de George. afinidad, ¿no? Sí, y después lo de yo escucho esto, lo de Twist and Shouts, antes de que gritáramos Twist and Shout, como que el grito ha de haber pegado George cuando se le tocó todas las nalgas, ¿no? Ajá. Algo así. Yo creo que esa es la referencia que da. Pero yo creo que para que se volviera nostálgica, porque la nostalgia es que algo te mueva, no que te acuerdes, creo yo. Que te ponga triste, que te ponga contento, lo estás contando. Creo que esa es la nostalgia. Hubiera contado otra cosa de George, no eso. En serio, o sea, yo lo veo. Por eso cuando dicen, le cantó a George, pues sí, pero yo creo que si le canta y estaba vivo George, le hubiera dicho, cálmate, cabrón. O sea, cantando eso, pues no tiene nada. Yo hubiera cantado como le fue a pedir chance de tocar, de que tocara la guitarra en Wanderlust y terminaron cantando All Those Years Ago, ¿no? Los coros. Eso hubiera estado, vaya, pero bueno, yo es mi idea. Pero Paul entonces quiero entender que es un recuerdo bonito para él y por eso lo hace. Y bien, pero la canción yo creo que no me gusta decir del montón, pero pues ahí está de relleno. por acá nos dice Victoria, la canción de las nalgas electrocutadas, jajaja, y si no sé para qué cuenta esa anécdota, sí, exactamente, como ¿para qué contó esa? Dice Parsi, la mejor parte de The Voice of Dungeon Lane es cuando le pones pausa y reproduces Let Me Roll It, ¿no, Charlie?
Dice Delet que George se sentó en la batería y le dio una descarga en la nalga. Sí, imagínate tener la nalga con así marcada, el zipper. Downshoot me gustó como un respiro acústico en la distribución de temas del disco. Sí. La distribución de temas creo que eso es un punto bueno. O sea, no siempre va igual. Imagínate que todo el disco hubiera sido acústico. No, qué dolor de cabeza. We Too. Y esta canción, no se me olvida el post que vi en Next, que decía, esta es la declaración del verdadero sentimiento de Paul para John. Ahí está la letra. ¿Para quién? Para John. Ahí está la letra. Díganme si no, a veces a la gente le gusta rascarle donde no debe de rascar. ¿Qué opinan de esta canción? Dice, quiero vivir para el amor, mucha gente lo hace una y otra vez. Mis pensamientos regresan a ti, me das lo que quiero, me muestras cómo se hace. Siempre, siempre, mi amiga, serás mi única. O sea, no dice mi único ni mi amigo. O sea, para los que andan ahí haciéndose mentales con John. Anoche soñé contigo y con todo lo que podríamos hacer juntos, lado a lado. Nosotros dos podemos hacer lo que sea que decidamos que es correcto. De alguna manera estamos destinados a saber estar ahí al final. Nunca necesito irme o no. Anoche soñé contigo. Fíjense que esta canción en particular, trae una historia que un poco hace que del pasado. Y resulta que parte de esta canción, cuando la escribieron y la grabaron, utilizaron ¿cómo le llaman? Un equipo llamado Stonder, de 4, que se podían grabar 4 pistas, ¿no? Y esto viene de que en 1979, cuando Tom Electrical compró EMI, en 1979, ellos tratan de sacar el equipo viejo, ¿no? Para obviamente, pues actualizar sus equipos, ¿no? Y parte de esos equipos los compra Paul, y decía que uno de esos incluían esta grabadora Sonder de 4 pistas, con la que los Beatles grabaron muchos de sus clásicos, como We Can Work It Out y el clavicémbalo, utilizado en Because. Entonces utilizan estos instrumentos para generar esto, tratando de hacer lo mismo que hacían en Abbey Road. En este caso graban una parte de la pista en uno de los 2 canales y posteriormente le llaman ellos como rebote, ¿no? A mí como que no me convenció mucho esta canción, pero habrá que escucharla. Por acá nos dice Aurelio, We Too es sobre Lennon, definitivamente, así como tuvo Foss, era para Linda. Yo hago la pregunta y la hago con todo respeto, no creo que es de verdad, estamos dispuestos a entender una relación gay entre Paul y John. ¿De verdad es necesaria? O sea, era tanto la necesidad de que ellos dos estuvieran juntos. No creo. Están fuertes las pajas mentales de la fanática, dice Parsi. ¿Qué les puedo decir? Pero igual, We Too, pues está bien la letra. No creo que la pueda yo dedicar en algún momento. Me faltan más escuchas. Dice, y Carlos desactiva su cámara. Oye, diría Paul sobre esta canción, hay gente que dice que solo escribo tontas canciones de amor. Sí. ¿Qué tiene esto de malo? Sí. What's wrong with that? I like to know, dice. Esa gente que a fuerza quiere emparejar a John y Paul, ¿todavía en casa? Dice, en Turn está fuerte todo el tema McLennan. Sí, pues es que... Oye, Toño, como diría nuestro expresidente, si tienen pruebas, que las muestre. Mira, yo sé que ¿cómo se llama? Voy a quitar tantito de acá Yo sé que no todos los libros dicen la verdad absoluta. Yo ahorita estoy con este libro de Nowhere Man y hay una parte donde habla de Paul y cómo en su diario de Lennon, él escribía que él le tenía mucho coraje a Paul, que le molestaba muchísimo que él fuera al Dakota sin avisar y que le decía, no tenemos 17 años, toca, avísame.
O sea, no vengas nomás porque sí, y le molestaba. En algún momento decía, bueno, ya pásale y hablamos, pero no quiero decir maldecía, pero le deseaba lo peor a Paul. Inclusive viene en esa parte donde Lennon deseaba que se quedara más tiempo Paul en la cárcel en Japón. Porque Paul tenía la familia, porque era papá, porque tenía el éxito y él estaba en otras cosas, pero a él no le gustaba ver eso. Y creo que eso es muy humano. No digo que esto sea cierto, pero bueno, viene ahí. Pero ves las reacciones de John. Yo nunca vi a John yéndose a Londres ya con la green card, que podía buscar para todos lados y se buscar a Paul. Era al contrario, era completamente al revés, ¿no? Entonces, pensar en una idea en la que John buscara tanto a Paul y Paul a John, yo no me la creo. Digo, la verdad es que sí había sus conflictos. Yo creo que ese es el tema o cosa de la cabeza y como pendiente de vida de Paul no haber cerrado ese ciclo y haber vivido con una idea, como con una fricción muy fuerte entre ellos, creo yo. Ya después dice por acá, si luego me compartes qué te pareció el libro. Sí, voy a hacer un video, espero ya próximamente esta semana, de las compras de libros que hice de los Beatles y de John, de Paul, para que las vean. Ya casi lo voy a terminar, me he dedicado, lo he estado leyendo. Entonces, está buena. Dice por acá, esa fue la canción, fue algo, no sé, no conecté con ella. Sí, lo que decía Parsi. Entonces, por eso les digo, es raro cuando la gente busca forzosamente que ellos estuvieran juntos. Yo creo que John, y él lo decía, lo que más me gusta de no estar en los Beatles es que puedo tener al que yo quiera, y si no me gusta, lo corro. Declaraciones de John que dice eso. Y era muy contento con Harry Nilsson, era muy contento con él solito, con los que trabajaba. Con David Bowie dice que no le gustaba tanto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que había una relación gay en eso? Yo no creo, no comparto esa idea. Pero bueno, vamos a regresar en lo que el señor Carlos andaba cambiando de escenario y sigue Come Inside, una letra chiquitita. ¿Recuerdan lo que les dije de la primera? La primera fueron 3 hojas. Esta, ya todas las demás es 1 o 2 a lo mucho. Esta ya empieza a ser es una letra muy pequeñita, Charlie. Sí, fíjate que a mí, en lo personal, esta es la canción que más me ha gustado del disco. Se me hace muy, muy rockera, o muy rockera, como dirían por ahí. La verdad sí me gustó bastante la canción. Buena letra, creo que es muy buena letra. Ahí te dice, porque mi vida es un libro abierto, ver dentro de mi mente, ¿no? O sea, me recuerda mucho a, ¿cómo se llama? A There's a Place, ¿no? Hay un lugar, ¿no? Donde puedo ir mi mente cuando decía ahí John Lennon, ¿no? Entonces, se me hace muy buena esta, creo que es la que pienso yo, ahora sí que a mi pobre punto de vista, que esta es la que mejor representa el disco, para mí, digo, porque si no, luego capaz de que van a decir que nada, que para mí esta canción es la que más me gusta del disco, hasta ahorita. A mí la que me gusta la frase de, para ti soy un libro abierto. Ándale. Había una canción de Bronco, ¿no? De libro abierto, una cosa así. No, eran libros tontos. Libros tontos. Ay, qué quemada nos estamos dando diciendo la canción de Bronco. Libros tontos. Digo, por si no te la acordabas, libros tontos. Dice Aurelio, sí, pero John también dijo que me encanta Yoko porque es como a un amigo, pero mujer. Bueno, a lo mejor Andy Warhol era su amigo, a lo mejor Brian. Elton John fue pues su amigo también, ¿no? Compadre, fue su compadre. Compadre, así como los huevo cartoons, ¿no? ¿En cuál? Oye, ¿en qué parte? No me acuerdo en qué disco, si es en Mind Games o en el Walls of Bridges, le dedica para mi freelance Elton John, del Dr. Winston o Boogie. Yo creo que en ¿cómo se llama? El Walls and Bridges, creo. Sí, ¿verdad? Hay una nota de Lennon ahí. Sí, es un Walls and Bridges. Cuando está en el concierto de Nueva York con Elton John, que dice, y esta la escribí con mi novio Paul, ¿no? Sí, con mi viejo novio o algo así. Sabroso, dice. Es la que más representa el disco, ojalá que la saque el videoclip.
Pues sí, ojalá que tenga difusión Come Inside, la voy a escuchar un poquito más. Pero, no, miren, está un poquito más larga, me equivoqué ahí. Luego viene Never Know. ¿Qué opinan de Never Know? Viendo la letra, yo también acá también no encuentro la nostalgia. No, como que no, Nada nostálgico, a menos de que él nos platique que va para algo o alguien o una situación. Pero ahorita, híjole, perdón, no me acuerdo. ¿Ven cómo no se quedó la canción? Creo que ninguno de los tres, ¿verdad? Fíjate que aquí lo único que tengo por ahí de nota es de que dice que estaba en California, siempre ha estado en el ambiente de Lauren Canyon en los años 70 y estaba tocando la guitarra intentando crear esta atmósfera. Es lo que intento hacer, dijo McCartney sobre la densa y pesada melodía, que luego se transformó en un clarinete y vuelve a tornarse pesada, ¿no? Una voz que recuerda un poco a la de Leno. Eso es lo que comentan de esta canción. Acá dice, Come Inside será la Fuyu de este disco, es la que más reproducciones tiene en plataformas. ¿Sabes qué es lo que pasa con Come Inside? Que es la única que tiene un lyric video diferente, que es el Paul así como en azul con anaranjado y se ve que cierra los ojos y los abre y se mueve y sale la letra. Es la única que ha salido, corríjanme si me equivoco. Yo creo que eso es lo que hizo la gente ir a escucharla en los streamings, porque las otras pues es nada más dice Dongle Lane y la canción, ¿no? Sí, bueno, y según la letra, ¿no? Escrita por Paul, que parece que tiene letra de doctor, ¿no? Ni se le entiende. Esa es la cosa, ¿no? Sí, tan bonita letra que tenía Paul. Te amo, pero tú sabes, mi corazón se está rompiendo por ti. Cuando me tienes huyendo, mi cuerpo está temblando. Mi mente está llena de moretones. Te amo, pero nunca sé. Chupetones dirían por ahí, ¿no? Never Know. Ahí está. Dice por acá, hay varios que dicen que Come Inside también trata sobre Lennon en un sentido casi sexual. Aurelio, ¿qué pasó, Aurelio? ¿Qué pasó? O sea, yo la única parte que he visto así de Lennon es cuando le agarra la pierna a Andy Warhol y Andy Warhol anda agarrando otra cosa. Lo único que he visto yo en mi vida. Y luego viene la multipremiada, la multihablada, la que todo mundo quiere, Home to Us con Ringo Starr de forma virtual. Híjoles, lo de siempre, y lo repito, esta canción debió de haberse grabado estando ellos juntos en el mismo estudio. Ya, así. Bueno, ¿les ha gustado o les gustó acá? A mí ya no me gustó. O sea, de por sí no me gustaba, pero acá ya no me gustó. Bueno, a mí me gustó. Cuando fue la segunda, definitivamente me gustó más que la de Days We Left Behind. Definitivamente me gustó esta. Me gustaría verlo con un video, obviamente estando ellos juntos, no el video virtual que luego se aventaron ahí cuando hicieron Now and Then, o sea, donde, o sea, no, ahí fue algo, bueno, a mí no me gustó ese empalme, ¿no? Que hizo ahí Peter Jackson, ¿no? Pero yo creo que en el disco esta sí desentona, creo. Bueno, porque la letra, y lo platicaba Edgar en algún momento, es como si uno dijera, la del Se vende fierro viejo, mi casa, y la del tamales calientitos, mi casa, o sea, dice ciertas partecitas que son como raras, yo no las puedo tomar como mías, vaya, porque son vivencias de él. Por lo regular, Paul McCartney siempre dejaba sus letras ambiguas para que las tomaras propias. O sea, nunca se refería en algo en específico o en alguien en específico. Bueno, la gran mayoría de las veces, pero acá sí es como que el recuerdo de su casa es my home, my home, o home to us, dice. Pero bueno, siento que acá no, a la gente le gusta. Usted díganos, por favor, recuerde que es el voto del pueblo, usted tiene que ponerlo acá para que no se siga haciendo tan pesado el chat, porque por acá pone Parsi, no lo voy a leer, ahí véalo usted. If you come on to me, I'm come on to you. Se pone pesado el chat a cierta hora. Sí, ya es la 1 de la mañana acá en México, las 4 en Argentina, si nos siguen viendo en Argentina. Home to Us no me gustó, es muy... Dice, Ringo estaba de mala gana.
ni habló de esa canción, quizás porque Paul le robó el protagonismo sacando el disco al mes siguiente que de él. Yo digo que a Ringo no le gustó que lo haya sacado, le ha de haber dicho, bueno, pues saca la mano, pues ya que, pero Ringo no se ha pronunciado para nada. Se pronunció que fue a verlo a al Fonda, pero no Ajá. pronunció ni dijo nada de la canción, nada, nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que no le importa, creo yo. Dice, claro que sí, sería bueno verlos juntos, pero verdaderamente sí, pues eso sería bonito. Digo, han estado, ¿se acuerdan cuando salió el Rock Band? Cuando fue lo de, cuando tocaron Cosmical Concessions en vivo, no me acuerdo cómo se llamaba el evento. Eso fue bonito, pero no siempre pasa. Life Can Be Hard. Esta para mí fue la mejor canción. Es lo único que puedo decir. La mejor canción Sí, de la la que vida puede ser dura. no me gustó. Sí, It's so hard. It's really hard. ¿No es esa? No, no, no. Bueno, fíjense que esta canción viene de los oasis de los tiempos del COVID. Dice que McCartney y Nancy pasaron días con la sobrina de Nancy y su esposo y su bebé. Y fue muy bonito, dice, todos los días Nancy preguntaba si podía despertar a la bebé. Dijo McCartney tomando de nuevo una guitarra acústica, y decía por ahí que pues que fue parte de esas situaciones de COVID, de pandemia, y este es de alguna manera representa las situaciones que se vivían en ese momento, ¿no? Acá hay hago un paréntesis porque dice, hay un lugar, dice, buenas madrugadas, apenas estoy llegando a casa, más tarde los escucho. Y solo diré que The Voice of Dungeon Lane es un gran álbum, supera a Van on the Run. Señores, ataquen. No, Saludos, amigo. pues ya vámonos, ¿no, Dios? Pues bueno, a mí me gustó mucho esta canción, tiene cosillas. Creo que es la de tan, 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 tan. Le decía a Edgar que me suena muy a ese Paul cantinero, a ese Paul de tipo como la de Suicide o Suicide, como se diga. Ese Paul de Wings. Ese es el único que ahí que decía que no lo que le agradezco no es una Wings. Es la única que siento que todavía trae ese espíritu de Paul de, de Marta Maidir y cositas así en el piano. Tiene esas cosillas que sí me sorprendió. Ahí sí, para que vean, me sorprendió mucho haberla escuchado esta de Life Can Be Hard y que se acordara que él hacía ese tipo de canciones porque hace mucho se le olvidó que él hacía ese tipo de canciones para viejitas, decía Leno, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está Life Can Be Hard. Y luego viene First Start of the Night. Saludos a todos los amigos de Costa Rica. Esta la tenemos en dos versiones, esta y la demo. ¿Qué les parece esta? Híjoles, pues ni la demo ni la normal. Lo que sí, por ejemplo, pues esta canción la escribe durante un día libre de la gira cuando está en Costa Rica. Y pues allá normalmente, y si no, pues ahí los amigos de allá de Costa Rica, pues normalmente siempre llueve a cántaros, ¿no? Y pues le dice que le arruinó los planes de una estancia soleada y dice que comenta que la lluvia al principio de la canción, antes de que se convierta en una canción sobre una noche más despejada, ¿no? La primera estrella de la noche siempre es algo especial cuando la ves, siempre me da un poco de esperanza, ¿no? Y esa es básicamente la situación, ¿no? Él estando en la última gira que estuvo por allá por Costa Rica, empieza a escribir la canción y obviamente pues empieza con el primer verso, ¿no? Lloviendo en Costa Rica, ¿no? Eh, no sé, y ahorita sí a golpe de memoria, ¿cuántas ciudades nombra Paul en sus diferentes canciones? Bueno, en este caso es un país, ¿no? Brasil, País o ciudad, Brasil, México, ¿qué otra? en Rusia, USSR. Ajá. Kansas City, aunque no es de él, pero también la menciona. Mm, bueno, todas las que cantan en la balada de Johnny Yoko, ¿no? Ah, ok, sí, bueno, sí, 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 también. Pero de él como solista, Mm.
Edgar. Buena pregunta, ¿eh? Edgar ya se cuajó ahí en el sillón. Creo que ya se quedó. Edgar, ¿dónde está Edgar? Edgar, ya se, Ya se fue el internet. Por sí. razón no contestaba. No, uy, qué difícil, ¿eh? Pues en Ciudad de México, ¿Sí me escuchas? sí. Es que hace rato traté de hablar varias veces y no estaba jalando. London Town. London Town. London Town. Ok. ¿Qué otra? Brasil, Costa Rica, London Town, Ciudad de México. Son 4, ¿no? 2 países y 2 ciudades, ¿no? Liverpool también. Liverpool. En Helen Wills, ¿no? Ok, sí. En Helen Wills sí. En Liverpool. En Liverpool también, sí. 5. No, creo que nada más ahí. Pero 5, bueno, total. Dice, en Helen Wells nombra varias ciudades, sí, exactamente. Entre ellas Liverpool, Birmingham, sí, que dice muchas ciudades. No, creo que nada más. No, ¿sabes qué también? Pero esa casi sí está un poco más complicada. En Let It Me, hay una parte donde se oye acá al final una voz que empieza a hablar y nombra diferentes terminales de ciudades de Inglaterra, ¿no? Y eso apenas, bueno, lo descubrió el buen Mike Carrera en una de las escuchas, donde obviamente se pone, aísla esa parte, y bueno, y ahí empieza Paul a recitar como si fuera, pues hace cuenta no sé cómo le llaman, oficial o alguien de tren, donde dicen, el tren va a salir para, no sé, para Puebla, Cuernavaca, y empieza a nombrar ahí también las ciudades, ¿no? Pero casi, obviamente esa parte no, es poco En Get audible, Back ¿no? menciona Tucson, Arizona. Aunque también. Sí. Bueno, muy buen dato de First Star of the Night. Ahí está, digo, reitero, hay que estarla escuchando. Que la frase es muy romántica, ¿no? Sí. First Star of the Night, o sea, es una gran frase. Sí. Un gran título. Aquí en Irlanda, sí, pues sí, Gave Ireland Back to the Irish. Sí. Exactamente. Hollywood en Honey Pie. Pero la gente de aquí del chat, por favor, díganos ustedes qué le han parecido estas canciones. Creo que tampoco se acuerdan muy bien de todas, ¿eh? Salesman Saint. Acá es donde se pone lo bueno y la gran mayoría, que he visto inclusive en esas entrevistas que han hecho en las escuchas que hubo en diferentes países, lo que les voló la cabeza fue el cierre. Dicen que el cierre es maravilloso, por acá nos habían puesto que es uno de los mejores en su carrera, pero esta de Salesman Saint, que a mí lo que no me gusta es que la gente me metió en la cabeza que este es el Working Class Hero de Paul. O sea, no tenemos que meter a John en la pinche conversación, por favor. Paul hizo su canción. Si la hizo con esa idea o queriendo sonar ya es cosa de él, pero no, por el amor de Dios, no lo haga. Aquí me parece como la canción de la carencia de aquí de Panteón Rococó. Pero sí, la canción a mí me gustó. Por acá ponen lo de la trompeta. Sí, a mí me sorprendió. No quiero decir que para gratamente, pero me sorprendió escuchar las trompetas. Hay partes donde la trompeta entra y dices, ay, cabrón, o sea, te sorprende que entre en esas partes de la canción. Fíjate, Toño, Edgar, que se me hace raro que ya no utilicen la orquesta, ¿no? Cuando era un recurso muy interesante, por ejemplo, en Beautiful Night, ¿no? Cuando usa la parte de la orquesta, ¿no? Quizás por ahí nos hace falta el buen George Martin, que le gustaba mucho, le chiflaba mucho eso de los arreglos orquestales, ¿no? Entonces también yo creo que a veces ha dejado de lado ese tipo de
pues, no sé, de forma de hacer música a través también de apoyarse en una orquesta, ¿no? Porque luego ese tipo de cosas, pues quizá tal vez una orquesta le levantaría bastante, ¿no? Pienso yo. Es que la orquesta también luego le molesta. Pregúntale a Phil Spector. Cansado el Edgar, ¿eh? O sea, rudeza innecesaria, ¿eh? Pero con toda la razón, toda la boca llena de razón. Me gusta a mí la canción. Paul le cantaba a su papá, pues acuérdense, en Egypt Station está la de Hand in Hand, que era otra frase de su papá, está Puri Der, que es otra Puede canción ver, de sí. su papá. Gran Que rola, Puri- sí, que Puri Der es algo hermoso. Para mí ahí sí esa es una canción Sí, está muy bonita, muy... preciosa, Puri Der. Y esa, por ejemplo, perdón, y esa sí yo pienso que hasta hubiera quedado bien en bueno, obviamente, porque realmente es una canción muy nostálgica, precisamente que habla de su vida con su padre, ¿no? Y obviamente con su hermano, ¿no? De cuando tenían broncas, es decir, aunque pese una tonelada, ponlo ahí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Aquí, pues yo creo que lo que quiere hacer es que recordemos que Jim McCartney era un músico de este tipo big bands que tocaba en los cines para estas películas que no tenían sonido. Ay, perdón, es que me está ardiendo mi ojo. Este, y tocaba en esas bandas de tipo jazz. Entonces yo creo que quiere hacer esos sonidos. Inclusive hay canciones muy tristes de ay, se me fue el nombre. ¿De Jim? Okay. No, de Louis Armstrong, que son muy tranquilas, que es muy tristes, muy. Entonces yo creo que quiso hacer algo así para darle ese sonido, pero con algo muy moderno. Entonces a mí me gustó la canción, la verdad es que me parece buena. No me gusta mucho la letra, se me hace muy fuerte. No entiendo, mi papá era un vendedor, mi madre era una santa, trabajaba cada minuto dando por Dios para ganar lo suficiente para pagar la renta. Sí se me hace una letra muy fuerte lo que está diciendo Paul, como dices, lo que vive, ¿no? O más bien lo que vivieron sus padres, ¿no? Más que porque ahí todavía aparentemente está en la época donde está en plena guerra mundial, quizá tal vez el recién nacido, y obviamente pues canta o lo hace que rememora ese tipo de situaciones de cuando todavía inclusive él no tenía conciencia, ¿no? Pero seguramente lo que le comentaba a su padre, ¿no? Y bueno, pues... Es fuerte, fuerte la letra. ¿Sabes qué es lo que yo me quedo cuando me toca o cuando Paul hace algo nostálgico? Y siempre me ha parecido muy fuerte, es la escena del especial de televisión del James Paul McCartney, donde estaba con su papá en la taberna y están todos sus tíos y su familia y los Wings, y están cantando esas canciones que cantaban de Navidad o que cuando las reuniones. Esa escena es fuertísima de Paul con su padre. Por eso es que cuando yo relaciono algo de su papá con él, y como bien dicen por acá, él falleció en el 76 y Paul no estuvo ahí, y tampoco nombra en Man on the Run la muerte de su papá. O sea, eso es algo también que yo siempre, no que peleé, pero sí lo hice comentario. O sea, si estás hablando del hombre en fuga y todo eso, pues yo creo que un evento es fuerte, es ese. Entonces, en la vida o importante en la vida de Paul McCartney, porque le afectó. Eso sí, está en muchos libros, ¿no? Pero es una canción que no sé si él ya traía como una necesidad de cantar en ese aspecto, no tan bonito como en Puri Der, ¿no? Eso es algo más bonito, la letra, el mensaje, la fuerza, dale para adelante, yo te cuido, yo te cargo, yo te llevo, como en esa, o la misma canción que es tributo a su papá, ¿no? La de Walking in the Park with Eloise, que cuenta la anécdota que él se la tocó y le dijo, épale, esa es mía, chavo. Y se la hizo su papá, pero me parece un gran cierre cerrar con sus papás, porque después viene Mama Guts Bye, que aquí no sé qué les pasó. No, aquí esa última no tiene nada que ver con su mamá. Esta es una historia ficticia de lo que iba a ser, creo que una obra de teatro. Déjame por aquí, me comentó Mike el nombre de la obra.
It's a Wonderful Life. Esta es una historia ficticia, ojo, no se vayan a confundir que esta es dedicada a su señora madre, no, esta es una historia ficticia. Ya tenía yo un comentario fuerte. Sí. La letra sí está. Sí, porque por ejemplo de inicio, ¿no? Dice, la mamá se las arreglaba mientras el papá andaba todo drogui, ¿no? Entonces, sí, ojo para todos. Esta no es nada que ver con los papás, ni con la mamá, ni eso. Quizá por ahí le decía a Mike, pues yo creo que la mamá era Linda y el papá pues era él, ¿no? No, era al revés. Linda era más marihuana que Paul. No, bueno, pues no, pero esta es una historia ficticia que precisamente iba a estar para esta obra de teatro, que por ahí ha quedado como que estancado, no se dio, y obviamente pues la sacó aquí, ¿no? Pero sí, esta ojo, porque luego la gente va a decir, no inventen esta, aquí habla de su no, esta es una historia completamente ficticia. Obviamente habla de una madre en este caso con su esposo que se dedica a este tipo de actividades. Y bueno, vamos a suponer que no era muy cooperativo en la casa, ¿no? Oye, pero qué bueno que haces esa mención y les vuelvo a decir, todos aprendemos, yo no sabía esto. En todos lados yo vi, le cantó a John, le cantó a George, le cantó a su papá y le cantó a su mamá. Por Mama Gets By, por el puro título, dice por acá, mira, están llegando los mensajes y qué bueno que lo vemos así. Dice nada más icónico que la vez que Paul McCartney hizo Appreciate y bailó con aquel robot y luego ya se andaba muriendo, ¿se acuerdan? Sí, quién sabe qué le pasó. ¿Qué pasó con ese robot? Dice, Paul abandonó la orquesta y aquí no hubo ningún medley, ¿qué pasó? Sí, yo tampoco encuentro medleys, que es característica de Paul en alguno de los discos. Jim McCartney muere en el 76, casi en la misma época que Fred Lennon. Ninguno de los dos asistió al funeral de su padre. Bueno, era más sabido la mala relación de John, aunque dice que le más perezas, pero pues acuérdense que Fred Lennon se casó con una chavita. Temón. Buenas noches, muchachos. Dante Espinosa. Dante, buenas madrugadas. Bienvenido. Dice Aurelio, no tenía una gran relación Paul y Jim, de hecho los cascaba a veces de niños a Paul y a Mike. Bueno, en ese tiempo, ¿quién de los papás no daba sus buenas nalgadas? Por eso existe la leyenda de la chancla, también las mamás, ¿no? Jim McCartney era burrero, se gastaba el sueldo apostando. Híjole, eso sí no lo sé. No, eso sí, no tampoco. Pero fíjate, hablando de esto de Jim, resulta que realmente el origen, mucha gente piensa que fue Jim el que inculcó a Paul para lo de la música. Sí tuvo que ver, pero antes, el abuelo de Paul, en este caso el papá de Jim, él era músico. E inclusive inculcó a sus hijos, en este caso a los hermanos, en este caso de Jim, a tocar, y de ahí, pues, así que sin saberlo, pues obviamente ese gusto por la música lo heredó a otra generación, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, no, más bien, a lo mejor me estoy equivocando, pero recuerdo que a Jim le molestaba mucho el estilo Teddy Boy. Sí. Que tenía Paul, y ahí tenían problemas, ese sí me acuerdo. Sí, pues igual que la tía Mimi, ¿no? O sea, vamos, no era así como que algo muy, muy bien visto, porque en el sentido de que, pues, era como sinónimo de vagancia, ¿no? De malas costumbres, ¿no? Más que nada. No eran los Beatles como nosotros los vemos. No. O sea, vaya. Inclusive, precisamente, una de las cosas que hace Brian cuando llega, pues es quitarle como dicen, ese tipo de vestuarios, ¿no? De imagen, y cambiarlos, pues, ¿cómo se llama? A usar traje y corbata, ¿no? Y ahí te apuesto que se acabaron los problemas de Jim con Paul, ¿no? Dice por acá Aurelio. La tía Mimi le tenía prohibido a George entrar por la puerta principal de la casa de Menlo Avenue. Sí, pues. Entonces, George tenía que entrar por la de la cocina. Sí, porque imagínate. ¿Qué iban a pensar los vecinos, ¿no? Que se estaban metiendo ahí ladrones, ¿no? O gente malviviente, ¿no?
Sí, dice por acá, no me creo para nada. Y a pesar de todo, George tenía tenía el concepto de familia más unido que cualquiera de los otros tres. Sí. Dice por acá Aurelio, podría ser tranquilamente lo mismo que él en el Rigby. Sí, podría ser. Entonces, pues ya lo analizamos, no analizamos las canciones, vimos lo que dice más o menos a grosso modo. Y yo me sigo quedando con la idea de que lo nostálgico está muy por encimita, está muy como de embarrada, es un ejercicio de mercadotecnia, muy marcado. El disco es bueno, se oye bien, lo disfrutas. Yo sí siento que tiene una caída y se levanta con las últimas 3 canciones. Se levanta mucho. Creo que termina mejor de lo que empieza, creo yo. ¿Qué calificación le darías? Total, así en conjunto. Es que con 2 escuchas y media que llevo. Si me da el éxito. No sé. Mira, es que te pongo un 10. Para mí, un 10 es Tug of War. Para mí es un 10, Tug of War. Un 9 es Off the Ground. Un 7 es Flowers and There. O un 7.5 es Flowers and There. Entonces aquí te lo voy a poner como un 5, 5.5, 6. O sea, porque, como decía Edgar, si lo tengo que acomodar en algún lado, como en los rankings que hicimos, yo creo que sí lo ando poniendo por ahí. Sí lo pongo arriba de Wildlife. Sí lo pongo arriba de McCartney 3. Es que todos los demás los quiero mucho, me gustan mucho. Y es por eso que me cuesta mucho trabajo. Este trabajo... ¿Sería arriba de New más arriba de New o AM Station? No, me gusta mucho, AM me gusta mucho. Memorial Almost Full me gusta mucho. Creos no me gusta mucho, pero reconozco lo que es. Driving me gusta mucho. Flaming Pie me gusta mucho. O sea, yo creo que será injusto con años de disfrutar esos discos que con una escucha ya me gusta más que los otros. Ok. Creo, pero bueno, es un buen disco y hasta ahí, pero te soy sincero, si no hubiera salido hoy, sigo viviendo, ¿eh? No extrañaría con estas canciones, ni siento que sean necesarias en la discografía de Paul hoy, o sea, con lo que hay. Creo que me gustan más hasta inclusive Indiana, Same Love, Simple as That, Yvonne, o sea, todas las que conozco de los 80s que no lanzó y de los 90s, las canciones que hizo con George Michael, las que sacó como Frank Sinatra, me gustan más que las que están acá. Vuelvo al punto, es un buen disco, lo voy a comprar, digo, no sé cuándo, pero ahora menos me urge que cuando no sabía qué era. La verdad es que con el Spotify ahorita estoy bien, lo voy a comprar, yo creo que para ponerlo ahí y completar la colección. Dudo mucho que lo ponga para escucharlo y dudo muchísimo más estar como Kiko con mis 50 discos aquí de The Voice of Dungeon. La verdad es que no creo que valga la pena comprar más de 2 formatos, 3, a lo mucho. No sé ustedes. Sí, definitivamente, ¿no? Y pues a volver a la situación, ¿no? O sea, pues quien quiera comprar todos los formatos lo puede hacer, quien quiera nomás quedarse con uno o inclusive nada más a nivel stream también lo puede hacer. Inclusive por ahí en muchos canales han puesto la liga para que bajen los MP3 o los WAP, pues también lo pueden hacer, ¿no? A final de cuentas, es que no es obligación, ¿no? Es que Charlie, lo que me gustaría dejar en claro es que no es, cuando uno dice lo de los formatos, que es un abuso o son muchos, sí, definitivamente. La persona que lo va a comprar, la gente gasta su dinero en cigarros, gasta su dinero en drogas, o sea, estúpidamente, vaya, lo gasta. Acá usted puede comprar los que usted quiera por alguna necesidad que usted tenga de tenerlos. Todos van a sonar igual, todos traen las mismas canciones, todas las canciones tienen la misma duración. La única diferencia a lo mejor va a ser entre el japonés y y el normalito. Y el de iTunes que trae el track extra. Pero de ahí todo lo demás, ya usted cómprelo. Lo que sí hacemos mención es que sí creo que eso es un abuso mucho de tantos colores, pero hasta ahí. Pero no le criticamos a usted, ¿eh? Usted gasta el dinero en lo que quiera, chingada. Para eso trabaja, ¿no? Y nos regale algunos, ¿no?
Dice Parsi, de mí no va a estar hablando, Toño. Ya vio, y se gastaba sus monedas aquí con nosotros, ahora se las gasta en otras cosas, Parsi. Por cierto, qué hermosa guitarra de Lennon mostró que se compró, ¿eh? Es un buen disco sin ser la gran cosa, es lo que Maca puede dar y vale la pena a mi gusto. Sí, creo que Andrew Watt hizo un gran trabajo. Qué bueno que no se produjo solo otra vez, Paul. Sí. Es como McCartney 3 hizo un buen trabajo, pero creo que Andrew Watt hizo un mejor trabajo en el de los Rolling el pasado. Y no sé si va a ser un mejor trabajo en este nuevo. Dicen que parece ser que es un poco mejor que Bueno, el sencillo que salió es muy bueno. A mí me gustó un montón el sencillo que salió de los Rolling. Entonces, pero también es que tanto los Rolling están dispuestos a abrirse a que a que traigan otros músicos, cosa que es lo que no hace Paul. Paul dice, soy yo y te voy a dar chance a ti. Y hasta ahí párale de contar. Otra cosa sería si hizo... Bueno, va a estar de invitado Robert Smith también ahí con los Rolling. Sí, imagínate. Y Robert Smith, ¿te acuerdan que tocó con James McCartney la de Hello Goodbye? Sí, o sea. Por cierto, el McCartney Jr. sacó canción hace 8 días y creo que saca 2 o 3 por mes. Ahí le debería de echar un lazo, ¿no? Sí, pobre. Porque se lo lleve de músico, pues qué. Fíjate que a mí sí me gusta lo que ha sacado el James, aunque me lo pelucea mucho, porque bueno, pues obviamente pues está a la sombra del Pues papá. Tú lo conoces por el papá, no por otra cosa. Tú lo conoces por el papá. Sí, obviamente, pues difícilmente. Papá, y no es malo, ¿eh? No, y a mí sí me gusta más que inclusive Dani. O sea, me gusta más eso. Y a mí me cuesta más digerir lo que hace Sean. Y a mí me gusta lo que hace Sean. A mí me cuesta un poco más de trabajo digerir lo que hace Sean. A mí el último disco de... Más vanguardista. Sí, el último que hizo con Les Claypool está bastante bueno, está bastante chido. Dice por acá, para mí Mama Gets By claramente habla de la parte de Mary. Jim era un vago bohemio, fumapipa y se sabe. Bueno, platícanos dónde lo viste, dónde lo leíste, porque ya me dieron ganas de leer esas cosas turbulentas, mi estimado Aurelio. Dice, es un buen disco, sin ser la gran cosa, es lo que Maca puede dar y vale la pena a mi gusto. Sí, vale la pena, está bien. Dice por acá, es que dejó la vara alta con Egypt, aún así me parece un disco bonito y personal. Sí. Vaya, no olviden donar, chavalardos. Dice por acá, Jonathan, es un buen disco a primera escucha, sorprende por la cantidad de sonidos y experimentos que hace Paul. Después de eso, ya baja la emoción, 6 de 10. Es un grande ese Paul McSueño, nah, broma. Sí, ya sabemos el humor de Parsi y nos encanta el humor que tiene nuestro amigo Parsi. El disco nuevo de los Stones, totalmente picheado y repleto de autotune. Te lo recagaron. La recagaron. Bueno, habrá que ver cómo suena. Yo es ahí donde sí también, donde escucho mucho autotune es en la canción de Angry. La voz de Mick Jagger siempre se oye como rara en esa canción. Y eso hace mucho este productor, lo hizo con Ozzy Osbourne. Si no han escuchado el disco de Ozzy Osbourne, que no es de Ozzy Osbourne, lo escribió Duff McKagan, el de Guns N' Roses, y nada más pusieron ahí a Ozzy a cantar y luego todo lo trabajaron. Bueno, ahí está lo que estábamos diciendo, ahí está The Voice of Dungeon Lane, es un disco bonito, aceptable, pasable. El detalle es que, si mi papá dice Parsi, bueno, a lo mejor ahora en fichas que va a estar girando, que no pase, o si tiene que pasar que pase, lo que con McCartney 3. Yo lo platicaba aquí con Edgar, tuvimos la emoción con McCartney 3, las mismas palabras que se están diciendo hoy de The Voice of Dungeon Lane, lo dijeron en McCartney 3. Es un gran disco, es innovador, es el papá del indie porque grabó solito, qué chingón es Paul porque se produce, se graba en pandemia. Es tan grande el disco que hasta los nuevos artistas como Beck quieren hacerle un tributo y le hicieron Reimagine a los 6 meses. Y salió el condenado disco de un tributo de todos los artistas nuevos que estaban fascinados con McCartney 3. Hoy estamos viendo estos comentarios. Pero en ese momento no lo decían. Y yo hace rato puse, ahí están los podcasts para que escuchen. Yo fui el primero que andaba defiende hasta la portada.
Y hoy tengo 20 copias del pinche disco y no los pongo ni a golpes. Vaya, ojalá esto tenga su tiempo, que lo vayamos escuchando, lo vayamos encontrando, encontremos mejores cosas, que ya no se siga pasando de lanza vendiendo más versiones de lo mismo. Porque imagínate cuando quieras tener las 25 canciones, porque también de AJ Station fueran más y quedaron unas por ahí, pero que no te tengas que tener tantas versiones para tener todas las canciones, cuando se decida sacar las canciones, porque sí va a ser un abuso tener lo mismo un montón de veces más. La verdad es que... Pero acuérdate, Toño, que el McCartney 3 pasó un año y todavía lo seguía vendiendo. Bueno, Todavía New, que o sea, tuvieron la ocurrencia de luego juntar el McCartney 2 y el McCartney 3 en una cajita y órale, cómprenlo otra vez, amigos y amigas. No, vendió la versión de aniversario, una que es el de perfil, que es como papel craft, una amarilla, no sé si se acuerdan. no me acuerdo. Oye, y acuérdate que hubo uno que la versión era, de aniversario. que era a ver cuál te salía, ¿no? ¿Qué color? Que era Ah, sí, cierto, esa también, no, o sea, sorpresa. no, sí, no, siento que, no sé quién hace la mercadotecnia de esto, pero no, me cae que creo que ahí está un pirata, ¿no? O sea, realmente un mercenario ahí en la parte de mercadotecnia. Es que tienen que buscar nuevos caminos, porque, mira, antes, hablemos de hace 20 años, si quieres, del Driving Rain. Si no comprabas el disco, no lo oías. La radio nada más te iba a pasar el sencillo. Sí, las 2 o 3 canciones, ¿no? Y acuérdate que lo oías en los programas dedicados a Beatles, o sea, en la programación regular no las oías. Entonces, tenías que comprar el producto para poderlo oír. Y hoy no, hoy todos, ayer ya teníamos, todo medio mundo tenía las canciones. Hoy, aunque no lo he comprado, porque gracias a la compañía que quién sabe cuándo van a sacar discos aquí, que por cierto el de Ringo, nada más en la preventa se acabaron y no lo volvieron a vender, o sea, hacen bien poquitos. Entonces, ¿qué hacen? Pues te hago 50 versiones, pues para que se venda, que ciertos, las personas que quieran, adquieran 10 veces el disco, porque va a haber mucha gente que no los va a comprar. Casi seguramente para los siguientes días vamos por ahí a escuchar que Paul, tal vez en listas no de popularidad, de venta, va a estar posicionada entre los primeros lugares. ¿Vieron un video que se compartió de Amiba, la persona que dice rayo metálico? Sí. Hay un lugar, compartió el video. Yo vi llena la tienda, O sea, formado un montón de gente comprando el disco, que claro, ahí era otra portada, ¿no? Era un plus ir por esa portada ahí, pero aparte les daban regalito y... Sí, aquí ya no nos dieron ni siquiera, bueno, ni nos invitaron, y luego creo que a los que fueron, creo que ni les dieron nada de lo que les dieron, por ejemplo, como le dio a José Ibarreche, ¿no? Que fue a la escucha, y le dieron una bolsa, y no me acuerdo que una litografía por ahí. Está de moda, ¿no? Porque también se agarraron de moda dar lo mismo de los discos. Una litografía y una bolsita. Pero pues son oficiales y son promocionales, ¿no? Es que aquí en colecciones, sabemos que no coleccionamos eso y la verdad que pero la litografía estaba bonita, la que mostró ahí Pepe. Vas y la imprimes y se acabó, o sea, pues tú sí, pero coleccionas este tipo de productos. Los que no coleccionamos este tipo de productos, pues da igual, ¿no? Te enseño la de Ringo llena de polvo, bueno, hay quien sí le interesa, pues está chido. Hay a quien... tu compadre. Pues, oye, pero es que el detalle es que hoy, ya 30 de mayo, en México no está en tiendas. No, qué pena. Yo creo que no sé en ese caso Universal que, o sea, o no hubo el dinero para poder comprar Yo creo que Man on the Run
fue una mala inversión y por eso está pagando The Voice of Dungeon Lane. Ya se fue Charlie, ya regresó. No, Toño, lo están pagando desde el disco anterior de Ringo, desde Long Long Road. No, pero Band on the Run yo creo que no se vendió para nada. Para dejarlo en 100 pesos, 119 pesos en Mix Up es porque ya era para ya llévenselo, cabrón. Y aquí el de Long Long Road, hasta que lo trajo los Morales, que lo trajeron muy baratito. Y toda la gente que... ¿Ya lo tienes, Edgar? Sí, pero yo lo mandé a pedir, desgraciadamente, por un precio más alto. Pero mira, por 100 pesos tengo el disco, o sea, por 100 pesos más. Sí, pero solamente así. Yo ahorita el The Voice of Dungeon Lane no he visto una sola persona en nuestras redes sociales que ya lo esté enseñando que no sea que vive en otro país. Una lástima. Nadie. Entonces, en España les llegó desde ayer, los que lo hicieron la preventa, ya ayer ya lo estaban presumiendo, ya me llegó bueno, pone tú por las horas, pero ya lo tenían. O sea, ¿cómo es posible? Y yo me acuerdo que llegué a comprar discos en preventa en Amazon y me llegaba antes del lanzamiento, quizá un día o 2 días antes, pero sí te llegaba antes, ya lo tenías el mero día. Y hoy, como tú bien dices, aquí en México, ¿dónde carajos puedo comprar el disco? Sí, o sea, y en Amazon México está agotado. Y no, creo que está en 800 pesos, ¿no? O sea, porque son tienditas independientes, ¿no? Quienes lo venden. Sí, pero no lo pago. La verdad es que no vale la pena. Y en Estados Unidos te cobran todo el envío, salen 600, 530 pesos, pero llega hasta la otra semana. Entonces, borran ese tipo de sensación de que uno digas, verás un lanzamiento, ya lo voy a poder comprar, ya lo tengo, me voy a ir a formar, aunque sea la versión mexicana mal impresa, que dicen que ya no imprimen en México, pero ya lo tengo, pero aquí Nanches de la Loma, o sea, me sorprendió cuando fue el de Amazon, el Man on the Run, o sea, que ese sí estuvo el mero día y la litografía y ahí andaba toda la gente, el de Wings también. El de Wings también estuvo. Wings también el mero día y toda la gente fue a comprarlo y los que compramos en Amazon quedamos como idiotas porque todavía no nos llegaba. Pero yo creo que han de haber dicho, a ver, échalos, y vieron que no se vendió y no, ya tampoco te lo vendo, mano. Sí, le tienen a quedarse con los discos, ¿no? Porque están en remate. También el de Wings está en remate. O sea, están de lo caro que estaba al principio, está en remate. Entonces yo creo que va mucho por ahí. Nos va a quedar comprarlo en Amazon, porque yo no confío en Universal. Para nada. Fíjate, yo ahí sí lo va a traer Morales. Puede ser. Nada más que sí, hay que tener paciencia de 3 semanas, un mes. Sí, pero vaya, no es un disco que digas ahorita como el de Ringo. El de Ringo estábamos como locos, ya lo quiero, cabrón, ya lo quiero. Llegó en 160. Pero el de este Voice of Dungeon Lane, pues creo que los tres estamos bastante contentos que no lo tenemos todavía, ¿no? Pues sí, no, digo, como ya lo pudimos escuchar. ¿Y cuánta gente no va a hacer eso que ni siquiera lo va a comprar? O sea, ya lo escuché. Sí, o sea, a final de cuentas es el problema, ¿no? De que también una de las cosas es que México escucha mucho Beatles, mas no compra mucho Beatles. En general, o sea, vamos, o sea, México sí es uno de los lugares donde se escucha mucho Beatles, se escucha, mas no se compra. Inclusive hace muchos años comentaba Mario Hernández que se dedicaba era label manager de ahí de EMI y nos decía que realmente no se vendía, era mal negocio traer, o sea, por eso ya después decían, no, pues ya mejor ni hacemos, ya mejor traemos y eso, ¿no? Y decían que la última vez que se vendió bien en Beatles aquí fue en el 2009, cuando llegó la famosa caja negra. Y aún así, acuérdate que Mix Up luego las deshizo. Te las vendí, lo sacaron y te vendían el libro suelto y te vendían los discos sueltos. Sí, porque pues también trajeron un montón y no las. Ahora, yo no creo que nada más sea con Beatles, yo creo que es con todo. Tan es así que Mix Up ya venden compus, ¿no? O sea. Y ¿sabes qué encontré? Apenas fui hace unas 2-3 semanas a Mix Up de aquí de Pachuca. Le subieron casi el doble a todos los discos. O sea, yo quería como sencillo de The Cure, uno gris que salió hace poco.
trae 3 canciones, 500 pesos, dices, no, váyanse a volar, no, muy caro, unos discos de Linkin Park para mis hijos, igual 400, 500 pesos, uno normal, gringo, no, muy caro, muy caro, muy caro. Vente a los Morales, acá. El Chopo. Morales, fíjate, ahora que fuimos la última vez, pasamos primero a Morales y por ahí varias cositas ahí interesantes, ¿no? Sí, tener el Choose Love en 100 pesos, imagínate, dice Jonathan, esperar Dungeon Late Imagined. Exactamente, dice, todavía falta la versión de lujo con los remixes de Charlie, los Charlie Walls remixes. Dice, un Explorer Edition de sería interesante, imagínate, y Legip le hizo la versión Explorer, sí, y primero fue Legip, luego fue la versión Target que incluía las canciones, que era Get Started y la otra, y después ya fue la Explorer. Dice The Voice of Hollywood Wallace Lane, ¿o no, Toño? Sí. Paul ocupa pagarle la pensión a Heather. Ya se los dije, pues ¿por qué creen que tanto? Por ahí decía el buen Neil que es pasión lo de Paul. No, es negocio. Yo digo que es negocio. Fuera pasión haría algo, muchas cosas gratis. Aquí ya no dan ni las gracias. De mí no va a estar hablando, Charlie. Pues bueno, ahí está todo lo que estamos platicando de The Voice of Jungle Lane. Un montón de entrevistas. La de hoy, no sé si les gustó la del chicken con papas. A mí me gustó. Los actores y se sorprendían muchas cosas. Pues ya saben, cuando el tipo está loca. Cuando quieran pedirle un autógrafo, ya saben dónde decirle aquí. Ya lo dijo él, nunca ha tenido oportunidad de firmar ahí en esa parte. Imagínate, no, hombre, no, prefiero quedarme así. Fíjate que como daño colateral al lanzamiento del disco, hemos tenido la oportunidad y la fortuna de verlo en medios, en un montón de cosas, y platicando de anécdotas viejas. Ya mencionó 2 veces por ahí a Pete Best, ¿no? Una donde sí, ya mencionó. Las bailarinas andaba con él y que todos se quedaban. O sea, le han sacado buen jugo algunas entrevistas con él. Se ha dejado ver mucho, ya tocó en programas de televisión. Acuérdense que en los 90, pues, todo ese material no llegaba después en alguna compilación que hiciera algún piratero y que te ponía bueno, sí. Todo. Pero hoy tenemos esa oportunidad que no teníamos, ¿no? De ver al otro día la entrevista e incluso ya está subtitulada. Entonces yo creo que la campaña que ha hecho ha estado a tope. Sí, es buena. Yo creo pero ya tiene tiempo que la hizo, porque la de Paul Mescal fue antes de que anunciaran el disco y el título. Recuerdan que salieron las fotos y pensaba toda la gente que era para la película, que la andaba coacheando y no sé qué tanto. Bueno, eso ya tiene 3 meses que lo hizo y se nota en este último sí se le veía la barba más grande, se ve diferente en Saturday Night Live que lo que hace en otras entrevistas. Pues es como Ringo, ¿no? Ringo le dio entrevistas a TV Azteca acá en México. Sí. Entonces tuvo buena promoción también. Bueno, pero estuvo así como que... Lo malo es las preguntas que le hacen. Sí, ahí no es culpa de él. La malo es las preguntas que le hacen. Y a Paul, pues ahorita lo están tomando... Ay, es que es como pasear al santo, creo. Yo lo veo así. O sea, lo ponen ahí, lamentablemente. Dice por acá, Parsi, yo encontré el CD importado del One to One de Lennon en 700, casi en mix-up, y en el vinil especial en 1000 y algo, así que preferí comprarlo mejor, creo, el vinil. Sí, están muy caros los discos. Dice por acá, no sé, pero McCartney tenía más carisma en el 2013, en los tiempos del Neo, ahora se mira más adulto y cortante, pues es una persona muy mayor, yo creo que... Ya también es un viejito, pues... se está poniendo más, pues como cualquier viejito roñoso, sí. ¿No? Sí, o sea, ya más desconfiado, ya más así como que... Pues sí, digo, y conforme pasa el tiempo, pues no, definitivamente no va a rejuvenecer, ¿no? Yo lo único que veo es que cada vez su ojo se lo veo más caído, más caído, se
hay partes donde sí se ve muy grande ya, y hay otras como la entrevista de las 12 canciones que le metieron los filtros que más pudieron porque la cara se le ve bien rara, y hay como las fotos de Saturday Night Live donde trae la rosa, no más, parece que se acaba de meter Botox y se jaló la frente, se veía muy raro Paul ahí. Dice, bueno, ha sido buena campaña, me recuerda a la de Jeep, que fue nutrida también, el Carpool Karaoke, los shows en el metro, sí, también fue una muy, muy buena, pero es su estrategia de ahí de Paul era llegar al número 1, y de ahí Bueno, han estado, no te vayas lejos. McCartney 3, en tiempo de pandemia, llegó al número 1 en ventas. Y a pesar de que estuvo en pandemia, bueno, no fuimos a tomar la fotografía ahí al muro de allá del estacionamiento de Reforma. Sí, no, y aparte acuérdate que ¿te acuerdas que hubo una presentación como en apoyo de lo de la pandemia y Paul salió a tocar Lady Madonna, que por cierto le tocó Sí, bastante gacho? sí. Entonces sí tuvo bastante promoción Paul para ese disco. En entrevistas, pues todo lo que se daba en ese Sí, momento. o sea, y a pesar de que pero aún así, o sea, el hombre supo vender y quizá McCartney 3 no fue de los discos, ya ahorita lo vemos o así que hacia atrás, pues realmente no es uno de los mejores discos, ¿no? Como tal, pero aún así, Mira, pero dice Parsi, ¿por qué a la gente mayor se les comienza a medio colgar un ojo? Perdón mi ignorancia. No lo sé. Y acá dice, sí me fijé, me recordó un poco a Camilo Sesto con mucho respeto. Sí, es bien. Y lo vimos y lo detectamos en Manon Durrón al final, la vez de la proyección del cine. Su ojito, y Charlie hace mucho mención en su ojo. Se le ve raro. ya un poco caído ya uno de los ojos. Cuando le hacen un zoom a sus ojos, pareciera como estas veces cuando los adultos mayores ya tienen como cataratas. ¿Lo han notado? Se le ven raros sus ojos. Sus ojos se le ven raros ahí se ve la edad avanzada. Bastante. Es donde yo digo, ya, Polito, muchas gracias, ya me diste todo lo que des es extra, cabrón. O sea, yo no puedo decir, le doy gracias a Dios de que Paul hizo un nuevo disco, hay que darle gracias a Dios de que existe, todavía vivimos, no, yo no le doy gracias a Dios de eso. Qué bueno que está bien, que esté bien, que dure el tiempo que tiene que durar. A mí ya me hizo muy feliz, cabrón. Punto. Adiós. Listo. Chido. Ya lo vi, como los mismos conciertos, yo les decía, yo ya vi a la banda que más me gusta, la de Robin McIntosh, Linda, Blair. Ya no me va a dar algo así, cabrón. Ya lo tuve, ya lo vi, ya lo viví. ¿Qué más quiero? Denle una coca y un bolillo como nuevo, dice Paz. Bueno, unos pollos vegetarianos que se come por allá. Bueno, hemos cumplido con el cometido, ya no los queremos distraer más, son 3 horas. Vamos a darle 8 minutos, les late, chavos, y cerramos a las 4 horas de en vivo. Porque, ¿qué más viene? Pues ahora, ¿qué nos queda? Pues vienen ahora sí que lo que sigue, pues ahora sí que la próxima, el anuncio de las próximas fechas de la gira que pretende hacer, ¿no? Que por ahí se habla mucho de que pudiera venir otra vez a México, a Sudamérica, a Brasil, a Paraguay. Comentaba Mike que México ya sí es muy difícil este año, ¿no? Hasta el 2027. Ojalá, Dios bendito. Pues bueno, ustedes, yo ya les dije que yo no voy a ir, pero la gente que sí, pues quién sabe, Toño, porque al final de cuentas te subes a la ola de la nostalgia y decir, no, ya es la última vez, y aunque sea ahí vas a ver al viejito cantando y no sé si en algún momento llegaron a ver los videos de James Brown, cuando ya se pone así como que se tira y llega alguien y le pone su chamarra y como que ya se quiere salir y regresa y se pone, así me imagino a Paul, no se quiere ir y se regresa y se lo llevan otra vez, así, ¿se hace eso? Sí, güey, no es cierto. Oye, pero ya no tenemos noticias de Lennon, que dijo Sean, que estaban trabajando en Walls and Bridges, no creo que sea este año. De George, nada más el libro. Ringo, pues la gira, que ya vimos que trae su pimienta, eso está bien chido. Sí, digo, o sea, al menos en ese sentido dices, bueno, pues,
ya le da otra perspectiva, ¿no? Yo nomás por irlo a ver que se ponga el mentado, pago por irlo a ver. Sí, pero acá dice, ¿sabes algo de cuándo se da el anuncio de la gira, Charlie? Pues lo comentabas hace un rato, ¿no? Probablemente después del Mundial. Probablemente, si no es en estos días, probablemente hasta que termine el Mundial, porque pues obviamente pues la gente va a estar muy, muy entretenida y eso es a nivel mundial con el Mundial, ¿no? Entonces, Por acá dice el Let's, y sí, que vuelve a Argentina, pero con Ringo. Ringo ya dijo que él nada más esas fechas y ya. sí, que se va después de vacaciones. Sí, que ya no va a ser más tours este año. Pero vienen el disco, bueno, prometió el disco de lo mejor de los EPs. Vamos a ver qué es lo que entrega. The Beatles, pues todavía no tenemos nada, ¿no? De The Beatles, dicen muchos, de The Beatles. No tenemos noticias ni nada. Robert Soul, yo creo que se va a quedar, es una utopía. Empiezan a lanzar cosas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diciembre yo creo que más bien es para aprovechar las ventas navideñas que... No, desde octubre, desde noviembre la gente ya tiene dinero. Por eso agarran siempre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Dios te eres un privilegiado, yo hasta diciembre. Pero diciembre, diciembre ya es muy tarde de repente, por eso empiezan, no, acuérdate, sí, noviembre, Record Store Day, y en Record Store Day que Harrison lanza 3 discos, que Lennon 4, que Paul 5. Espérate al Record Store Day de noviembre. Pero creo que no le fue muy bien ahora con este de abril, ¿no? El de Harrison que estuvo Extra Texture y el... ¿Qué fue? Fueron dos, ¿no? Y el Extra Texture y el Dark Horse. Dark Horse, sí. Y Lennon, el Love. Que estaba carísimo, ¿no? Y la gente sí lo quería. Yo sigo esperando el anuncio del nuevo tour de Lennon. Yo también, ahí me avisas, Parsi. No lo he escuchado, porque no lo han puesto todo el disco, ¿no? Ese de Love en streaming. Es una canción, pero el video es buenísimo. El video es buenísimo porque trae escenas que nunca habían circulado. Lo mejor de ese lanzamiento fue el video. Sí. Alcancé a ver una partecita, creo. Pinche lanzamiento que pasó de noche, ¿no? Pues, para fans. Pues es como ahorita los discos Super High Material de Lennon, que están hermosos. La verdad es que qué bonitos discos. Pero caros. Y difíciles de conseguir, ¿eh? Sí, difíciles de conseguir. Yo espero que ya Paul ya diga, oye, ahí le dan los otros Super High Material, Love the Ground, Press to Play, Driving Rain. Porque nos hacen falta esos discos, Back to the Egg, London Town, pero bueno, no creo, la verdad es que eso salgan. Sí, concuerdo con Edgar, el video es una joya de los videos de Lennon en Grecia. Sí, lo voy a ver. Habré visto un cachito nada más. Está muy bueno el video. Sí. Yo tenía una nota, déjame ver por acá, que encontré, ahorita que regrese Charlie, de mi buen amigo Carlos Larriega, que siempre me comparte notas bastante chidas. Déjenme ver. No, pues es que ahorita lo de Dungeon Lane. Todo lo de Dungeon Lane. Aquí viene el nuevo disco de Madonna. ¿Ya no sabía? Sí, también ya sacaron el primer sencillo. Ya también Madonna va para ventas. No soy tan fanático de Madonna. También dicen que hoy sale algo de los Smashing Pumpkins. Eso sí me interesa muchísimo. Hay un libro, The Beatles in Denmark, disponible en noviembre. Eso es lo que les quería platicar. El de Mal Evans de fotos va a estar buenísimo. De Mal Evans. De puras fotos. Los Beatles en Denmark. Van a venir las fotos con ¿cómo se llamaba el baterista? Jimmy Nicol. Con Jimmy Nichols, mi vecino de la Narvarte. Jimmy Nichols. Va a estar otro libro ahí, y todo lo demás, pues puro. Ahí está el tour de Ringo, que empezó el 28 en Temécula, 29 en San Diego, 31 Prescott,
Salt Lake City, Tucson, Lincoln, El Paso, Albuquerque, Denver, San José, Phoenix y Los Ángeles en junio, y se acabó el año para el bueno de Ringo. Y listo, no hay muchas novedades ya, estamos. Bueno, también, no sé si ustedes han tenido la oportunidad que salió el documental de la última entrevista de Lennon, con estas personas que lo entrevistaron el último día, creo que en el Dakota, ¿no? Que inclusive la chica sale en la película esta del Borrow Time platicando cómo vio el asesinato de Lennon. Voy a buscarlos, si encuentro se los comparto. Ya, es lo que hay. Documental de Billy Preston y documental de Peter Asher. En el de Peter Asher sale Paul y en el de Billy Preston hay un montón de actuación. Bueno, el de Peter Asher se ve bueno. Sí. Pues bueno, ahora sí, cumplimos con el cometido, chavos. Sí. ¿Algo más que agregar? No, pues escuchen el disco, sobre todo, escúchenlo y quizá después de unos 100 meses ya igual lo podremos decir que este puede ser el mejor disco del siglo XXI de Paul. No, quién sabe, pero escúchenlo, definitivamente escúchenlo, ustedes tienen la última palabra, ustedes decidirán si lo compran, si no lo compran, si les gusta o no les gusta. Yo les recomiendo que lo compren, porque eso ayuda a que Paul siga viendo que hay un negocio de compra y que pueda sacar un nuevo disco, porque también depende mucho de eso, ¿no? O sea, que sí tenga público que lo compre, pero no compre todos, ¿no? Dice por acá, saludos desde Israel, Tierra Santa, Julio. ¡Órale! Con nosotros. Saludos. También a los conterlunios y salúdame a mi amigo Neil. Estoy a la espera de que llegue aquí el nuevo LP de McCartney. Perfecto. Muy buen programa. Felicidades, gracias. ¿A qué hora son en Israel? Muchas gracias. SLT 4316. ¿A qué hora son allá por Israel? Justo ahora que estoy leyendo el de Nowhere Man, me impresionó mucho lo de Lennon en Tierra Santa. Está fuerte esa parte. Pero sí, como dice Charlie, cómprelo si le gustó. Dice Jonathan, ¿cómo tan temprano se acaba el en vivo? Saludos, buena transmisión. 4 horas y 1 minuto, muchacho. Pero ya recorrimos, ya se dieron cuenta ustedes que no le tiramos, las cosas que dijimos que no nos gustaron no es necesariamente porque nos queramos hacerlos inteligentes o llevar la contraria. No, lo hicimos porque así lo sentimos. Ojalá en un futuro las canciones nos gusten. Que algún momento entren en nuestra vida por alguna situación o simplemente porque la vida así lo quiso. Pero no vamos aquí a venir a decir sus macabolas. Eso no lo vamos a hacer. Eso no va a pasar. Dice por acá Delet, muy buen programa, mucha data, gracias. 5:10 de la mañana en Argentina. Ay, Delet, de verdad, en serio, eres mi fan, ¿eh? De verdad que... Soy tu fan, no eres mi fan. No. Perdón, es que ya son las 2 de la mañana, aquí ya también empiezan los estragos. Sí, soy tu fan porque, sobre todo por aguantarnos tan noche, conectarse de tan noche, y aguantar todavía las 4 horas. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Es una caricia al corazón lo que hacen ustedes con sus comentarios y esta bonita comunidad que no me canso de decirle, la verdad es que nos la pasamos bastante chido. Dice Julio, aquí es sábado 11:20 de la mañana en Tierra Santa. Un abrazo. No, pues sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como les digo, creo que cumplimos el cometido, somos sinceros, no todo lo tenemos en la cabeza. Hay un montón de comentarios o de videos, usted los va a encontrar donde dice, mi reseña, mi primera impresión. Es bien difícil que la primera impresión no te quites la sensación, ya sea de enojo o ya sea de sorpresa. Entonces, más tranquilo, más relajado, conocimos lo que ustedes nos dicen, qué vieron, algunos concordamos, otros no concordamos, aprendimos todos, gracias a toda la gente que empezó a escribir aquí, nos dieron su retro y nos llevamos eso en el corazón y de verdad que es bien bonito estar platicando. Se extrañó al Neil, pero Neil, quién sabe por dónde anda, pero que ojalá esté bien, le mandamos un abrazo. 11:11, perdón por el error. Pida un deseo, dice por acá. 11:11, perdón por el error. Piden un deseo a las 11:11. Entonces, pues bueno,
¿Algo más que agregar, Edgar? No, pues les doy las gracias a todos los amigos que aprendemos mucho de ellos. Yo les agradezco que siempre tienen ese dato que no sabemos. Acuérdense que no lo sabemos todos. Somos fans, somos una comunidad de fans. Y bueno, pues no tenemos la verdad absoluta. Nos divertimos un montón, lo hacemos con gusto. Y gracias por su preferencia, chicos. Y la verdad que compren el disco, consúmanlo. Y el mejor disco de Paul es el que a ti te gusta. Punto. Eso. Esa es con la frase que nos vamos a ir, porque ese es. Dice aquí son las 4:12 en Charlotte. No, Órale. Bill George. Muchas gracias, dice Parsi. Eso. ¿A qué hora son ahí por Toluca, Parsi? Ahí nos avisas. ¿A qué hora son? Sí, es Toluca, Metepec, ¿no? Creo que donde está Parsi. Pues bueno, entonces, Edgar Ayala, Charlie Waltz, Toño Vázquez, pásensela muy bonito, que sea un excelente inicio de mes, ya el lunes, junio, ya se fue la mitad del año, este 2026, así de inmediato. Imagínense, creo que empezamos en enero con lo de Ringo y miren cómo estamos. Por cierto, todavía nos falta terminar ese ranking donde se supone que también va a estar complicado porque ya vienen así que los LPs importantes, los que abarcan su carrera, por ahí faltan dos, que son el de las películas y el de 20 éxitos, pero pues por ahí, ahora sí que cuando nos comente el buen Toño cuando se pudiera hacer, pero también los invitamos por ahí, ¿no? Claro, y vamos a estar por acá. Vamos a luchar lo antes posible y ustedes estén atentos aquí a Seno Shikara. Recuerden activar la campanita, darle like, dejar sus comentarios, por favor, porque eso ayuda mucho al canal para que sigamos trayendo contenido para ustedes. Activen todo ahí, todas las notificaciones, porque en algún momento ni les vamos a avisar y vamos a estar por acá platicando, porque va a haber muchas cosillas y todavía muchas ideas que se nos van ocurriendo. Deberían de ver todo lo que platicamos. Dice Parsi que son las 2:13 de la madrugada allá en Metepec, en la hermana república, en la 3 veces heroica Metepec. Muchas gracias. Acá también en Pachuca tienen su casa. Sigamos con el ranking, que está muy temprano todavía como para que se vayan. No, ahorita Charlie va a decir, ya todo hasta Her Majesty. Todo hasta arriba. Todo hasta arriba. Bueno, que tengan una excelente tarde, noche, madrugada, a la hora que haya visto usted este programa. Sea feliz, cuídense mucho. Larga vida al señor William Campbell. Bye.